Alto ahí, tengo algo muy importante que decirte. Quédate en este video, por favor. Adivino, quieres aprender a programar pero no sabes por dónde empezar. Estás estudiando ingeniería de sistemas, ingeniería informática o alguna carrera relacionada a la ingeniería, pero no entiendes nada sobre programación, no sabes por qué tienes que llevar esta rama, no sabes cómo funciona ni el por qué ni el para qué de la programación. Quédate en este video, porque en este video te voy a enseñar absolutamente todo sobre programación. Te voy a enseñar desde crear un hola mundo hasta desarrollar aplicaciones básicas, pero muy prácticas que te van a ayudar a entender todo sobre programación. Y antes de que sigas con este curso, quiero comentarte que llevo más de 4 años en este hermoso mundo de la programación y te voy a enseñar todo lo que necesitas para poder realmente aprender a programar. Pero bien, yendo al grano, ¿qué rayos es programar? Bueno, programar básicamente es darle un conjunto de instrucciones a una computadora y que esa computadora haga lo que tú le estás diciendo. Bien, tal vez estés un poco confundido, un poco confundida por lo que te acabo de decir, pero eso es programar. Básicamente es definir un conjunto de instrucciones mediante código, o sea, tú tienes tu código, vas a definir algo, por ejemplo, algo que quieras hacer. Supongamos, tú aquí le dices que quieres sumar 3 números, entonces tú defines con un código las instrucciones y esas instrucciones le vas a indicar a tu ordenador, oye mira, quiero que tú me sumes estos 2 números. Pero bien, vamos a ir un poco más despacio. Te voy a mostrar un pequeño ejemplo. Supongamos que tú tienes un robot, o mejor dicho, supongamos que tú quieres servirte una tacita de café, pero tú no lo quieres hacer. Entonces tú vas a programar un robot. Tú a ese robot le vas a dar un conjunto de instrucciones. Primero tienes que calentar el agua, luego de que calientes el agua, tienes que sacarla y ponerla en una tacita. Luego de esa tacita la tienes que echar el café, luego tienes que mezclarlo, tienes que echarle azúcar, luego tienes que mezclarlo más y así. Tú estás definiendo un conjunto de instrucciones y esas instrucciones le vas a dar al robot y el robot las va a hacer. Eso es programar, porque le estás diciendo qué va a hacer. Igualmente acá, el ejemplo que te estoy mostrando o el ejemplo que te estoy mencionando sobre programar es básicamente darle un conjunto de instrucciones, es la habilidad que te permite darle un conjunto de instrucciones a una computadora y esa computadora va a hacer lo que tú le dices. Otro ejemplo muy básico, supongamos que tú programas tu horario. Tú en tu horario vas a definir un conjunto de instrucciones que vas a cumplir, ¿bien? Por ejemplo, a tal hora puedes estudiar tal cosa, a tal hora puedes salir un rato, a tal hora vas a leer tal libro. Bien, y todo esto es programar. Pero bien, ¿por qué programar? ¿Por qué tienes que aprender a programar? Ahora que más o menos tienes una pequeña idea de qué es programación. Bien, no quiero que te centres tanto en qué es programación, Tú vas a aprender a programar con la práctica. A partir de lo que te he dicho, bien, espero que lo apuntes. Y cuando veamos los ejercicios te vas a dar cuenta de qué es programar realmente. Programar no solamente es darle instrucciones a una computadora, te va a ayudar a solucionar muchísimos problemas de la vida. Pero, yendo al grano, ¿por qué programar? Mira, tú puedes aprender a programar por muchas razones. Por ejemplo, que en tu carrera lleves esto y tienes que aprenderlo, sí o sí, para que apruebes tal materia. O simplemente porque eres un apasionado. ¿Y a qué me refiero porque eres un apasionado? Porque eres de esas personas que quiere desarrollar aplicaciones grandes, como por ejemplo, aplicaciones tipo Django, que es un sistema para poder reservar carros, taxis, ¿verdad? Tipo Uber. Un sistema como un comercio electrónico, una tienda online. Quieres desarrollar tu propia tienda online, como por ejemplo es el ejemplo de Saga Falabella, que tiene su tienda online. O quieres desarrollar una plataforma para vender cursos, ya sea como Platzi, Udemy o muchísimas plataformas que existen en el mercado. Si eres apasionado y quieres desarrollar aplicaciones, tienes que ver los cursos de la tecnología avanza. Y también tienes que ver este curso. En este curso no te voy a enseñar obviamente a desarrollar este tipo de aplicaciones, es imposible. Pero te voy a enseñar las bases y todo lo que necesitas para poder ir al siguiente paso, pasar al siguiente nivel y aprender a desarrollar estas aplicaciones. Y todo eso te lo voy a enseñar en este curso. Pero bien, antes de que aprendas a programar hay algo que tienes que saber y son los algoritmos. ¿Por qué y qué son los algoritmos? Los algoritmos básicamente son una serie de pasos que te van a ayudar a resolver un problema. Cualquier problema, supongamos un problema para desarrollar un problema matemático. O ya algo mucho más fácil, freír un huevo. Freír un huevo o simplemente limpiar tu casa. Tú para limpiar tu casa es un problema, o sea, antes de que tú limpies tu casa, limpiar tu casa sería la solución. Pero el problema que sería que aquí está cochino, que hay un poco de arena, ¿verdad? Entonces, un algoritmo sería agarrar la escoba, o sea, primero agarrar la escoba, buscas la escoba, luego tienes la escoba, luego con la escoba vas a empezar a ver dónde está sucio.
Luego, el siguiente paso sería que vas a empezar a barrer, ¿verdad? El siguiente paso sería, una vez juntar la basura, vas a traer el recogedor. Una vez tienes el recogedor, vas a poner con la escoba la basura al recogedor. Y luego vas a colocar la basura del recogedor al tacho de basura. Bien, entonces, todo esto es un algoritmo, porque es una serie de pasos que tú tienes que seguir para solucionar un problema. Bien, pero ¿por qué algoritmos antes de aprender a programar? Como yo te dije hace un momento, algoritmos y programación están muy ahí de la mano. Bien, son conceptos que están de la mano. Entonces, programación es darle una serie de instrucciones a una computadora para que pueda hacer algo. Y todo esto te va a ayudar a solucionar un problema. Yo en este curso te puedo enseñar realmente a escribir líneas de código de una. Pero yo no quiero que te compliques la vida. Quiero hacerte entender fácil la programación de una manera muy sencilla. Entonces, primero te voy a enseñar todo sobre algoritmos. Y obviamente que también esto es programar. Vas a programar. En este curso te voy a enseñar a programar, ¿verdad? Y bueno, aquí un motivo por el cual primero tienes que aprender algoritmos antes de programación. Bien, lo ideal que tú quieres hacer es escribir tus líneas de código, desarrollar tu primera calculadora, tu primer juego. Bien, te entiendo. Es de cualquier persona. Pero primero tienes que aprender a caminar. Y supongamos un pequeño ejemplo. Tú aquí ves a dos personas peleando. ¿Tú crees que una persona, los boxeadores, ¿verdad? O los peleadores de MMA, se van al ring, se suben al ring al octágono, sin haber entrenado antes, sin estar preparados, sin haber seguido una dieta? No, obviamente, porque les van a partir la madre. Entonces, tú, antes de aprender a programar, a querer llegar a estos niveles, como puedes ver acá, desarrollar aplicaciones muy grandes, como por ejemplo un sistema de un restaurante, una tienda online y muchísimas aplicaciones que tú puedas desarrollar, primero tienes que aprender las bases. Y las bases son los algoritmos. Los algoritmos para poder, o mejor dicho, las bases para poder desarrollar cualquier sistema, cualquier aplicación web, lo que tú quieras, son los algoritmos. No vas a poder hacerlo si no aprendes las bases. Y en este mismo curso te voy a enseñar todas las bases, todo lo que necesitas. Te voy a enseñar a programar desde cero. Y bien, igualmente aquí vemos el ejemplo que te acabo de mencionar. Ahora hablemos más a detalle sobre los algoritmos. Hace un momento te comenté sobre qué es un algoritmo y por qué tienes que aprenderlos antes de aprender a programar. Pero igual todo esto va de la mano. Tú vas a aprender a desarrollar algoritmos en código y eso ya es programar. Pero más adelante te voy a explicar más a detalle todo esto. Un algoritmo es una secuencia lógica de pasos que se siguen para poder resolver un problema determinado. Como el ejemplo de hace un momento de una taza y el robot. Entonces, aquí hay otro ejemplo. Ejemplo de algoritmo. Algoritmo que permite ingresar a la estación del tren. Primero, para que tú puedas ingresar a la estación de un tren, obviamente esto es un problema primero. El problema es que tú quieres llegar a la estación del tren. Quieres ingresar a la estación del tren, pero no sabes cómo. Es un simple ejemplo. Supongamos que tú vas a definir un algoritmo que te permite ingresar a la estación del tren. Entonces, el primer paso sería ubicarse en la cola para ingresar. El segundo paso sería colocar la tarjeta sobre el lector. Bien, o sea, tú colocas la tarjeta, te quieres ir a Gamarra, sacas tu tarjeta y lo colocas ahí en el tren y te lleva a Gamarra. Verificar que se pueda ingresar. Cruzar el torniquete de ingreso. Subir o dirigirse al andén. Luego tienes que esperar un tren una vez que estás arriba, ¿verdad? Y obviamente no puedes pasar, porque si no te vas preso. Tienes que esperar ahí, en el tren. Tienes que esperar, mejor dicho, en el andén. Luego tienes que esperar un tren. Seguidamente tienes que presionar el botón de ingreso una vez que llega el tren. Luego tienes que esperar a que salgan las personas. No te puedes meter de una. Tienes que esperar tu turno para poder ingresar. Y por último vas a ingresar al tren. Todo esto sería una serie de pasos que tú tienes que seguir para poder entrar a un tren o ingresar a un tren. Tú te preguntarás, ¿pero qué tiene que ver esto con programar? Yo he visto que programar es escribir líneas de código y todo esto. Mira, programar te va a ayudar a solucionar problemas de la vida. Y tú puedes programar esto. Esto lo puedes llevar a código y te voy a enseñar cómo lo puedes hacer. Programar no solamente es escribir código o darle instrucciones a una computadora. Es solucionar problemas. Esta habilidad es una de las habilidades más importantes en pleno siglo XXI. Y sí, aprender a programar te puede abrir muchísimas puertas. Ahora que ya sabes qué es un algoritmo, tienes al menos idea de qué es un algoritmo, qué es programar. ¿Cómo vamos a implementar todo lo que te he mencionado sobre algoritmos, programación, código? Aquí, en nuestra computadora, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a instalar una herramienta llamada PSI. Bien, vamos a instalar esta herramienta. Pero eso no es todo. Quiero que entiendas algo muy importante antes de que nos vayamos al código.
Sabes qué es un algoritmo, qué te va a servir, sabes más o menos qué es programar y para qué te va a servir todo esto. Bien, los algoritmos son las bases para poder aprender a desarrollar todas esas aplicaciones tan gigantes, enormes que tú quieres desarrollar. Facebook, Meta, Instagram, TikTok, todas esas son sistemas y en esos sistemas hay muchos algoritmos por detrás, ¿verdad? Pero obviamente tienes que aprender las bases. Bien, sigamos con el siguiente tema. Partes de un algoritmo. Bien, un algoritmo no solamente es escribir código ya. Un algoritmo tiene partes. Son entrada, proceso y salida. Y te voy a mencionar ahora mismo un ejemplo sobre esto. Primero, entrada están los datos. Son todos los datos con los que tú vas a trabajar. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo quiero que hagas un algoritmo que te sume dos números. Una simple suma. O sea, un algoritmo es todo aquello que te pueda solucionar un problema. Son pasos que te van a ayudar a solucionar un problema. Y si yo te digo, tengo un problema, no sé cuánto es 2 más 2, ese sería un problema. Entonces tú tienes que definir un algoritmo. Primero tú tienes que tener unos datos de entrada. Son los valores. Y los valores son el 2 y el 2. Esos son los datos de entrada. Dos números, los datos de entrada. Luego el proceso. En el proceso tú vas a trabajar con estos datos. O sea, a partir de los datos que tengas, tú vas a hacer operaciones con esos datos. Y luego sigue la salida. Una vez que tú hayas operado algo con esos datos, te va a producir un resultado. Y ese resultado es la salida, el resultado. Entonces, el datos de entrada sería el 2 y el 3, por ejemplo. O el 2 y el 2. En el proceso tú vas a hacer la suma. 2 más 2. Y el resultado, la salida, sería 4. Ahora que ya sabes cómo funciona un algoritmo, cuáles son sus partes, entrada, salida y proceso, pero no te preocupes si no entiendes. Igual todo esto lo vamos a llevar a la práctica y lo vas a entender muchísimo mejor. Representación de un algoritmo. Ahora que sabes que un algoritmo te va a permitir solucionar un problema, son una serie de pasos. ¿Cómo puedes llevar este algoritmo a una computadora? Mira, hay muchas formas. La primera es pseudocódigo, que básicamente es un código muy parecido al lenguaje humano que nosotros vamos a escribir en la computadora. Y nosotros vamos a definir toda esa serie de instrucciones que se le llama pseudocódigo y vamos a ejecutar nuestros programas. Y esos serían los primeros programas que vamos a estar haciendo. Luego, el siguiente paso sería llevarlo a un lenguaje de programación, pero este ya es otro tema que no te quiero comentar. Yo quiero que aprendas a programar, quiero que aprendas a diseñar algoritmos, quiero que aprendas las bases. Y programar no solamente es escribir líneas de código en un lenguaje de programación. Programar va más allá de eso. Y lo siguiente sería diagramas de flujo. Mira, si tú un algoritmo lo puedes llevar a código, ¿qué pasa si te digo que un algoritmo también lo puedes llevar a diagramas? ¿Verdad? A un diagrama. Entonces, todo esto es lo que vamos a aprender. Vamos a aprender pseudocódigo y diagramas de flujo. Entonces, tú puedes representar un algoritmo, ya sea en código o ya sea en un diagrama, que tenga una serie de pasos como formas geométricas y en cada forma te indica qué es lo que está haciendo este algoritmo. Bien, entonces lo que vamos a hacer es llevar, o cuando estemos construyendo nuestros primeros algoritmos, vamos a ver cómo podemos llevarlo a un pseudocódigo y a un diagrama de flujo. Ahora solo déjame decirte algo. Si has llegado hasta esta parte del video, déjame felicitarte. Porque realmente quieres aprender a programar. Y lo que vamos a hacer ahora es crear nuestro primer programa. ¿Cómo vamos a crear nuestro primer programa? Primero tenemos que instalar la herramienta que te comenté hace un momento, que es PCInt. Con esa herramienta nosotros vamos a poder programar y crear nuestro primer programa. Vamos al código. Como ya lo mencioné hace un momento, para poder empezar a programar, para poder empezar a desarrollar todas nuestras aplicaciones, tenemos que instalar una herramienta. Y en este caso la que vamos a instalar se llama PCInt. Ok, te vas a ir a tu navegador favorito, el que quieras, y vas a escribir descargar PCInt. Es que escribas eso. Va a aparecer aquí la página oficial, PCInt. Le das un clic y aquí, bueno, te saldrá unas distribuciones, bueno, para cada sistema operativo. Para Linux, para Windows y para Mac. En mi caso estoy utilizando Microsoft Windows, le daré clic acá. Le das un clic para que te lleve a la descarga. Es depende del sistema operativo que tengas. Simplemente vamos a esperar unos 3 segundillos y vamos a darle clic acá en descargar. Bueno, se irá descargando automáticamente. Ahora, yo tengo por acá, pero también lo puedes tener aquí en tus descargas. Aquí tengo el archivo de PCInt y simplemente le das un clic para que lo puedas abrir. Acá te aparecerá una pequeña ventanita, tú solamente le vas a dar aquí en siguiente. Siguiente, aquí acepta los términos o condiciones que te
mandando. Bueno, tú lo puedes leer, pero simplemente te recomiendo que le des en acepto el de acuerdo. Bien, acepto, estoy de acuerdo. Siguiente. Aquí una ruta por defecto. Tú puedes escoger dónde quieres que se instale esta herramienta con la cual vamos a estar creando nuestros programas. Simplemente lo voy a dejar ahí por defecto y le voy a dar clic aquí en instalar. Seguidamente nos sale el siguiente mensaje. Ejecutar PCIN y completado la instalación con éxito. Bueno, simplemente le puedes seleccionar en este checkbox para que se abra el programa automáticamente. Yo le voy a dar clic y le voy a dar en siguiente. De esta manera nos está cargando PCIN. Mira, y aquí podemos ver una interfaz bastante bonita, bien, bastante bastante atractiva. Pero bueno, te voy a explicar qué es lo que vamos a escribir. Lo que vamos a escribir acá son pseudocódigos. Tú vas a escuchar muchas veces el término, el siguiente término que te voy a mostrar por acá. Pseudocódigos. Mira, algo como esto. Pseudocódigos. ¿Listo? Bien, básicamente, ¿qué es esto? Esto son una representación de un algoritmo en un lenguaje humano, muy parecido al lenguaje humano. Estos son los pseudocódigos. ¿Bien? Normalmente cuando tú desarrollas aplicaciones, desarrollas programas, tú lo haces en un lenguaje de programación. Pero a veces como que es un poco complicado irte de lleno a un lenguaje de programación. Por ello antes se debe aprender pseudocódigo, que es muy parecido a un lenguaje de programación. Casi yo diría un 90% parecido. Pero te va a ayudar bastante para practicar lo que son los algoritmos. Entonces, para poder desarrollar nuestro primer algoritmo, nuestro primer programa, lo que haremos es lo siguiente. Hay muchas formas. Puedes llamarle aquí algoritmo y le llamas nombre de algoritmo. Nombre de algoritmo. Bien. Pero normalmente también lo vas a ver así. Proceso y yo qué sé. Un ejemplo, mi primer programa. ¿Ok? Siempre tienes que llamarle a la palabra clave proceso. Esta es una palabra reservada que se utiliza aquí en los pseudocódigos. Entonces, siempre, acuérdate, siempre cuando tú vas a crear un programa, al inicio tiene que llamar proceso, sí o sí. Proceso o algoritmo. Cualquiera de las dos. No te hagas problemas. Puedes colocar tanto proceso como algoritmo. Seguidamente, debajo de esto vas a colocarle fin proceso. Entonces, algo muy sencillo, la estructura, primero el nombre del proceso, mi primer programa, y luego le colocas el fin al proceso. Sí o sí tienes que colocar así, porque si lo dejas así, te va a lanzar un error. Entonces tú tienes que colocar un inicio a tu programa y un fin a tu programa. Listo. Mira, te voy a mostrar aquí mi PowerPoint que tengo por acá. Y tengo lo siguiente, la representación de un algoritmo. Podemos hacerla en un diagrama de flujo, en un lenguaje de programación o en un pseudocódigo. Nosotros en este curso me voy a encargar de que aprendas a desarrollar tus algoritmos en pseudocódigos. O sea, tengas tu algoritmo y lo lleves a un pseudocódigo y a un diagrama de flujo. Con este curso te voy a preparar para que puedas llevar todo lo aprendido a un lenguaje de programación. Cuando aprendas un lenguaje de programación, acuérdate de mí. Te va a ser muchísimo más sencillo. ¿Listo? Entonces, nos vamos acá nuevamente a PCInt. Y luego de esto, debajo, ¿cómo podemos decirle o vamos a escribir nuestro primer programa? Simplemente vas a escribir la palabra mágica escribir y le colocas hola mundo. Siempre en programación se coloca en hola mundo, en cualquier lenguaje de programación o en Hello World. Hola mundo. Con esto, tú estás diciendo escribir. Le estás diciendo a PCIN, oye, mira, yo te voy a escribir, te voy a mandar algo para que muestres por pantalla. Entonces, ¿cómo puedes probar todo esto? Aquí tú tendrás un icono verde que está por acá arriba. Simplemente quiero que le des en ejecutar para que puedas ejecutar tu programa. Le das un clic y mira, acá está. Tienes un hola mundo, ejecución iniciada, ejecución finalizada. Bien, vamos a estudiar más o menos esta parte. Tienes acá lo que es una ejecución iniciada y una ejecución finalizada. Mira, el hola mundo es el mensaje que tienes por acá. Escribir. Bien, ahora, ¿qué te parece si le colocas acá ahora escribir hola mundo 2? Hola mundo 2. Aquí hola mundo 1. Y aquí le colocas escribir. Estoy desarrollando mi primer programa. Mi primer programa. Mi primer programa, le das un clic. Y bueno, vamos a ver por acá. Listo, mira. Me sale lo siguiente. Hola Mundo 1, hola Mundo 2. Estoy desarrollando mi primer programa. Y quiero que analices muy bien. Nosotros primero le colocamos proceso, o sea, el proceso, y ahora le colocamos lo que es escribir. Escribir es para poder mostrar algo por pantalla, como algún mensaje en particular, como en este caso es hola Mundo 1 y hola Mundo 2. Por último, el siguiente mensaje sería de estoy desarrollando mi primer programa. Listo. Con esto acabas de crear tu primer programa.
Todo este pseudocódigo está en un archivo. Bueno, en este caso, si te vas por acá, dice sin título. Lo que haremos es guardarlo en un sitio en particular, en una carpeta, en un directorio. Entonces tú simplemente le das clic acá en el X y bueno, ¿desea guardar los cambios? Sí, no puedes guardar, depende. Le das por ejemplo un sí. Y aquí tienes que elegir dónde. En este caso yo creé una carpeta llamada programación. O tú vas a crear una carpeta llamada programación donde vas a guardar todos tus proyectos. Mira, vamos a llamarle acá una carpeta de primer programa. O simplemente introducción. Como es una introducción. Y acá en introducción vamos a guardarlo como ejercicio 1. ¿Ven? Así como lo ves. Creas una carpeta introducción, luego ejercicio 1. Bueno, para que puedas crear una carpeta aquí, presionas las teclas Control, Shift, N y se va a crear una carpeta. Y dentro de esta carpeta vas a crear un archivo llamado ejercicio 1. Le das en guardar y listo. Bien. Bueno, no te muestra nada por pantalla. Ahora, para que puedas abrir ese archivo aquí en PCInt, lo que tienes que hacer es dar en archivo y le das en abrir. Nuevamente tira acá a programación, introducción y aquí puedes ver ejercicio 1.psc, que es como una extensión que indica que este es un archivo de tipo PCInt. Le das clic acá, listo, mira. El código que tú tenías hace un momento lo ves por acá. Si quieres hacerlo un poco más grande, le presionas la tecla control más, ¿bien? O simplemente la ruedita del mouse y hacia arriba, ¿bien? Listo. Bien, y simplemente lo podemos volver a ejecutar, le damos un clic acá. Y aquí puedes ver por pantalla, hola mundo 1, hola mundo 2, estoy desarrollando mi primer programa. Perfecto. Luego de haber creado nuestro primer programa, veamos un tema muy importante. Son las variables. Bien, en la programación las variables son uno de los principales temas y son de los más sencillos de entender. Bien, pero ¿qué son las variables? ¿Qué es una variable? Mira, una variable en programación se trata de un espacio en la memoria RAM del ordenador, que se utiliza para almacenar información de un determinado tipo de dato. Estas variables se identifican con un nombre único y sus valores pueden cambiar. Bien, mira, un concepto muy sencillo sería que una variable es como un USB. Bien, un USB que te va a guardar. Te va a guardar información, te va a guardar archivos. Bien, en programación una variable sería como un espacio de memoria que te va a guardar algún valor. Y ese valor va a tener un tipo de dato. Bien, ese valor puede ser, por ejemplo, un número. Un número puede ser una variable. Entonces, supongamos que tienes el valor de 10. 10 lo guardas en una variable. Esa variable te va a guardar el tipo número. ¿Y cuál es el valor? Es el número 10. Sería de tipo número. Por ejemplo, otro caso. Tú tienes una palabra en la cual dice hola. Esa palabra hola la vas a poder guardar en una variable, que sería como un espacio de memoria. En ese espacio de memoria, tú vas a guardar hola, que sería una palabra. Y ese sería un tipo de dato. A diferencia del 10, el 10 es un número. Hola es una palabra, sería como un carácter, serían caracteres, entonces igualmente sería un tipo de dato y se va a guardar en esa variable. Bien, entonces esto es una variable. Toda una variable le puedes definir un nombre. Por ejemplo, creas una variable que se llame variable 1. ¿Ok? Tú creas tu variable y le asignas el nombre de variable 1. Y en esa variable 1 tú le puedes asignar un valor, ya sea un número como el 10, el 20, el 30, o un carácter como una palabra, hola, ¿cómo estás? Cualquier cosa que se te ocurra. Y por supuesto, aprovechando que estamos viendo el tema de las variables, ahora que ya más o menos sabes qué es una variable, bien, déjame aquí en la casilla de comentarios con tus propias palabras qué es una variable. Bien, entonces, ahora que sabes qué es una variable, ¿para qué te sirve? Que es como un espacio de memoria al cual te va a guardar un valor. Y ese valor va a tener un tipo de dato. Veamos los tipos de datos que existen en programación. Bien, en programación existen muchos tipos de datos, pero aquí te voy a comentar algunos que son 3. Son los caracteres, los numéricos y los lógicos. Bien, en caracteres tú vas a poder encontrar, por ejemplo, una vocal. Una vocal es un tipo de dato, está en la categoría de caracteres. Una palabra cualquiera o una frase está en la categoría de caracteres. Todo lo que sea letras, cadenas, caracteres está en la categoría de caracteres. Bien, entonces el siguiente tipo de dato sería el numérico. Por ejemplo, un numérico sería como un valor, un decimal, ya sea 10,8, 200, un valor negativo. Todo eso va a estar en numérico. Y luego sería el lógico. El lógico es muy sencillo porque solamente son dos tipos de valores. Es verdadero o falso.
Bien, por eso se le llama lógico. Entonces son caracteres numéricos y lógico. Lógico te va a guardar un valor si es verdad o falso. Simplemente esos dos. Verdad o falso. Nada más. Numéricos son valores, son números, tipos de datos de números, ya sea decimal o entero. Y los caracteres son frases, cadenas, letras, palabras, absolutamente todo lo que tenga que ver con letras, caracteres. Ahora, que ya sabes qué es una variable, cuáles son los tipos de datos que existen en programación, vamos a ver la declaración de variable. Llevemos todo lo mencionado ahora a la práctica, el código. Entonces para ello vamos a hacer lo siguiente. Por acá vamos a darle clic archivo, nuevo, un nuevo archivo. Bien, vamos a colocarle proceso, variables. O ejemplos, variables, bien. Y por acá fin proceso. Listo. Lo primero que tú sabes aquí en PCInt es que defines esto, tu proceso y tu fin proceso. Y sabes que puedes mostrar mensajes con escribir. Listo. Y ahora que tienes el concepto de una variable que es como un espacio de memoria, lo que haremos es empezar a crear nuestras nuevas variables con un tipo de dato en particular. Entonces, las variables siempre en cualquier lenguaje de programación tienen tipos de datos. Y normalmente podemos hablar de valores que son números, son cadenas, son caracteres, son letras, son frases, o también algún operador, un valor lógico que puede ser verdadero o falso. Ya hablamos de eso hace un momento. Bien, pero bueno, lo que haremos es crear nuestras primeras variables. Y para poder crear variables aquí en PSAInt, lo que harás es escribir definir. Bien, vas a escribir definir y bueno, puedes ver que se marca de color azul porque es una palabra reservada. Entonces vas a escribir definir y colocas el nombre de la variable. Siempre cuando tú quieres crear una variable, primero coloca la palabra definir, seguidamente del nombre de la variable, en este caso edad. Y vas a colocarle el tipo de la variable. Primero, en PCInt siempre tienes que colocar la palabra definir cuando quieres crear una variable, edad, el nombre de la variable y seguidamente el tipo de esa variable. Y para indicarle el tipo, primero le colocas como y cómo. Aquí tú ves cuatro tipos: carácter, entero, lógico, real. Real apunta a cualquier tipo, a cualquiera de los tres anteriores. Entero solamente a números enteros, ¿verdad? A valores como el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Valores que no sean decimales. El lógico te va a apuntar a algún valor que sea verdadero o falso. Entonces, si tú quieres cualquier tipo, puede ser colocarle real. Si tú quieres un carácter en específico, como una frase, una palabra, una vocal, te recomiendo carácter. Pero identifica, edad es un valor de tipo entero. Entonces vamos a colocarle entero. Listo. Normalmente se le suele colocar un punto y coma, pero acá no pide que le coloquemos un punto y coma. Bien, así que si te pide un punto y coma, le colocas un punto y coma. Si no te pide, normal puedes seguir con el código. Listo. Pues depende de la versión también del software que estés descargando. En mi caso no me pide que le coloque un punto y coma, pero a ti tal vez te pide un punto y coma y le colocas. Y no te haga muchos problemas. Igual cualquier duda déjala aquí en la casilla de comentarios. Definimos una variable edad como entero. Y ahora, ¿qué te parece si yo te digo que también definas la variable precio? Entonces, tú puedes definir otra variable precio. Definir, recuerda definir siempre el nombre de la variable precio y le colocas el tipo como real. ¿Por qué como real y no como entero? Porque aquí puede haber un valor decimal, un precio de 5,50. Para el kilo de fruta, el kilo de manzanas puede estar, yo qué sé, 8,50. No es un valor entero netamente, es un valor que tiene un decimal. Entonces le colocas como real. Listo. O una división que no sea exacta. Puede ser un valor también, un valor real, que puede ser un decimal. Entonces aquí en el campo de real están todos los valores decimales y enteros, mientras que en enteros solamente están netamente los valores enteros. Listo. Entonces tenemos dos tipos de valores, lo que es edad y precio. O sea, son dos variables. Ahora, puedes crear una variable para que te pueda almacenar el apellido de una persona. Entonces aquí vamos a colocar definir apellido como, y ya no sería entero ni carácter, sería como, no sería entero ni real, sería carácter. Bien, listo. Entonces, primero defines un tipo entero, luego un real que puede ser cualquier tipo, seguidamente el carácter. Ahora, estamos definiendo variables. Lo primero que estamos haciendo es definir variables. Esto está correcto. Está perfecto, definir variables. Tú puedes también especificar para qué te sirve cada variable y para ello puedes utilizar algo que se le llama aquí comentarios. Para hacer comentarios tienes que simplemente colocar como tipo la barra invertida dos veces. Bueno, en algunos lenguajes de programación funciona así también, pero aquí lo que tienes que colocar es de esta manera. Bien, está acá.
la barrita invertida dos veces. Esta barrita que está en la parte de los números, en la parte derecha de tu teclado. Aquí en los números vas a poder ver una barrita invertida. Simplemente le das dos veces y puedes colocar esto es un comentario. Un comentario, bueno, como le dice su propio nombre, es un comentario que te va a ayudar a especificar o a guiar tu código. Por ejemplo, puedes definir un comentario que diga esta variable sirve para almacenar la edad de una persona. ¿Bien? Entonces tú puedes ver acá que estás indicándole, oye, mira, esta variable sirve para almacenar la edad de una persona. ¿Vale? Listo, estás especificando algo. Igualmente puedes hacerlo, por ejemplo, por acá. Le puedes indicar, ¿no? Esta variable, bueno, simplemente haces un copy-paste de esto y le colocas esta variable sirve para almacenar el precio de un producto. El precio de un producto. Y aquí esta variable sirve para almacenar, vamos a colocarle por acá. Esta variable sirve para almacenar el apellido de una persona. Bien, listo. Entonces tenemos variables y comentarios. Obviamente que no siempre cuando definas una variable le vas a poner un comentario. O sea, simplemente es un ejemplo. Bien, aquí tienes que lo importante es saber la estructura de un pseudocódigo. Primero defines el proceso, el fin proceso. Ya sabes que para mostrar mensajes puedes colocar la palabra mágica escribir. Y para crear variables puedes hacerlo utilizando definir edad como entero. Listo. Ahora que ya tienes tus variables, ¿cómo le puedes asignar valores a estas variables? Bueno, nosotros hablamos hace un momento de algo que se llama inicialización de variables. Por acá te comenté un poco sobre inicialización de variables. Bien. Hablamos un poco de los tipos de datos que existen, ¿verdad? Y la declaración de variables es lo que vamos a hacer a continuación. Bien. Listo. Ahora que ya sabes que es una variable y más o menos estás viendo cómo se define una, lo que vamos a hacer es declarar e inicializar valores a estas variables. Bien. Declarar es esto. Estás declarando, estás creando las variables. Ahora, estas variables no tienen nada, ¿verdad? Mira, por ejemplo, si tú colocas acá, debajo, escribir, y quieres imprimir la variable edad, lo que vas a hacer acá es escribir esta variable, ¿verdad? Le puedes colocar mensajes como esto, edad, dos puntos, y bueno, para que imprimas esta variable edad, no solamente basta con escribir la edad, sino le colocas el más, bueno, por acá, le colocas el más edad. ¿Bien? Eso es muy importante. Bueno, aquí me dice que lo guarde, lo voy a guardar, por ejemplo, en programación voy a crear una carpeta llamada variables. Bien, mira. Ahora, si estás iniciando con esto de las computadoras, para que puedas guardar un archivo, simplemente le das clic acá en esta parte del X, que puedes acá arriba, y eliges donde lo quieres guardar, o también con un atajo Control S, para que puedas guardarlo. Y bueno, yo voy a crear aquí otra carpeta, la cual la voy a llamar eh, variables. Variables, ¿bien? Y dentro de variables voy a crear un archivo que se va a llamar ejercicio, o mejor dicho, variables. Introducción. O ejemplos. Ejemplos. ¿Bien? ¿Listo? Seguidamente aquí tengo mi archivo. Bien. Entonces, aquí me dice lo siguiente. Cuando me dice que no coinciden, entonces vamos a colocarle coma. Bien. Listo. En PCInt, para que puedas mostrar una variable seguidamente de un mensaje, tienes que colocarle coma. Si solamente quieres colocar la variable, también lo puedes hacer. Mira, vamos a probar. Primero vamos a imprimir con un mensaje y la variable concatenadas. Entonces le vamos a dar un clic acá y tú ves acá lo siguiente. Edad, cero. ¿Por qué cero? Porque por defecto, cuando tú creas una variable tipo entero, este le va a asignar un valor de cero. Igualmente, mira, vamos a imprimir, por ejemplo, sin ese mensaje también lo puedes imprimir así, edad. Le das un clic acá y aquí ves solamente el cero. Pero vamos a mostrarle un mensajito para que sea un poco más detallado. Edad, dos puntos, coma, edad. Y acá abajo le colocas escribir. Luego le colocas precio, dos puntos. Bueno, le colocamos aquí, coma, precio. Bien. Ahora, tampoco te hagas problemas que esto tiene que ir junto acá. No, puede ir separado, puede ir así, no te preocupes. Bien, lo puedes colocar de la manera que tú gustes. Escribir, por ejemplo, el apellido. El apellido, dos puntos, coma, apellido. Le das clic acá para ver lo que nos imprime bien. Mira, aquí hay algo importante. La edad y el precio te imprime cero, bien, porque son valores de tipo numéricos y por lo tanto te imprime cero. Por defecto tienen ese valor.
asignado. Y apellido no te imprime nada porque este es un valor vacío. Cuando le colocas un carácter, el valor por defecto es vacío. Bien, entonces eso quiero que lo tengas en cuenta. Listo. ¿Sabes? Tienes en cuenta esto sobre los comentarios, las variables, de cómo puedes imprimir. Te lo explico para que no te hagas problemas más adelante. Ahora lo que vamos a ver es la asignación de variables. ¿Cómo le podemos dar valores a estas variables? Bien, si hasta el momento estas variables no tienen nada, por ejemplo, podemos escribir acá, escribir variables, variables sin valores asignados. Bien, si le damos un clic por acá, mira, aquí tenemos primero las variables sin valores asignados. ¿Qué te parece si lo que hacemos ahora es asignarle valores a estas variables? Entonces lo podemos hacer de esta forma, mira. Debajo de esto vamos a colocarle un comentario, asignamos valores a las variables. Listo. Entonces lo que haremos simplemente es hacer lo siguiente. Vamos a crear, por ejemplo, ya no vamos a crear ningún definir, no. Cuando tú quieres llamar a una variable, simplemente colocas el nombre de la variable. Bien, ¿por qué? Y ya está creada, ya no es necesario que la vuelvas a definir, que ya la definiste una vez. Esta ya está creada, son variables, ¿verdad? Que te van a almacenar algo. Entonces ya están creadas en un espacio de memoria, por decirlo así. Y tú puedes llamarlas porque ya existen en ese espacio de memoria. Pero hay algo muy importante. Tú no puedes crear otra variable con el mismo nombre. Por ejemplo, tú no puedes hacer acá un definir edad como entero. Esto sí te va a dar un error, ¿verdad? Esto te va a dar un error. No puedes. Bueno, aunque a pesar que acá no se marca de rojito como un error, esto no lo puedes hacer, ¿verdad? No es una buena práctica. Lo recomendable es asignarle diferentes nombres a cada variable. Listo, vamos a eliminar esto y vamos a continuar. Asignamos valores a las variables. Bien, ¿qué te parece si le asignamos un valor a la edad? ¿Cómo lo puedes hacer? Le colocas edad, vamos a colocarle así, y le ponemos, mira, primero es el símbolo de menor, ¿verdad? Este de acá, este operador. La expresión así. Tipo una expresión lambda, ¿bien? Así. Y le colocas el guión, ya está. Y aquí automáticamente se va a formar como una flechita que apunta a esta variable y le vas a colocar el valor que le vas a asignar. Bueno, yo voy a colocar mi edad y le asignas esa edad a esa variable. Seguidamente, colocas, por ejemplo, un nombre. Bueno, le voy a poner 18 porque unos días cumplo 18. Y bueno, ahora vamos a colocarle, por ejemplo, el apellido, mejor dicho. Apellido. Nuevamente así. El operador y así. El menos y le colocas Ramírez. Pero ojo, muy importante. Cuando tú vas a guardar, por ejemplo, un valor de tipo numérico a una variable, no necesariamente no se le tiene que colocar así. Ojo, daré un error. Se le tiene que colocar sin esas comillas. Pero cuando tú vas a guardar un tipo carácter, una tipo cadena, lo que sea, una vocal, una frase, lo que sea, una palabra, siempre tienes que colocarlo con doble comilla. Eso tenlo en cuenta. Entonces aquí le vamos a colocar mi apellido Ramírez. Bien, listo. Y luego el precio. Por ejemplo, bueno, vamos a cambiarle, ¿qué te parece a este variable precio? Almacenar el peso de un producto. El peso de una persona. Bien, de una persona. Listo. Este sería peso. Y aquí lo vamos a cambiar por peso. Peso, peso. Variables. Y simplemente quitamos esto. Bien, listo. Entonces, tenemos la edad del apellido. ¿Cómo le puedes asignar ahora el valor a peso? Bueno, fácil. Peso, pones el operador, el guión, ¿verdad? Y le vas a asignar un valor. Yo en este caso creo que pesaba 65 kilos. 75,8 vamos a ponerle bien. Listo. Bueno, estaba pesando como 70. Vamos a ponerle 70,4. No recuerdo muy bien. Mira, vamos a poner 73,4. 73,4. Listo. Bien, en este caso este es un valor decimal, este es un valor de tipo cadena, un carácter, es una palabra, y aquí tenemos la edad 18. Bien, entonces, lo que estamos haciendo es asignarle valores a estas variables, y le vamos a dar un clic en el icono de verdecito que ves acá arriba para poder ejecutar este programa. Bien, y aquí cambia la cosa. Hace un momento me imprimía valores cero vacíos. Ahora lo que me imprime es edad 18, peso 73,4 y el apellido Ramírez. ¿Por qué? Porque a diferencia de su momento, estos valores cuando no le colocábamos esta inicialización, a eso se le llama inicializar variables. Estás dándole un valor de inicio. Bien. Entonces, ahora que le estás asignando, mejor dicho, no inicialización, sino asignación, mejor dicho.
Ahora que le estás asignando valores a esas variables, ya puedes mostrar sus datos que tiene cada variable. Bien, listo. Ahora, simplemente esto es un ejemplo de cómo podemos crear y definir variables. Pasemos ahora a realizar los ejercicios. Es el momento de hablar de uno de los temas más importantes en este curso, los operadores aritméticos. Bueno, ¿qué son estos operadores aritméticos? Son todos esos símbolos que tú ya conoces, que te han enseñado probablemente en tu colegio, o bueno, te han enseñado. Suma, resta, división, multiplicar y todas esas operaciones aritméticas. A eso me refiero con operadores aritméticos. Y aquí te voy a mostrar una pequeña tabla de todos los operadores aritméticos que existen. Ya sea una suma, una resta, multiplicación, división, potencia, residuo y raíz cuadrada. Bien, en programación el signo para sumar es el de más, el restar es la rayita y la multiplicación es un asterisco. Bien, no es una X, sino es un asterisco. En división sería como un slash invertido. Potencia, para poder llevar un número a la potencia, en programación vamos a utilizar una palabra llamada POW, que lo vamos a ver en un momento. Para poder hallar el residuo sería un porcentaje. ¿A qué me refiero con residuo? Bueno, si pongamos que tú haces una división, 10 entre 5. Aquí tienes el 10, aquí tienes el 5, y entonces aquí tú lo vas a multiplicar por 2. Y como residuo te va a dar 0, ¿verdad? Entonces el residuo es lo que está acá, en la parte final de la división. Entonces, 0 sería un residuo. Y si tú le colocas 10, por ejemplo, 10 porcentaje 2, tú vas a hallar el residuo. Tú normalmente dirías si 10 entre 5. 10 entre 5 es 2, pero si tú le colocas 10 porcentaje 2, lo que te va a devolver es el residuo de esa división. Supongamos que tú haces una operación inexacta. Pongámosle 10 entre 3. 10 entre 3. Tú le vas a multiplicar por 3 y acá te va a dar 9. 10 menos 9 sería 1. El residuo de esa división es 1. Por lo tanto, tú al ejecutar, digamos, la operación 10 porcentaje 3, te va a devolver 1 porque es el residuo. Bien. Entonces, eso es un punto importante que tienes que tener en cuenta, la diferencia entre el residuo y la división. Luego tenemos lo que es la raíz cuadrada. Para poder hallar la raíz cuadrada de un valor en programación, se utiliza lo que es la palabra SQRT. Con SQRT tú vas a poder hallar lo que es la raíz cuadrada. Bien, entonces sería más o menos suma, resta, multiplicación, división, potencia. O sea, potencia es cuando tú vas a elevar un número a otro número, una base y un exponente. Esto sería el tema de los operadores. Ahora, lo que vamos a hacer es llevar todo lo que estás viendo por acá. Por ejemplo, ves X10, Y2 y aquí podemos ver ciertas operaciones. Todo lo que estás viendo acá lo vamos a llevar al código. Y para poder comprender esto mucho mejor, vamos a ver una serie de ejercicios el cual nos va a ayudar a comprender todo este tema. Antes de hacer muchos ejercicios con lo que son los operadores, las variables y todo lo que ya sabemos, primero quiero comentarte sobre algo. Hay varias formas de poder leer datos aquí en PCInt, en programación. Entonces te voy a mostrar algo. Mira, vamos a crear por aquí un proceso, ejemplo datos. Bien, fin proceso. Listo. Lo que te quiero mostrar es que tú sabes, por ejemplo, declarar variables, definir variable, o vamos a colocarle definir nombre como carácter. Definir, definir apellido igualmente como el carácter, vamos a colocarle definir edad como entero. Bien. Entonces, estos son dos tipos de datos. Un número y un carácter. Y sabes que le puedes asignar un valor, ¿no? Nombre. Bien, esto ya sabes. Tienes en cuenta. Nombre. Listo. Listo. Esto sabes. Y sabes que puedes escribirlo. Ahora, esta es una forma en la cual tú le estás asignando variables, o sea, por defecto. Pero, ¿qué te parece si te digo que tú le puedes solicitar al usuario que te dé un valor en particular que él desee? ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora mismo antes de pasar a los ejercicios con los operadores aritméticos. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir simplemente un nombre. Bueno, vamos a definir dos tipos de datos, lo que es un carácter y un entero para que no haya confusiones más adelante. Listo, tú defines esos dos tipos de datos. Ahora tú le vas a escribir al usuario. Escribir, le vas a ingrese su nombre. ¿Listo? Ingrese su nombre, dos puntos ahora. Si tú ejecutas este programa, le das clic acá, simplemente te imprime ingrese su nombre. Pero ejecución iniciada, ejecución finalizada. ¿Cómo yo haría para que se pause un momento esta pequeña pantallita
¿verdad? Esta pequeña consola en la cual yo ejecuto mi programa, se pause para que me pregunte que ingrese su nombre. Y yo le tengo que ingresar mi nombre y si no le ingreso no se va a acabar el programa. ¿Cómo lo puedo hacer acá? Bueno, esto es muy sencillo. Lo único que tendrás que hacer es colocarle escribir, ingresar el mensaje, seguidamente de leer nombre. Listo. Esto lo cambia todo. Lo cambia todo. Mira, vamos a darle clic acá y me dice ingrese su nombre. Ahora ya no me muestra ejecución finalizada. Se va a finalizar cuando yo le ingrese un nombre. Yo le voy a colocar mi nombre, Cristian. Y ahora sí, ejecución finalizada. Una vez yo le ingrese un número, en este caso, un carácter, mejor dicho, una palabra, mi nombre, se va a finalizar la ejecución. Pero ¿qué pasaría si yo le coloco un valor de tipo entero? Por ejemplo, el 12. Bueno, se va a finalizar igualmente, pero lo correcto sería que le coloques tu nombre, un valor de tipo cadena, de tipo letras, de tipo carácter, porque normalmente te suelen ocurrir errores, si son el tema de las excepciones, es un tema un poco más complejo. Bien, no quiero que te hagas problemas ni nada, simplemente cuando le pide ingresar tu nombre, le colocas tu nombre y ya está. Ahora, ¿cómo le podemos mostrar este dato? Fácil. Así como ya le pediste tu nombre, le colocas acá escribir los datos, por ejemplo, los datos ingresados por el usuario son, y le colocas coma, nombre. ¿Listo? Vamos a ejecutar, vamos a darle clic acá, el usuario me pide mi nombre, en este caso la máquina me pide mi nombre, yo le voy a colocar mi nombre Cristian y me dice, los datos ingresados por el usuario son Cristian. Bien. Listo, esto es muy sencillo. Como te das cuenta, tú le estás pidiendo al usuario que te ingrese un nombre. Y ese valor que le ingresas se va a guardar en esa variable. Y de esta manera ya no vas a tener que asignarlo de forma manual, sino le vas a pedir al usuario que te lo ingrese. Y de igual manera le podemos colocar otro tipo, escribir, por ejemplo, ingrese su edad, dos puntos, y le colocas leer edad. Y de igual manera escribir los datos ingresados son usuario, coma nombre, y aquí le colocas coma con un mensaje de espacio, ¿verdad? Vamos a colocarle un guión, coma, edad. De esta manera simplemente estamos mostrando lo que es el nombre y seguidamente le vamos a concatenar lo que es un slash, un guión, e imprimimos la edad. Bien, le damos un clic acá, me pide ingrese su nombre. Bueno, yo le voy a colocar mi nombre Cristian, la edad y listo. Los datos ingresados por el usuario son Cristian y seguidamente mi edad. Como te das cuenta, lo que básicamente estamos haciendo es pedirle datos al usuario. El usuario está ingresando los datos y nosotros los estamos mostrando por pantalla. Bien, así que esto era lo único que te quería mostrar antes de empezar con lo que es la lista de ejercicios, porque quería que tengas en cuenta lo que es asignar valores por defecto y pedir los datos al usuario. Porque probablemente tengas algunos problemas, te digas, ¿cuándo tengo que usar tal, tal? Y la verdad que depende del problema y depende también de tus gustos. Pero sí, ahora sí, hacemos a los ejercicios. Veamos el siguiente ejercicio. Nos dice, dado a dos valores enteros, o sea, vamos a definir dos variables A y B, proporcionados por el usuario, escribir los resultados de las operaciones básicas. Suma, resta, multiplicación y potencia. Este es un programa muy sencillo que vamos a desarrollar. Básicamente le vamos a pedir al usuario dos valores. Oye, ¿sabes qué? Ingrésame el valor A y el valor B. Y a esos dos valores, que son la entrada, vamos a hacer un proceso. Ese proceso va a ser las operaciones, como por ejemplo sumar, restar, multiplicar y una potencia. Obviamente también una división. Aquí también va a haber una división. Así que este sería el primer ejercicio del bloque de operadores aritméticos. Vamos a resolverlo. Lo primero que haremos ahora para poder realizar ese ejercicio es darle aquí nuevo. Bien, vamos a llamarle proceso ejercicio 1 y le damos fin proceso. Tú aquí le puedes llamar operaciones aritméticas, ¿no? Operaciones aritméticas, como quieras. Yo le voy a llamar ejercicio 1. Ejercicio 1. Vamos a darle un guardar, sí, y lo voy a llamar ejercicio 1. Acá. En variables voy a llamarlo ejercicio 1. Bueno, en este caso ya no en variables, sino vamos a crear una carpeta. Vamos a darle clic acá y vamos a crear otra carpeta que se va a llamar operadores. Mira, todo este código lo voy a dejar disponible acá en GitHub. Básicamente es una plataforma donde tú publicas códigos fuentes y otras personas pueden acceder a ese código. Bien, entonces simplemente aquí en la casilla de comentarios y en la descripción de este video te voy a dejar un link en GitHub. Le das un clic y te va a llevar ahí al repositorio de código. Operadores. Vamos a llamarle operadores. Vamos acá y le vamos a llamar ejercicio 1. Ejercicio 1. Listo. Bien. Aquí le damos en archivo, abrir y ejercicio 1.
Bien, vamos a llamarle acá proceso ejercicio uno y listo. El ejercicio nos decía lo siguiente: solicitar al usuario dos valores. Por acá tengo el problema, la lectura. Pero no, listo. Bien. Nuevos valores enteros, A y B proporcionados por el usuario, escribir los resultados de las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y potencia. Entonces, simplemente le vamos a pedir al usuario dos valores. Y a partir de esos dos valores vamos a aplicar todas las operaciones aritméticas. Listo, entonces yo necesito lo siguiente. Definir valor uno, valor 2. Listo. Valor uno, valor 2, pero tú le puedes llamar, si eres un poco más estricto, primer valor, segundo valor, pero yo le voy a llamar valor uno, valor 2. Como, como real. Bien, en este caso porque pueden ser decimales, pueden ser o en otro tipo. También puedes llamar varias variables a la vez en una sola línea, con la coma. Lo puedes hacer de forma independiente, o sea, en cada línea, definir el valor uno como real, definir el valor 2, pero también en una sola línea y le colocas las variables con una coma seguidamente. Bien, entonces ahora tenemos que crear otros tipos de variables, por ejemplo, para guardar lo que es la suma, la resta, la división, la multiplicación y la potencia. Bien, la raíz de momento no lo vamos a sacar más adelante porque es simplemente dos valores. ¿Está? Listo. Suma, resta, división, multiplicación y potencia. Listo, tenemos estos tipos. Ahora lo que haremos es lo siguiente. Vamos a colocarle por acá, escribir, ingrese el primer valor. Dos puntos, leer valor uno. El ejercicio nos dice que solicitemos al usuario, no que lo tengamos por defecto. Por tanto, lo estamos solicitando. Escribir, ingrese el segundo valor, dos puntos, leer valor 2. Listo. Entonces lo que tenemos es lo siguiente. Definimos las variables y le pedimos los valores al usuario. Ahora básicamente lo que haremos es aplicar esas operaciones. Entonces, yo para poder sumar el valor uno y valor 2 lo tengo que guardar en una variable. Esa suma, el resultado lo voy a guardar en una variable. Y la variable es suma. Y te acuerdas que hubo una parte en la cual yo te enseñé detalladamente poder asignar valores a una variable. Bueno, lo vamos a aplicar acá. A la variable suma que está vacía le vamos a asignar el valor de los valores de valor uno más valor 2. De esta manera estamos sumando. A lo que resta le vamos a asignar lo que es valor uno menos valor 2. Y a lo que es división, multiplicación, vamos a asignar valor uno. Y ahora, aquí en programación, en PCIN, en cualquier lenguaje de programación, no le tienes que colocar el X para multiplicar, sino se coloca el asterisco y le colocas valor 2. De esta manera, lo que estás haciendo es sumando, restando y multiplicando. También le podemos colocar, por ejemplo, lo que es la división. División, valor uno sobre valor 2. Bien, y listo. Faltaría lo que es la potencia. Potencia, vamos a colocarle, pero acá en PCIN la forma correcta es hacerlo de la siguiente manera. Valor uno, primero el valor base y luego el exponente. Al 94, simplemente te vas a internet y colocas símbolo para la potencia al 94 y le colocas valor 2. Listo, ya está. En mi caso al 94, listo. Aquí es como una flechita para arriba, pero esto indica que vas a elevar este valor base al exponente tal. Bien, por ejemplo, esto sería como un 2 al cubo. Depende de lo que le ingrese el usuario, ¿no? Listo. Listo, ahora lo que simplemente faltaría una vez tengamos ya las variables con los datos asignados es mostrarlas por pantalla. Escribir, la suma es simplemente suma, dos puntos, coma, suma, ¿no? Igualmente, vamos a colocar esto por acá, le copiamos y lo pegamos por abajo. Resta, multiplicación, división, listo. Hacemos por acá una resta, bien, resta, multiplicación, y aquí le colocamos multiplicación, simplemente puesto por acá, multiplicación, y aquí división. Y debajo de esto escribir, bueno, una potencia, dos puntos, coma,
potencia. Listo. Vamos a ejecutar este programa y mira, vamos a ingresar los datos que nos pedían por acá. Por acá nos pedían el X10 y el Y2, es un ejemplo. Entonces vamos a colocarle acá de clic. Le colocamos el primer valor de 10 y Y2. Bien, perfecto, mira, me dice, la suma es 12. ¿Está correcto? 10 más 2 es 12, la resta es 8, 10 menos 2 es 8, multiplicación es 20, 10 por 2 es 20, división 10 entre 2 es 5 y la potencia sería 10 al cuadrado. Entonces 10 al cuadrado es 100, está correcto. Bien, pero probemos con otros datos, ¿qué te parece? ¿Qué te parece el 4 y el 2? Suma 6, resta 2, multiplicación 8, división 2, potencia 6, 4 al cuadrado es 16. Entonces está correcto. Con esto habríamos finalizado nuestro primer programa. Veamos el siguiente ejercicio. Luego de haber resuelto nuestro primer programa, ya tenemos una aplicación. Es muy básica, pero ya tenemos una aplicación. Ahora vamos a ver el siguiente ejercicio, que será el segundo ejercicio. Escribe un algoritmo que solicite al usuario que ingrese un nombre de una persona y luego imprima dicho nombre en pantalla. O sea, vamos a pedir un nombre y luego lo vamos a imprimir. Bien, esto también se ve muy sencillo, así que puedes pausar el video y puedes escribir el código y dejar aquí en la casilla de comentarios la solución. Vamos a resolver este problema. Para poder resolver el ejercicio que tenemos pendiente, bueno, es algo muy sencillo, pedirle al usuario el nombre e imprimirlo. Simplemente guardaremos todo esto. Primero quiero guardarlo. Vamos a guardarlo, ¿sí? Y no me acuerdo dónde lo guardé. Déjame ver por acá. Pues vamos a crear otro nuevo. Archivo nuevo. Bien. Este también. Archivo nuevo. Bueno, déjame llamarlo proceso. Cambio sin. Sí, vamos a ponerlo, por ejemplo, acá en operadores. Este sería nuestro ejercicio número 1, ¿no? Pero déjame ver. Primero déjame ver si guardamos el ejercicio de operadores. Archivo y ejercicio 1. Bueno, sí, guardamos el ejercicio. Entonces está bien. Bien, lo que haremos ahora es crear el segundo ejercicio, proceso, ejercicio, ejercicio 2. Bien, ejercicio 2. Y por acá debajo vamos a colocarle fin proceso. Bien, nos decían definir una variable nombre y pedirlo. Definir nombre como carácter, listo, y ya está. Primero tienes que definir, obviamente lo conocía por el ejercicio, ¿no? Definir al usuario que solicite el nombre de una persona, primero por pantalla. Lo definimos y luego vamos a colocar escribir, ingrese el nombre de la persona. Bien, nombre de la persona. Y esta persona vamos a leer su nombre. Leer nombre. Listo. Primero estamos mostrando un mensaje, oye, dame tu nombre. Luego simplemente de ese valor que lo ingresamos, vamos a leerlo. Y ahora vamos a mostrarlo. Escribir, coma, escribir. Vamos a ponerle escribir nombre. Ahí está. Listo. Le damos un clic acá y me dice un nombre. Vamos a colocarle la tecnología avanza, tecnología avanza y me dice la tecnología avanza. Bien, está correcto. Entonces simplemente vamos a guardar este archivo como ejercicio 2. Aquí en operadores, de igual manera, ejercicio 2 y listo. Veamos el tercer ejercicio. Nos dice, dado los datos enteros A y B, escribe el resultado de la siguiente expresión. A más B al cuadrado, todo esto dividido entre 3. Entonces, este es un ejercicio también muy sencillo y vamos a ver el uso de los operadores aritméticos. Así que vamos al código y hay que desarrollar este problema. Pero recuerda que tú también puedes desarrollarlo antes de que yo te muestre la solución y dejar aquí en la casilla de comentarios la solución de este problema. Para resolver el tercer ejercicio, lo primero que vamos a hacer es crear aquí un nuevo archivo igualmente. Vamos a llamarle proceso, ejercicio 3, fin proceso, ¿no? Bien, algo muy sencillo. Listo. Vamos a llamarle una variable definir valor 1, valor 2 como real, como real. Y bueno, el resultado también, todo lo podemos definir en una sola línea. El resultado también. Listo. Porque nos solicitaban dos valores y luego mostrar el resultado. Y bien, para ello simplemente vamos a aplicar la siguiente fórmula. Le vamos a decir al usuario, oye, ¿sabes qué? Quiero que me ingreses por acá
escribir, ingrese el primer valor. Bien. Mira, puedes pedirle uno por uno, simplemente ingrese los valores. Ahí está. Y le colocas leer valor 1, valor 2. Esto también lo vas a ver en muchos códigos, así que por ello te lo muestro acá. No solamente hay una forma, hay varias formas de que tú le puedas pedir datos y esta es otra. Lo que estás haciendo es mostrar un mensaje, bien, ingresamos los valores y estás leyendo dos variables a la vez. Tú puedes leer la cantidad de variables que quieras, por ejemplo, también el resultado, pero en mi caso simplemente valor 1 y valor 2. Los dos valores que le ingreses, el primero lo va a asignar a valor 1 y el segundo a valor 2. Y bueno, de esa manera sucesivamente si tuvieras más valores. Entonces tú simplemente ingresas dos valores. Lo primero que haces es leer esos dos valores. Seguidamente, resultado, ¿bien? Resultado, y vas a guardar ese valor. Lo que vas a hacer es lo siguiente. La fórmula me dice por acá, A más B, o valor 1, más valor 2, ¿bien? Sobre, bueno, todo esto elevado al cuadrado. Para poder elevar al cuadrado teníamos que colocar al 94,2 sobre 3. Bien, esta es la fórmula que, bueno, nosotros tenemos por acá. A más B elevada al cuadrado, todo sobre 3. Es una división. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es exactamente lo mismo. Estamos sumando el valor 1 más el valor 2 y lo estamos elevando al cuadrado. O sea, el resultado de este paréntesis de acá lo vamos a elevar al cuadrado y este resultado que está en este otro paréntesis lo vamos a dividir entre 3. Listo. Seguidamente vamos a escribir el resultado. Escribir el resultado es, resultado. Ya está. Bien. Ahora, hay algo muy importante que te quiero comentar sobre los algoritmos, que hace un momento te hablé. Que un algoritmo tiene algo que se llama entrada, proceso y salida, y te lo quiero aclarar acá. La entrada, recuerda que siempre te dije que aquí tú definías los datos. Dime cuál es la entrada en este proceso. Primero es acá. Primero las variables, todo esto acá. Tanto definir como escribir, todo esto en la entrada, porque estás definiendo las variables y, bueno, estás ingresando datos en esas variables. Todo esta sería la entrada, las variables. Bien, porque representan a los que son valor 1 y valor 2. Y listo, eso sería la entrada. El siguiente paso de un algoritmo, o la siguiente etapa de un algoritmo, sería un proceso. El proceso van todo lo que son las operaciones. Y en este caso tú ves que aquí, resultado, estás realizando una operación matemática muy sencilla, pero déjame decirte que es una operación. Y esta es una parte de un algoritmo muy importante. Esta es la primera parte y esta es la segunda parte. Y la tercera, y no menos importante, es una de las más importantes, es la salida. Aquí en la salida estás mostrando el resultado de esa operación que ha hecho con las variables, con los datos de entrada. Entonces, esta sería entrada, proceso y salida. Y eso es lo que te quería aclarar. O quería que tengas en cuenta, bien, para este ejercicio. Simplemente vamos a colocarlo por acá. Y vamos a colocar el resultado es, imprimas el resultado. Vamos a mostrar, por ejemplo, el valor de 4 y 5. 4, 5. El resultado es 27. Lo que hace es sumar 4 más 5, que es 9, lo eleva al cuadrado, que sería 81, y lo divide entre 3 y me da 27. Listo, está correcto. Y de esta manera tú puedes ir probando con más datos y con esto hemos realizado los 3 primeros ejercicios para lo que es una pequeña introducción a las variables y los operadores aritméticos. Ahora es el momento de que pongas en práctica todo lo aprendido. Te dejo el siguiente ejercicio propuesto. Realizar un pseudocódigo que le pida el radio de un círculo y devuelva el valor del área y su perímetro. Entonces, asumimos que el usuario solo ingresa los valores mayores a 0 y en metros. Entonces, yo quiero que tú me calcules el área de este círculo. Entonces, para ello, tú aquí tienes la fórmula de área es igual a pi por el radio al cuadrado. Bien, te dejo este ejercicio bastante sencillo. Simplemente quiero que calcules el área de este círculo y que dejes aquí en la casilla de comentarios la solución de este problema. Luego que ya sabes definir tus propios algoritmos, ya sabes manejar operadores aritméticos, tienes las bases. Pero antes de continuar te quiero hablar sobre algo muy importante en programación, diagramas de flujo. Pero, ¿qué son exactamente estos diagramas de flujo? Hace un momento, al inicio de este curso hablamos sobre la representación de un algoritmo, que lo podemos llevar en código o en un diagrama. Y ese diagrama básicamente tiene figuras geométricas. En cada figura tú vas a especificar una instrucción. Te comenté eso, pero ahora veamos un poco más a detalle qué es un diagrama de flujo.
Un diagrama de flujo representa la solución de un algoritmo, empleando figuras geométricas, ya sea como cuadrado, círculo, ¿verdad? Donde cada una de ellas representa en particular una tarea específica que realizar. Bien, entonces un diagrama de flujo es la representación de un algoritmo empleando figuras geométricas. Y en cada figura geométrica representa una instrucción en particular que se va a hacer. Y para ello no tengo aquí las manos vacías. Te traigo el siguiente ejemplo. Diagramas de flujo. Aquí tú puedes ver el siguiente. Código, proceso, tienda. Básicamente aquí estás definiendo algunas variables como la compra, la ganancia, el precio de venta como real. Bien, tienes la compra, ganancia y el precio de venta como real. Y entonces simplemente estás escribiendo un código. Escribir ingresa el precio de la compra. O sea, tú vas a mostrar un mensaje. Bien, lo primero que tú haces acá en este código es defines el nombre del proceso, el nombre del algoritmo. Luego vas a definir las variables, los datos. Seguidamente vas a mostrar un mensaje por pantalla, el cual le va a pedir al usuario ingresar el precio de la compra. Y luego lo que vas a hacer es leer lo que ingrese el usuario por pantalla. Seguidamente, tú en una de las variables que has creado vas a guardar lo que es lo que ingrese el usuario por 0,3. Y luego en el precio de venta vas a guardar el precio de compra más la ganancia. Aquí estás haciendo una operación aritmética. Bien, entonces, seguidamente que obtienes ese valor, lo vas a mostrar por pantalla. El precio de venta es precio de venta. Bien, entonces, aquí está el algoritmo. ¿Cómo puedes llevar este algoritmo a un diagrama de flujo? Un diagrama de flujo es lo siguiente. Primero, siempre que tú vas a colocar proceso de inicio y fin a un algoritmo, tiene que ir tipo un rectángulo, pero con los bordes redondeados, así como ves esto. Bien, este es un rectángulo con los bordes redondeados. Entonces, esto sirve para poder definir el nombre del proceso y fin al proceso. Eso es uno. Luego, cuando tú quieras, por ejemplo, definir variables o trabajar con todo lo que sean variables, bien, por ejemplo, definirlas o realizar algunas operaciones aritméticas como estás viendo acá, bien, básicamente vas a utilizar un rectángulo. Nada más, bien, dos formas. Rectángulo con los bordes en círculo, ¿verdad? Los bordes redondeados para definir el nombre del proceso y el fin del proceso. Luego tienes el rectángulo para definir variables, bien, y para hacer operaciones aritméticas. Son dos. Luego tienes lo que es un paralelogramo. Yo lo diría así que es como un paralelogramo. Son para poder mostrar mensajes por pantalla y para leer datos. Tú sabes que acá estás leyendo un dato, lo que ingresa el usuario. Entonces, son solamente tres que quiero que aprendas de momento. Rectángulo para poder definir y hacer operaciones, o sea, definir variables. Luego el rectángulo con los bordes redondeados para poder definir el nombre de inicio del proceso y el fin del proceso. Y el tercero sería un paralelogramo, que básicamente te va a permitir leer datos y mostrar mensajes por pantalla. Esos son tres. Obviamente que existen más, pero primero quiero que te enfoques en estos tres. Y para ello aquí te voy a mostrar algunos símbolos que existen, ¿verdad? El inicio-fin, proceso-fin, proceso, lectura y escritura, ¿bien? Para poder leer datos y para poder escribir, o sea, mostrar mensajes, vas a utilizar lo que es un paralelogramo. Bien, y aquí para hacer algún proceso, ya sea una operación aritmética o definir variables, vas a utilizar el rectángulo. Estas de acá son las que vamos a ver más adelante. Yo primero quiero que te centres en estas tres, ¿bien? Pero básicamente esto es un diagrama de flujo. De un código es la representación gráfica. Y bueno, en este curso no te voy a enseñar a diseñar uno por uno, ya que la misma herramienta nos provee una opción para poder generar todo el diagrama de flujo, pero lo importante es que aprendas cómo funciona todo esto, o sea, todo el código y cómo pasa a ser un diagrama de flujo, y lo vamos a ver en un momento. Y tenemos aquí un pequeño código. Una vez que ya te expliqué qué son los diagramas de flujo y para qué te van a servir, listo, vamos a probar con este código. Básicamente lo que hacemos es definir variables, pedirlas por acá, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Mira, me dice, ingresé el precio de la compra. Bueno, yo le voy a colocar 1200 y el precio de venta es 1560. Básicamente te pide un precio de compra y tú vas a hacer alguno que otro descuento y algo así. Bien, pero bueno, lo importante aquí es lo siguiente. Dado este ejemplo, vamos a mostrar su respectivo diagrama de flujo. Y para ello simplemente le vas a dar clic a este iconito que tienes por acá arriba. A este iconito de acá. Tú vas a darle clic al costado del icono ejecutar, tienes un ejecutar paso a paso y aquí un dibujar diagrama de flujo.
Yo quiero que le des clic ahí, simplemente ahí, para que se dibuje automáticamente el diagrama de flujo. Hay algo muy importante. Para que tú puedas dibujar un diagrama de flujo no basta con ejecutarlo y guardarlo y darle clic acá. Lo que tienes que hacer es seleccionar lo que quieres dibujar. Pero yo quiero dibujar todo, así que selecciono todo o simplemente presionas las teclas Control A para que selecciones todo. Y le das en diagrama de flujo. Aquí, dibujar diagrama de flujo. Por acá debajo, tendría que estar dibujando un diagrama de flujo. A ver, nuevamente clic acá. Y acá está. Listo, mira. Tú tienes aquí como una pequeña imagen. Y quiero que observes bien todo. Todo con lo que yo te expliqué acá. Bien. Siempre inicio, proceso y fin proceso, siempre va como un rectángulo, pero con los, las curvas un poco redondeadas. ¿Verdad? Como que tú le agregas un estilo con CSS redondo. Border, radius, algo así. No recuerdo muy bien lo de CSS. Pero bien, si tú eres frontend, bueno, aunque lo dudo, pero aquí tienes que colocarle eso, siempre va a estar así. Así que le colocas algoritmo tienda. Este es un algoritmo, bueno, básicamente es el nombre del algoritmo, algoritmo tienda. Luego, para definir las variables, lo que son definición de variables y operaciones, acuérdate, siempre va en un rectángulo. Y aquí tú ves un rectángulo, este de acá, rectángulo. Bien, todo lo que son procesos y también para poder definir variables, definir las variables. Y ahora, para poder pedir datos, solicitar datos, para poder leer los datos y para poder escribir, mostrar mensajes por pantalla es como un paralelogramo. Son estos tres tipos de datos y de esta manera es que tú puedes generar un diagrama de flujo acá en PCI. Normalmente tú tal vez te enseñen a diseñar diagramas de flujo de manera manual, pero que no es una mala práctica, te va a ayudar bastante. Pero también puedes tener en cuenta usando esta herramienta y puedes practicar también con esta herramienta. Bien, porque también hay otras herramientas que te van a permitir netamente crear diagramas de flujo. Pero para mí, desde mi punto de vista, lo ideal sería ver el código y ver cómo una herramienta te facilita los diagramas de flujo y tú voy a entender de esa manera. Pero bueno, esto sería un poco lo que son los diagramas de flujo. Continuemos. Ahora entramos a uno de los temas más cruciales e importantes de todo el curso. Operadores lógicos. Pero bien, ¿qué son? ¿Qué son exactamente? Son símbolos o funciones que se utilizan en programación y matemáticas para hacer preguntas sobre situaciones y tomar decisiones en base a esas preguntas. Bien, entonces son todos esos símbolos que tú vas a utilizar para poder hacer preguntas sobre algo y tomar una decisión. Bien, esos son los operadores lógicos. Y bueno, son los que tú ya conoces, mira. Te voy a poner un ejemplo. Está lloviendo afuera. Puede representarse como una condición. Bien, entonces, ¿tengo tiempo libre? ¿Mis amigos están disponibles? ¿Está lloviendo afuera? Estas son tres preguntas. ¿Por qué te hago tres preguntas? Porque mira, los operadores lógicos, que son esos signos de estos de acá que vas a ver a continuación. Bien, estos de acá. Ya está. Bien, la V invertida y de la briguilla. Cada uno de ellos son los operadores lógicos y uno se lo conoce como o, y no. Bien, entonces el o, que es básicamente una V, es un operador lógico. ¿Por qué? Porque te va a permitir, en este caso te va a permitir tomar una decisión. Bien, porque tú preguntas, ¿está lloviendo afuera? ¿Tengo tiempo libre? ¿Mis amigos están disponibles? Esas son como preguntas. Bien, son premisas, preguntas, digamos que tienes. Entonces, tú te das la siguiente pregunta. O bueno, dice lo siguiente. ¿Saldré a jugar afuera si no está lloviendo? Bien. Y tengo tiempo libre y mis amigos están disponibles. En este texto vamos a identificar cuáles son los operadores lógicos. Los operadores lógicos serían la palabra y. Bien, igualmente si tuviera o, supongamos que diga o, saldré a jugar afuera si no está lloviendo o tengo tiempo libre o mis amigos están disponibles. Entonces la o sería el operador lógico. Los operadores lógicos van a ser la o y la i. Y también el no. Entonces, saldré a jugar afuera si no está lloviendo. Y tengo tiempo libre y mis amigos están disponibles. Entonces, esos serían los operadores lógicos. Los demás serían como los valores, las premisas, las preguntas que tú te haces. Bien, entonces, por ello es que primero te mencioné estas preguntas. Bien, entonces, volviendo a la definición de operadores lógicos. Son símbolos o funciones y la negación
que se utilizan en programación y matemáticas para hacer preguntas sobre situaciones y tomar decisiones en base a preguntas. Entonces, tú aquí haces lo siguiente. ¿Está lloviendo afuera? Bien. Tú te puedes preguntar, ¿puede representar una condición como verdadera o falsa? Bien, entonces, si está lloviendo afuera y tengo tiempo libre, entonces puedo salir. Pero te puedes hacer otra pregunta. Si está lloviendo afuera y no tengo tiempo libre, es otra pregunta. O si mis amigos están disponibles o tengo tiempo libre, iré al mall. Ese es otro ejemplo, ¿verdad? El o sería como el operador lógico. Los otros serían como premisas, como serían como los valores. Pero bien, ahora volviendo al tema de operadores lógicos, veamos acá los que existen. Existen o, y el no. Entonces, comencemos con el o. Si bien recuerdas en tus clases de matemáticas, tienes el valor de P y Q. Bien, entonces, tenías lo que es V, verdadero, verdadero. Bien, cuando tú utilizabas lo que es el operador lógico o, primero para que se cumpla esta condición y que te devuelva verdadero, tanto mínimo uno de las dos condiciones, ¿verdad? Uno de los dos valores tiene que ser verdadero. Porque si tú te das cuenta que tienes verdadero, verdadero, te da verdadero. Verdadero o falso te da verdadero. Entonces, aquí solamente con tan solo que un valor sea verdadero, una condición se cumpla, se va a poder hacer. Entonces, aquí verdadero o falso es verdadero. Falso verdadero es verdadero. Falso falso es falso, porque ninguna de las condiciones se cumplen. Entonces, cuando tú utilizas o, mínimo una se tiene que cumplir. Bien, el siguiente sería el operador lógico y. Cuando tú utilizas y, a diferencia de o, tú cuando dices y, tiene que cumplirse tanto esto como la otra condición. Entonces, y, ambos valores tienen que ser verdaderos para que te dé como resultado un verdadero. Entonces, tú ves verdadero, verdadero, te devuelve verdadero, porque ambos son verdaderos. Pero si tú ves el caso de verdadero o falso, esto te va a devolver falso, porque no son verdaderos los dos. Si tú ves falso, verdadero, igualmente te va a devolver falso. O si ves falso, falso, te va a devolver un falso. ¿Ve? Y luego tenemos el no, que básicamente es la negación. Por ejemplo, si tú le pasas un valor verdadero, te va a devolver un valor falso. Si tú le pasas un falso, te va a devolver verdadero. Y esa es la negación. El o, el y el no son los tres valores principales. Ahora pasemos a hablar sobre un tema muy importante. Operadores relacionales. Los operadores relacionales son estos signos, son los símbolos de mayor, mayor o igual, menor, menor o igual, el diferente. Por ejemplo, este de acá significa diferente, ¿bien? Pero también se puede escribir de esta manera. Y este es el de igualdad. Mira, hay una gran diferencia. Tú en programación utilizas el igual, solamente el igual, para darle un valor. Por ejemplo, tú colocas una variable 1 igual 10. Entonces tú le estás asignando un valor a esa variable. Pero en programación tú cuando ves el doble igual es diferente, porque tú lo vas a utilizar en una condición para comprobar si un valor tiene tal valor o cumple con tal condición. Pero no te preocupes porque lo vamos a ver de igual manera en un momento. Bueno, como siempre, para poder comprender todo lo que te acabo de mencionar en un momento sobre los operadores lógicos, operadores relacionales, el y, el no, el o, vamos a realizar bastantes ejercicios. Así que comencemos con la parte de ejercicios. El primer ejercicio sería el siguiente. Evaluar el valor de verdad de la siguiente expresión. Si A vale 20, B vale 11 y C vale 31. Bien, aquí vemos el primer ejercicio y te voy a enseñar cómo funciona todo esto. Mira, aquí tú ves un paréntesis. El paréntesis te indica A menor que B. Bien, ese sería como una premisa, por decirlo así. Bien, esta es tu primera condición. A menor que B. Entonces tú tienes el valor 20, A vale 20 y B vale 11. Entonces tú en el código vas a definir estas variables y tienes 20 es menor que 11. Eso te devuelve un falso. Bien, entonces aquí tienes un false. En la parte izquierda tienes un false. Y ahora, cada vez que tú veas en programación siempre una flechita, bueno, como un palito, bien, un palito, mejor dicho, significa O. Un palito es O, bien. Y tú sabes que cuando es O, para que se cumpla esta condición, mínimo una tiene que ser verdadero para que se cumpla, ¿verdad? Entonces, tú tienes aquí un falso porque obviamente 11 no es mayor que 20. Entonces, primero tienes el falso. Luego falso O y tienes la siguiente condición. B es mayor o igual que C.
Entonces, 20, 11 es mayor o igual que 31, es falso. Por lo tanto, tú tienes falso o falso. Y te da como valor un falso, porque cuando tú utilizas un mínimo, uno tiene que ser verdadero. Entonces, este es el primer ejercicio. Aquí estamos viendo operadores lógicos y operadores relacionales, como es el de menor, ¿no? El de mayor igual. Bueno, lo que haremos es llevar todo este ejercicio a la práctica. Ahora vamos a abordar este código para ver lo que son los operadores lógicos ahora sí. Y mira, vamos a crear un nuevo archivo. La verdad que yo lo voy a llamar proceso, ejercicio, bueno, voy a llamarle ejercicio 4 o ejercicio 1. Bien, vamos a ponerle ejercicio 1 y vamos a guardar esto, ¿sí? Pero ya no en operadores. Bueno, aunque esto, el nombre operadores no me convence. Vamos a llamarle aquí, por ejemplo, clic derecho, cambiar nombre. Operadores aritméticos. Operadores aritméticos. Operadores aritméticos. Y aquí creamos una carpeta, bueno, debajo de esto, que también se va a llamar operadores. Operadores, pero lo voy a llamar lógicos. Lo voy a hacer un poco más grande para que lo veas acá está. Operadores lógicos, operadores aritméticos, enter. Listo, aquí vamos a llamarle ejercicio 1 y ya está. Bueno, esto lo hago para que aquellas personas que tienen cierto problema con lo que es el manejo de computadoras, bien, pero si no es tu caso, igual puedes ver esta parte. Bien. Proceso, ejercicio 1, fin proceso. Bien. Aquí lo que haremos es lo siguiente. Vamos a irnos primero acá al ejercicio propuesto que teníamos. Por acá. Listo. Evaluar el valor de la verdad de la siguiente expresión. Tenemos el A20, B11, C31. Listo. A20, C11, C31. Entonces, primero definir las variables, ¿no? Definir A, B, C como entero. Son valores enteros. Bien, entonces vamos a definir como entero. La verdad que no recuerdo los valores A20, B11 y C31. Tengo mala memoria para estas cosas. A ver, A20, 11, 31, 20, 11, 31, sí. Bueno, esto es un algoritmo bastante sencillo. Me dice comprobar que A es menor que B o B mayor o igual que C. Entonces, primero tenemos que crear otro operador. Vamos a definir acá, definir, eh, se va a llamar resultado como, y vamos a llamarlo lógico. Listo. Entonces, aquí en resultado vamos a guardar lo siguiente. Resultado, resultado, y vamos a guardar lo que es esta expresión lógica. Me dice lo siguiente. Me dice que A es menor que B. Entonces me dice, lo voy a colocar, bueno, aquí adentro, lo voy a colocar. A es menor que B. Bien. Y bueno, aquí tienes este símbolo de acá que también le puedes colocar. Por acá, ¿dónde está? Bueno, un PCIN, si mal no recuerdo, era O. Bien, O. Era minúscula o mayúscula, yo lo voy a colocar en mayúscula. El O es básicamente esa flechita que yo te expliqué hace un momento. Que bien, se tiene que cumplir una de las dos para que sea verdadera y ya está. Listo. Entonces, o si A es menor a B, o B es mayor o igual a C. B es mayor o igual a C. Listo. Y esto también ya lo hemos evaluado hace un momento. Y aquí simplemente lo que queríamos es escribir el resultado es, resultado. Listo, vamos a ejecutar esta programita y me dice lo siguiente. El resultado es falso, así como el valor de la verdad. Falso. Bueno, el valor de la mentira, falso. ¿Por qué? Porque mira, tú tienes aquí 20, 11, 31. Y yo te mostré también una tablita por acá. Operadores lógicos cuando es el O, es este caso. Para que sea verdadero, al menos uno tiene que cumplirse para que esto sea verdadero. Pero lamentablemente aquí no es el caso. El caso es que ninguno se cumple. Oye, mira, 20 es menor que 11. No, falso. Entonces aquí esto es falso. Oye, mira, B es mayor o igual que C. No, es falso. Entonces, esto es falso, falso. Por lo tanto, ni siquiera se cumple una de las condiciones para que te retorne verdadero. Por lo tanto, esto te va a imprimir falso. Y cuando tú le des clic en resultado, clic, falso.
¿Y por qué lo guardo en un operador de tipo lógico? Porque yo te expliqué al inicio que los operadores de tipo lógico te van a guardar un valor que sea falso o verdadero. Ya está. Y bueno, este sería el primer ejercicio. Simplemente vamos a guardarlo y le damos en sí. Luego de haber resuelto el primer reto, pasemos al segundo ejercicio. El segundo ejercicio sería evaluar el valor de la verdad de la siguiente expresión. 21 mod 4 igual a 8. ¿Qué es 21 mod 4? ¿Qué es mod? Mod sirve para poder hallar el residuo de una división. Y entonces lo que haremos es dividir 21 entre 4 y ver si ese residuo es 8. ¿Será verdad? Eso lo vamos a comprobar ahora mismo en el código. Para poder desarrollar el segundo ejercicio, lo primero que haremos es crear un archivo por acá, archivo nuevo. Bueno, yo lo voy a llamar proceso ejercicio 2, de igual manera. Espero que el primer ejercicio haya quedado claro. Igual cualquier duda no olvides dejarla aquí en la casilla de comentarios. ¿Sí? Y vamos a llamarlo ejercicio 2. ¿Listo? Bien. Bueno, no sé por qué lo guardé, pero ahora lo vamos a abrir. El ejercicio, obviamente, ejercicio 2. Y vamos a hacer lo siguiente. Mira, el problema me dice lo siguiente. Evaluar un valor de la verdad. Simplemente estamos practicando para comprender lo que son los operadores lógicos. ¿Listo? Evaluar el valor de la siguiente expresión. 21 mod 4 igual a 8. ¿Qué era mod? Bueno, mod era para poder hallar el residuo de una división. Tú no vas a hallar lo que es el valor de esta división, 21 entre 4. No, vas a hallar el residuo de una división. Si tú divides 21 entre 4, bueno, el residuo va a ser 1. 4 por 5, 20, 21 menos 1. ¿Era 24 o 21? No me recuerdo muy bien. Era 21, entonces sí, es 1. Por lo tanto, no es 8. Y esto ya sabemos que me va a dar falso. Ya luego hemos evaluado su momento. Entonces yo lo que haré es lo siguiente. Mira, déjame ver por acá. Simplemente definir resultado como lógico. Y voy a hacer lo siguiente. Resultado, lo guardo y vamos a colocarle 21 mod 4 igual 8. Aquí en PCInt la palabra mágica, bueno, la palabra reservada mod, siempre que tú veas mod te va a servir para poder hallar el residuo del primer valor entre el segundo valor. O sea, es una división, pero simplemente lo que tú vas a obtener es el residuo. Y tú estás preguntándole, o bueno, estás afirmando, mira, esto de acá, el residuo de esto es igual a 8. Tú le estás diciendo, mira, esto es igual a 8. A diferencia cuando tú ves un doble igual, tú le estarías preguntando. Pero cuando tú ves solamente un igual, le estás indicando, le estás diciendo, oye, mira, esto de acá tiene que ser igual a 8. No, no le estás preguntando si en caso sea igual a 8. No, tiene que ser igual a 8. Es igual a 8. Y bueno, aquí vamos a escribir el resultado. Escribir resultado, puntos, coma, resultado. Le damos un clic acá y esto me imprime falso. ¿Por qué? Porque no se cumple. Obviamente el residuo entre 21 y 4 no es 8, es 1. Si le ponemos 1, por ejemplo, y lo ejecutamos, ahora sí me cambia el valor a verdadero. Bien, así que este también ha sido el segundo ejercicio, también bastante sencillo. Podemos llevar su respectivo diagrama de flujo también. Y acá está, mira, aquí te muestra lo que estamos haciendo, las operaciones, ¿verdad? Y listo. Bien, este ejercicio la verdad que está bastante sencillo. El tercer y último ejercicio, sobre este tema obviamente. Evaluar si el valor de la verdad de la siguiente expresión, por ejemplo, si A es 14, B es 7 y C igual a 9. Pero hace un momento vimos sobre O, ahora vamos a ver sobre I. Bien, entonces ya más o menos sabes cómo funciona esto. Entonces lo que haremos es llevar todo este problema al código. Pero recuerda que tú puedes resolverlo. Pero si no sabes cómo, te invito a que veas la parte de la solución de este ejercicio. Para el tercer ejercicio, de igual manera, por acá quiero crear un archivo nuevo, y lo vamos a llamar proceso ejercicio 3 y fin proceso. Yo lo voy a guardar ya de por ley por acá, ejercicio 3. Mira, nuevamente te lo repito, todo este código te lo voy a dejar aquí en la descripción de este video en un repositorio en GitHub. Simplemente vas a poder ir, vas a poder descargarlo, vas a poder acceder a cada archivo y vas a poder practicarlo de igual manera. Bien, entonces el ejercicio 3 nos dice lo siguiente. Evaluar el valor de la verdad de la siguiente expresión A14, B7, C9. Entonces, lo mismo que hace un momento. Definir A, B, C, entero. ¿Por qué no le pedimos al usuario? Porque el ejercicio no nos está diciendo que le pidamos los datos al usuario. Nos está diciendo que tenemos que asignarlo por defecto. Entonces, A14
B el valor de 7 y C es el valor de 9. 14, 7 y 9. Bien, por acá. 14, 7 y 9. Y simplemente A menor que B, B mayor o igual que C. Vamos a crear acá otra variable. Definir resultado como lógico. No emocional, sino lógico. Lógico. Listo. Resultado. Bien. Lo que haremos es algo bastante sencillo. Mira, nos pide comprobar que A sea menor que B. Entonces yo lo voy a comprobar que A sea menor que B. Bien. Y a la vez que se cumpla lo siguiente. O sea, que A sea menor que B y a la vez que B sea mayor o igual que C. Bien. Que B sea mayor o igual que C. Listo. Bien. Perfecto. Entonces simplemente, primero, 14 tiene que ser menor que 7. ¿Se cumple? No, 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 no. B es mayor o igual que C. No, 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 no. Entonces, falso, falso. Cuando tú aplicas un I, ¿verdad? ¿Qué te expliqué cuando aplicas un I? Tienen que ser ambos verdaderos. Si no son ambos verdaderos, nada. No es como el O, que al menos uno tiene que ser verdadero. No, aquí tienen que ser todos verdaderos para que se cumpla. Bien. Entonces, lamentablemente, no se cumple con lo que yo le estoy pidiendo. Y lamentablemente me va a imprimir un false. Pero, ¿qué te parece si luego podemos volver a esta condición verdadera? Sí, lo vamos a hacer. Escribir resultado. Le damos clic acá para que se ejecute y me imprime falso porque obviamente es falso. Pero podemos volver esto verdadero. Fácil. Simplemente le ponemos, por ejemplo, que A es mayor que B y que B es menor que C. Bien, esto sería algo verdadero. Escribe acá y me imprime verdadero porque ambos se cumplen. Se cumple tanto que A es mayor que B como que B es menor que C. Pero ¿qué te parece si yo hago que no se cumpla una? O sea, que le digo que B es mayor que A. Ejecuto y aquí me da falso. Porque uno es falso y el otro es verdadero. Y cuando tú le colocas I, para que esto se cumpla, ambos tienen que ser verdaderos. Pero si yo le coloco uno, ¿qué te parece? Le das un clic acá, me da verdadero. Porque a diferencia de I, al menos un caso tiene que ser verdadero para que esto se cumpla. Y tú ves acá, este de acá se cumple. Bien, este no, pero este sí. Pero igualmente cuando tú usas uno, si uno te da que sí, bueno, es verdadero. Bueno, esto sería el ejercicio 3, así que simplemente lo voy a cerrar y le voy a dar en sí. Y ahora sí continuemos con los demás problemas. Luego de haber visto muchísimos ejercicios sobre el tema de operadores lógicos y operadores relacionales, es el tema de ver uno de los pilares más fundamentales en programación, las estructuras condicionales. Pero bien, ¿qué son estas estructuras condicionales? Primero quiero que tengas en cuenta algo. Existen dos tipos, las simples y las múltiples. Vamos a comenzar hablando sobre las simples. ¿Qué son? Bueno, básicamente son como una estructura que te van a permitir ejecutar un cierto código si una condición cumple. Bien. Y para ello comencemos con la simple. La simple se usa para poder tomar decisiones. Bueno, todas las estructuras condicionales, ya sea simples y múltiples, se utilizan para poder tomar decisiones lógicas y para poder ejecutar algo si algo cumple. Entonces, las estructuras condicionales te van a permitir ejecutar una serie de sentencias, básicamente código, si una condición que le vas a pasar es verdadera. Caso contrario, no ejecuta nada. Es una estructura que te va a evaluar algo, una condición. Bien, y en esa condición, ¿qué va a haber? Va a haber operadores lógicos y operadores relacionales. Si todo eso que le pasas acá es verdadero, hace tal línea de código. Y si no, no pasa nada, no hace nada. Básicamente esa es la estructura de una condicional, y eso es una estructura condicional. Por ello te hablé hace un momento sobre los operadores lógicos, no, y los operadores relacionales, porque era algo que tenías que saber antes de ver este tema. Entonces, tú sabes que cuando le pasas, por ejemplo, operadores lógicos y relacionales, eso te va a devolver un valor ya sea verdadero o falso. Entonces, una estructura condicional lo que va a hacer es tomar ese valor. Si es verdadero, te va a ejecutar una operación. Si es falso, no te va a ejecutar nada. Por ejemplo, tenemos un pequeño algoritmo que calcula si una persona es mayor de edad. Si esa persona tiene más de 18, va a poder hacer una cierta acción. Si no, no va a hacer nada. Bien, o sea, si te retorna true,
que ese valor sería true, va a pasar por esa condicional. Si es que es verdadero, o sea, si es true, va a ser una acción. Y si no, no va a ser nada. Bien. Entonces, básicamente, esta es una estructura condicional. Puede ser un poco complejo, pero vamos a ver varios ejercicios para que puedas comprender esto. Y antes de continuar con este tema de las estructuras condicionales, vamos a ver una serie de ejercicios. Vamos a ver una pequeña introducción y luego vamos a empezar con los verdaderos ejercicios. Para entender un poco mejor el tema de lo que son las estructuras condicionales, vamos a ver algunos ejemplos antes de pasar netamente a los ejercicios de las diapositivas que te mostré. Bien, entonces, para ello vamos a crear por acá un código. Vamos a abrir un código, por ejemplo. Vamos a abrir cualquier código que tengamos por acá, el ejercicio 3. Vamos a copiar su estructura base. Bien, lo que voy a hacer es copiarlo acá nuevamente. Lo voy a llamar ejercicio 1. Lo que haremos es explicar un poco lo que son las condicionales simples. Lo que teníamos por acá, justamente por pantalla. O bueno, lo que te mostré hace un momento en las diapositivas. Esto se usa para la toma de decisiones lógicas. La estructura condicional simple ejecuta una serie de sentencias. Y si esa condición se cumple, se va a evaluar lo que está dentro. Bien. Esto lo expliqué hace un momento y lo vamos a implementar ahora. Básicamente le vas a pasar una serie de condiciones, una serie de instrucciones. Si se cumplen, hará lo que está acá dentro. Bien, para ello vamos a ver un ejemplo y le vamos a pedir al usuario que ingrese una edad. Si esa edad es menor que 18, vamos a mostrarle un mensaje que la persona es menor de edad. Bien, entonces para ello vamos a definir por acá una edad como entero. Edad como entero. Y acá la colocamos escribir. Ingrese su edad. Ingrese su edad, 2 puntos, leer edad. Listo. Bien, esto es algo muy sencillo que ya nosotros conocemos. Ingrese su edad, le pasamos 18, ya está. Es básicamente un valor que le pides al usuario. Ahora vamos a ver el tema de las estructuras condicionales. ¿Sí? Para definir una estructura condicional tienes que colocarle sí. ¿Sí? Siempre le vas a colocar sí. Sí para agregar una estructura condicional y le vas a indicar si se cumple el código que le vas a pasar por acá, o sea, si este código de acá se cumple, hago algo. Bien, hago algo. Ya está. O sea, si este código que le pasas se cumple o esta instrucción que le pasas es verdadera, entonces hace algo. Y si no, nada, no hace nada. Bien, entonces siempre vas a colocarle sí. Y cada vez que le coloques sí, siempre va a tener un fin sí. Bien, el principio de sí tiene un fin sí, para que cierre esta condición. Luego le colocamos un espacio o le colocas así paréntesis, pero normalmente se le suele colocar así. Si esta edad, este valor edad, esta variable edad es menor que 18, entonces vamos a mostrarle un escribir la persona es menor de edad. Bien, menor de edad. Listo. Le damos un clic acá y vemos lo siguiente. Le colocamos, por ejemplo, un 17, la persona es menor de edad. Si le colocamos un 19, ejecución finalizada. Bien, mira, el usuario no ingresa el valor de edad. En este caso ingresamos 17. 17 es menor que 18. No, esto no se cumple. Por lo tanto, no va a entrar no va a entrar a lo que está dentro de este sí. Bien. Si esta condición se cumple, en caso de que se cumpla, obviamente si la edad es menor que 18, bien, por ejemplo, si es 17, va a entrar a esta condición. Pero si es 19, no va a entrar, porque 19 no es menor que 18. Entonces no va a entrar lo que está dentro de este sí. Pero si 16, el valor de 16 es menor que 18, sí. Entonces se cumple lo siguiente. Vas a escribir la persona es menor de edad. Y como podemos ver en el ejemplo, colocamos 16 y la persona es menor de edad. Para poder guardar este ejemplo, de igual manera vamos a darle clic acá, control W, sí, y vamos a crear aquí vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar condicionales. Condicionales. Ahí está. Estructuras condicionales o condicionales. Yo lo voy a guardar como ejercicio 1. Ejercicio 1. Ahora sí es el momento de comenzar con los verdaderos ejercicios. Veamos el primero. El gerente de una tienda de ropa necesita un algoritmo en pseudocódigo para que calcule el descuento del 12%, cuyos clientes la compra sea de 150 soles o más. O sea, primero vamos a necesitar cuánto es el valor de la compra del cliente. Bien.
Y aquí vamos a aplicar una condición. Si este valor es mayor de 150, le aplicaremos el descuento del 12%. Y luego vamos a mostrar el descuento aplicado a ese valor y el total que se debe comprar luego de aplicarle ese descuento. Hay que llevar todo este ejercicio al código ahora mismo. Ahora vamos a resolver el ejercicio que vimos hace un momento. Para ello vamos a crear acá un nuevo y lo vamos a llamar proceso ejercicio 2. Ejercicio 2 y fin proceso. Perfecto. Entonces lo que haremos es muy sencillo, la verdad. Porque este ejercicio, como lo vamos a ver por acá en el PowerPoint, bien, un gerente de tienda, bueno, ya lo hemos analizado, lo hemos leído un poco. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es definir algunas variables. Me dice, necesito un algoritmo, un proceso de código que calcule el descuento del 12% para los clientes cuya compra sea de 150 soles o más. Para los clientes cuya compra sea de 150 soles o más y muestre el descuento aplicado y el total final de la compra. Bien, entonces haremos lo siguiente. Vamos a definir importe. Primero el importe base. Importe base. Bien. Importe base, luego el descuento, por acá, descuento, y seguidamente del importe final. Este sí ya sería aplicado con el descuento, como real. Sería como un valor inicial y un valor final que se le aplica luego del descuento. Seguidamente vamos a indicarle lo siguiente. Con escribir, ingrese el importe. Los puntos, leemos lo que es importe base, bien, importe base, seguidamente el descuento lo vamos a inicializar en cero, bien, porque el descuento todavía no sabemos si cumple con la condición o si no cumple. Entonces, para ello, el ejercicio nos dice lo siguiente. Me dice por acá lo que hemos leído. Si para los clientes cuya compra, o sea, en este caso lo hemos llamado importe, cuyo importe sea de 150 soles o más, entonces muestra el descuento aplicado del 12%. Bien, entonces si estos importes, vamos a llamarlo por acá mejor completo, por ejemplo, importe base y aquí importe final. Bien, importe final. En el caso de que este de acá, el importe base que nosotros le estamos pidiendo, sea mayor o igual a 150, entonces se va a cumplir lo siguiente. Le vamos a hacer un descuento del 12%. En descuento vamos a guardar lo que es el importe base, bien, por 0.12, porque será el 12%. Bien, entonces al importe base inicial le estamos calculando lo que es el 12%. Seguidamente, luego de tener ese descuento del 12%, en el importe final, lo que vamos a mostrar, vamos a guardar lo que es el importe base. Por ejemplo, si le colocas 180, tú primero en descuento vas a guardar el 12% del descuento. Tienes el 12% del descuento, ese es el porcentaje que le vas a quitar al descuento. O mejor dicho, ese descuento es el valor que le vas a quitar al valor inicial, que sería el importe base. Entonces le vas a colocar aquí un menos, descuento, y listo. Este sería tu valor final. Simplemente vamos a mostrar con un mensaje escribir, importe final, dos puntos, coma, importe final. Bien, listo. Para más o menos que tengas una idea, lo que hacemos es lo siguiente. Aquí estamos definiendo las variables, tanto importe final como descuento, el importe base y también el importe base. Luego de esto, le estamos pidiendo un importe base como un valor inicial, como por ejemplo, dame el precio de un producto. Entonces, si este precio, este importe es mayor a igual a 150, entonces lo que se le va a aplicar es un descuento del 12% a ese mismo valor. Y bueno, el 12%, el valor que me dé, lo voy a guardar acá en descuento. Y como ya tenemos el importe base, que sabemos que es 180, y el descuento, que es el 12% de 180, vamos a restar el valor inicial 180 menos ese descuento. Y ese sería el valor final, con descuento y todo. ¿Listo? Así que la verdad que sería bastante sencillo este ejemplo. Y para poder comprender todo esto vamos a ejecutar. Vamos a colocarle acá un 12% por acá. Déjame abrir la calculadora. Y déjame colocarle por acá el 12%. Bueno, 0.12 por 180. Supongamos que es el ejemplo, ¿no? Bien, 21,6. 21,6 menos 180
El valor que me tendría que estar dando es 158.4. Bien, quitándole el negativo. Y para ello vamos a ejecutar. Ingrese el importe, me dice. Entonces, un importe de 180. Y acá está. El valor es 158.4. Es el mismo que veo en la calculadora. Bien, entonces el ejercicio está haciendo lo correcto. Si el valor es mayor a 150, bien, está acá en la condición, lo que le hacemos es aplicar un descuento del 12%. Y para ello, primero tenemos que calcular el 12% de este valor. Luego que calculemos el 12% de ese valor, lo tenemos que restar a lo que es el valor inicial, que es 180. Bien, y este sería el segundo ejercicio. Bueno, el primer ejercicio, pero hace un momento hemos visto un ejemplo sobre la edad de una persona. Vamos a guardar este problema, sí, y lo voy a guardar acá como ejercicio 2. Perfecto. Pasemos a desarrollar el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio sería: crea un algoritmo que calcule el promedio final de un alumno, considerando su examen parcial, su examen final con doble peso y promedio de prácticas, y muestre el resultado si el alumno está aprobado o no lo está. Bien, entonces los datos de entrada serían como el examen parcial, el examen final, el promedio de prácticas, y luego vamos a realizar una operación la cual nos va a permitir comprobar si está aprobado o no está aprobado. Sabemos por acá que ya tenemos el ejercicio, ya lo hemos analizado, lo hemos leído a detalle, entonces tenemos que definir ciertas variables. Las variables que vamos a definir son el nombre del alumno, en prácticas tanto como parcial, las prácticas y el examen final con doble peso y el promedio de las prácticas. O sea, examen parcial, examen final con doble peso y el promedio de las prácticas, práctica parcial y final. Y luego el promedio de todo en particular, bueno, el promedio de todo en general, mejor dicho. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Por acá vamos a definir el nombre como carácter, el nombre del alumno como carácter. Seguidamente vamos a definir lo que son las prácticas, eh, promedio prácticas, bueno, pero simplemente lo vamos a llamar prácticas, coma, parcial, coma, examen final. Por acá me dice, a ver, examen final o promedio final, me dice, examen final. Sí, entonces yo lo voy a llamar examen final como entero. Listo. Son los tres valores que nos solicitaba. Tanto el promedio de las prácticas, lo que es el parcial y el examen final. Ahora vamos a definir el promedio. Definir promedio como real. El promedio te va a guardar lo que es toda la suma de estos dividido entre la cantidad, que sería 3. Entonces vamos a colocarle un mensaje, escribir, ingrese el nombre de la persona, leer, nombre. Seguidamente le colocamos escribir, ingrese las notas de las prácticas, ¿verdad? Aquí le colocamos un leer prácticas. Seguidamente le vamos a indicar que me ingrese la nota del parcial, de tu parcial y leer parcial. Y luego escribir, ingrese la nota del examen final. Bien, seguidamente de un leer examen final. Listo. Lo que estamos haciendo es demasiado sencillo. Primero estamos definiendo las variables y luego estamos pidiendo las variables, o sea, pidiendo los datos para guardarlos en cada variable. En este caso, el nombre, la nota de las prácticas, o sea, la nota final de las prácticas, el parcial y el examen final. Tenemos tres notas. Sabemos para que calcular esto tenemos que sumarlo y dividirlo. Pero hay algo muy importante que tienes que tener en cuenta. En el ejercicio nos dice lo siguiente: examen final con doble peso. O sea, no estarías sumando tres notas, estarías sumando cuatro notas, porque el examen final nos dice que tiene doble peso. Por lo tanto, yo voy a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Mira, acá en promedio vamos a guardar el siguiente valor. Vamos a guardar un promedio. En promedio vamos a guardar lo que son las prácticas sumado con el parcial más parcial, por acá le vamos a poner parcial, más el doble del examen final. Listo. Sobre 4. Bueno, entre 4. ¿Por qué? Porque primero vamos a sumar lo que son las prácticas, luego le vamos a sumar lo que es el examen parcial, luego le vamos a sumar el examen final dos veces. O sea, sería examen final más examen final, pero para ahorrar código le colocamos 2 por examen final.
y seguidamente lo vamos a dividir todo entre 4 porque en total esto serían 4 notas, ¿bien? Porque el examen final tiene doble peso. Entonces esto sería lo que es el promedio. Y bien, ahora sí, lleguemos a la parte de condicionales. El ejercicio nos dice lo siguiente. Nos dice, y muestra resultados solo si el alumno está aprobado. En mi universidad, la UTP, apruebas a partir de 12. Entonces, yo acá le voy a colocar que aprueba a partir de 12. Simplemente le colocamos promedio, si promedio, o sea, si el promedio es mayor o igual que 11.5, entonces estás aprobado. Bien, entonces estás aprobado. Vamos a colocarle, escribir nombres, nombre, coma, nombre, y vamos a colocarle promedio, escribir promedio, promedio, coma, promedio. Bien, y le vamos a colocar, escribir, no te van a regañar, no te van a regañar. Seguidamente, escribir, lo celebras en el móvil, lo celebras. Bien, simplemente lo celebras. Bien, entonces, si es que estás aprobado, primero te va a imprimir el nombre, seguidamente te va a imprimir el promedio y luego te va a imprimir otro mensaje. No te van a regañar y luego lo celebras. No te va a regañar tanto tus padres o el profesor, ¿verdad? Porque el profesor a veces te regaña si es que te sacas mala nota. Entonces, simplemente le colocamos un mensaje, tú le puedes colocar lo que quieras. Pero lo que importa es que si el promedio es mayor o igual a un 11.5, entonces se va a cumplir todo lo que está dentro de este sí. ¿Qué pasa si no se cumple? No pasa absolutamente nada, no entra este sí. Simplemente le vamos a dar clic acá y vamos a colocarle, por ejemplo, ingresa el nombre del alumno, se va a llamar Cristian. Vamos a colocarle que las prácticas sacó 10, en el parcial sacó 9 y en la nota final sacó 8. Entonces, ¿qué pasa acá? No está aprobado. Por lo tanto, no me muestra ningún mensaje. Pero vamos a hacer que ahora este alumno apruebe. Vamos a decirle que ha estudiado, ha visto los cursos de la tecnología avanza, bien, y se ha puesto a estudiar. Entonces, en notas prácticas sacó un 0,9. Bien. Luego en la nota parcial sacó un 11. Pero en el examen final se puso las pilas y sacó un 15. Entonces, el alumno Cristian acaba de aprobar. Nombre Cristian, promedio 12.5. No te van a regañar, lo celebras y acabas de aprobar. Bien, este sería el ejercicio número, bueno, el primer ejercicio, el segundo ejercicio, pero yo lo voy a guardar como el tercer ejercicio. Así que vamos a darle clic acá en sí y vamos a colocarle ejercicio 3. Perfecto. Antes de continuar con los demás ejercicios, quiero mostrarte algo muy importante. Mira, vas a seleccionar todo el código, desde el fin sí hasta acá, y vamos a dibujar el diagrama de flujo. Le damos un clic en diagrama de flujo. Y bien, quiero que veamos algo muy importante. Mira, esto es lo que ya, bueno, lo que ya sabemos, lo que tenemos en cuenta. ¿Cómo podemos aquí colocar el nombre, algoritmo, definir los datos? Por ejemplo, cuando mostramos un mensaje, cuando estamos leyendo un mensaje, ¿cómo cambia cuando definimos? Y acá cuando realizamos operaciones aritméticas. ¿Bien? Entonces, lo que te quería explicar es lo siguiente. Si tú ves acá, esta es otra romba, esto es otra figura geométrica. Es tipo un rombo, ¿verdad? Entonces, tú puedes ver acá que tienes promedio. Esto de acá es el sí. El sí siempre se va a dibujar así. Y bueno, tú ves aquí una línea verdadera y otra línea falsa. El falso, de momento no me ejecuta nada, pero yo le puedo indicar que si es que es falso la condición, si no se cumple, o sea, si es que el promedio no es mayor o igual a 11.5, haga algo. Pero solamente estamos viendo lo que es verdadero, de momento. O sea, si es verdadero, si se cumple esta condición, me va a imprimir el nombre, me va a imprimir el promedio y luego me va a imprimir, no te van a regañar, lo celebras. Y todo esto también se puede graficar de esta forma. Entonces, el diagrama de flujo, para que le coloques un sí, tienes que colocar esta figura geométrica. Y luego dentro están lo que son los mensajes, que sería como un paralelogramo, y eso ya lo vimos. Bien, simplemente te quería enseñar un poco cómo es un diagrama de flujo bien básico de algunas estructuras condicionales. Crea un algoritmo en pseudocódigo para una calculadora de divisiones. Debe tomar dos números naturales, calcular el cociente y mostrarlo. Si el divisor es 0, mostrar no se puede dividir entre 0. Entonces, básicamente, lo que queremos es crear una calculadora, el cual nos va a poder dividir dos valores. Y simplemente vamos a dividirlos. Y en este caso, si el divisor es 0, bien, o sea, el que está abajo, si tú le pones 10 entre 0,
vas a colocarle un mensaje de que no se puede dividir entre cero. Este es un ejercicio bastante sencillo, así que vamos a resolverlo. Luego de haber analizado el ejercicio, vamos a llevarlo al código. Entonces simplemente voy a cerrar esto de acá, este diagrama de flujo de carga. Le voy a dar en sí. Bueno, en no, simplemente en no. Y vamos a abrir por acá PCI. Listo. Simplemente lo que haré por acá es cerrar esto. Bueno, voy a seleccionar todo esto de acá, lo anterior que teníamos. Y bueno, vamos a copiar y vamos a cerrar. Vamos a crear un nuevo archivo. Y acá le vamos a colocar, por ejemplo, todo esto, ¿no? Solamente que ahora dirá ejercicio 4. Bien. Y esto de acá lo vamos a quitar también, todo esto de acá. Vamos a definir algunas variables. Bien, básicamente el ejercicio es una división. Entonces vamos a tener que definir dos variables a y b como real. Vamos a dividir dos números. Tú sabes que obviamente en una división no puedes dividir nada entre cero. Entonces vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo de acá de una división entre cero. Si tú le colocas en una calculadora común y corriente, el 8 sobre cero me da un mensaje, no se puede dividir entre cero. Y bueno, esto es lo que vamos a diseñar ahora mismo, pero con una versión mucho más sencilla. Simplemente le vamos a indicar, ¿no? Escribir, escribir, ingrese los valores. Bien, ingrese los valores. Entonces yo voy a leer, en este caso, leer A, B. Voy a ingresar tanto el valor como de A y B. Entonces yo ahora voy a aplicar lo siguiente, voy a preguntarle lo siguiente, mejor dicho. Le voy a preguntar si es que el denominador es diferente de cero, se va a poder realizar una división. En caso contrario, no se va a poder dividir. Tú no vas a poder dividir si 1 entre cero. Esto es imposible. Entonces tú le vas a preguntar si es que el denominador es diferente de cero, se va a poder dividir. Entonces, si b, que sería el denominador, es diferente a cero, bien, para ser diferente le colocas el símbolo de mayor, luego el de menor, y bueno, junto te va a dar esto. Sí, sí. Bien, colocas el así y el otro así. Tanto el de mayor como el de menor. Si es diferente de cero, entonces, entonces vamos a escribir lo que está dentro. Escribir, vamos a colocarle la división es dos puntos, coma, y mostramos A sobre B. A sobre B. O sea, en este caso, si es que el denominador es diferente de cero, yo voy a poder dividir. ¿Y cómo le colocamos la condición falsa? O mejor dicho, si es que esta condición fuera falsa. Porque tú sabes que esta condición puede ser falsa. Nosotros hace un momento te mostré un ejemplo de un diagrama de flujo de que en un if, en un si, tú puedes tener tanto que la condición sea verdadera como falsa. Y nosotros habíamos trabajado en la verdadera. Pero ¿cómo podemos trabajar en la falsa? Entonces, para poder trabajar en esa falsa, tendríamos que colocarle debajo de este sí el si no. Bien. Si no, escribir no se puede, no se puede dividir entre cero. Bien, entonces este ejemplo es un poco sencillo. Primero le pides el dominador y el denominador. Si el denominador es diferente de cero, tú vas a escribir la división. Si no, o sea, si no se cumple esta condición, si esto no es verdadero y si es falso, entonces lo que va a hacer es escribir el mensaje, no se puede dividir entre cero. Si le damos un clic acá y me dice ingrese los valores, yo le voy a ingresar el 10 y el 2. Y en este caso me imprime que la división es 5. Pero, ¿qué pasaría si yo le indico, por ejemplo, que el valor de la división es 4, 44 y 0? Me dice no se puede dividir entre cero. Y está correcto, porque tú no puedes dividir un valor entre cero. Eso es lo que le hemos colocado acá. Si no se cumple lo anterior, es tal cosa. Y bueno, para poder comprender todo esto mucho mejor, vamos a llevar a un diagrama de flujo. Bien, vamos a darle un clic acá para que se lo llevamos a un diagrama de flujo y esté mucho más entendible. A ver, vamos a seleccionar el proceso ejercicio 4 y le damos un clic acá. Bien. Mira, aquí tenemos lo que es el diagrama de flujo. Primero, obviamente, tenemos por acá lo siguiente, mira. El algoritmo, definimos las variables, las pedimos. Y bien, aquí está. Si este denominador es diferente de cero, en caso de que sea verdadero, te va a imprimir el valor de la división. Pero si se va por lo que es el valor falso, o sea, a la izquierda, bien, me mostrará un mensaje, no se puede dividir entre cero. Y esto está correcto, es lo que le acabamos de indicar hace un momento y lo que se tiene que cumplir.
Por lo tanto, ya sabes, cuando tú le colocas un sí, siempre va a tener su lado verdadero y su lado falso. Y al igual, este lado falso puede tener también otro lado verdadero y otro lado falso. Y este lado verdadero puede tener otra estructura así anidada, que sea verdadera y falsa, y esa puede tener otra estructura así anidada. Y así podemos tener varios valores o estructuras, mejor dicho, anidadas. Bien, entonces esto sería el ejercicio. Vamos a guardarlo por acá. Este sería el ejercicio número 4, así que lo guardamos, ¿sí? Y lo vamos a guardar como ejercicio 4. Tenemos otro ejercicio muy interesante. Y bueno, este es el último de las estructuras condicionales. Simples. Crea un algoritmo en pseudocódigo que clasifique un número entero como negativo, cero o positivo, para determinar la acción de un personaje en un videojuego, que esté quieto, avanzado o retrocedido respectivamente. Entonces, primero tenemos que pedirle un número, comprobar si ese valor es negativo, cero o positivo. Y dado eso, si es que es negativo, está quieto. Si es que es cero, por ejemplo, está avanzando. O si es positivo, está retrocediendo. Entonces, avanzando sería para un valor positivo. Negativo sería que está retrocediendo. Y si es que está quieto, es que tiene el valor de cero. Entonces vamos a llevar todo este ejercicio al código. Recuerda que tú puedes pausar el video y avanzarlo, dejar tu solución aquí en la casilla de comentarios. Pero en caso de que no puedas, recuerda que no te preocupes. Bien, puedes ver la solución e ir practicando. Para poder resolver el ejercicio que acabamos de ver hace un momento, vamos a tener que aplicar, bueno, no del todo, no es obligatorio, pero vamos a aplicar lo que son estructuras condicionales anidadas. Lo que hemos visto son las simples. Bueno, las simples sabemos que tiene un valor de condición, o sea, simplemente el verdadero. Si es que es verdadero, va a ser tal cosa. Las dobles son las que tienen tanto verdadero y falso, o sea, si una condición se cumple o no se cumple, puede ser algo si es que no se cumple y puede ser algo si es que se cumple. Eso lo vimos en un diagrama de flujo. Pero yo te expliqué que a la vez, tanto el valor de falso como verdadero pueden tener otras condiciones a la vez, que sean falso y verdadero, y esa falso y verdadero, y te expliqué que eso se le llama múltiple. Y lo que haremos ahora mismo es eso, son estructuras condicionales múltiples. Para ello vamos a resolver el ejercicio que teníamos pendiente. Simplemente vamos a colocar acá. Primero déjame ver cuál es el ejercicio actual en el que estamos. Archivo, abrir. Bueno, vamos a realizar el ejercicio 5. Ejercicio 5. Bueno, proceso, ejercicio 5, fin proceso. Acá le colocamos un definir número como entero, seguidamente escribir, ingrese un valor, cualquier valor. Leemos el valor, leer valor. Y le preguntamos, bueno, vamos a ponerle num, para que no se confunda con ninguna palabra reservada acá. Simplemente le colocamos num, leemos el valor de num, bueno, num, listo. Y bueno, empieza la magia. Básicamente nos pide preguntarle si es que este valor es negativo, es cero o es positivo. Bien, eso es lo que nos pregunta. Entonces, si es que este valor num, si el valor de num es igual a cero, entonces simplemente un mensaje, escribir, es nulo. ¿Te acuerdas que te expliqué la diferencia entre doble igual y un igual? Aquí estás preguntando. Si este número llegase a tener el valor de cero, entonces le vas a mostrar un mensaje nulo. Si es que tiene un solo igual, le estás asignando. Pero aquí estás preguntando. Entonces, si es que es nulo, hace tal cosa. Y si no, bien, vamos a preguntar como otro sí. Porque recuerda que este es el verdadero y este es el falso. Y dentro de este falso puede tener otro sí no. Entonces vamos a colocarle si es que este num dividido entre 2 es igual a cero. Bien, entonces, o también lo podemos colocar así. Si es que llega a ser igual a cero, entonces escribir es par. Bien, es par. Si es que ese número dividido entre 2 es cero, es par. Y en caso, si no, si es que no se cumple, escribir es impar. Bien, simplemente le estamos preguntando. Si es que al dividir, si es que este número, o sea, no entra este sí, entonces va a entrar este sí no. Y este sí no tiene una condición, que si es que el número es par, o sea, se puede dividir entre 2, es cero. Bueno, es par.
Y en caso contrario, si no se cumple este sí, va a entrar a este sí no y te va a escribir es impar. Vamos a ejecutar este código para ver si está funcionando. Ingrese un valor, yo lo voy a poner 0. Es nulo. Bien, está correcto. Vamos a ingresarle otro valor. Por ejemplo, el valor de 6 es par, ¿no? Vamos a ingresarle otro valor. Y un valor impar, por ejemplo 5, es impar. Bien, está correcto. Ahora lo que vamos a hacer es mostrar el diagrama de flujo de todo esto para poder comprenderlo mucho mejor. Le damos un clic acá para que se pueda mostrar su diagrama de flujo. Bueno, no me lo muestra por acá. A ver, es un poco raro. Ahora sí, vamos a darle un clic. A ver, nuevamente, un clic acá. Y bien, listo. Mira, acá hay algo muy importante que te quiero explicar. Primero son los diagramas de flujo y vemos algo nuevo. Mira, vamos a moverlo por acá para que puedas verlo. Bien, mira. Primero estás definiendo el algoritmo. Luego estás definiendo acá lo que son las variables. Seguidamente le pides un valor. Aquí está tipo un paralelogramo, esa forma. Y estás leyendo ese valor. Aquí está el primer if. Y tienes tu condición tanto de verdadera como falsa. Verdadera y falsa. Recuerda que verdadera está a la derecha y falsa a la izquierda. Entonces, si es que el número es 0, entra lo que es el verdadero. Y te va a imprimir es nulo. Pero si es falso, yo le voy a colocar otra condición. Y aquí estamos aplicando lo que son las estructuras condicionales anidadas. Entonces, le voy a anidar otro sí. Anidar significa que tú le vas a agregar a una condición, a un resultado que sea falso o verdadero, más condiciones. Entonces, yo aquí le estoy colocando otro sí. O sea, si no es 0, entonces, si el número dividido entre 2, o sea, el residuo al dividir el número entre 2 es 0, ahora, si se cumple, voy a mostrarles par, y si no se cumple, es impar. Y dentro de esto, yo le puedo colocar otro sí, por ejemplo. Yo acá le puedo indicar en el código, ¿no? Ahora, si es que entra el sí, le puedo colocar, por ejemplo, a ver, vamos a hacer, le puedo colocar. Y si, vamos a ponerle si el número es menor que 10, yo qué sé, escribir el valor es menor que 10. Y de esta manera puedes ir agregando más estructuras anidadas. Esto simplemente son ejemplos básicos, son ejercicios muy básicos que te van a poder poder entender toda esta estructura. Vamos a guardar este ejercicio como ejercicio 5. Si tienes alguna duda, no te olvides dejarla aquí en la casilla de comentarios y sigamos con el curso. Uno de los temas más importantes en este curso son las estructuras condicionales múltiples. Ya sabemos cómo son las simples, pero ¿a qué me refiero con múltiple? Bueno, si simples veíamos una o dos, múltiples son varias, o sea, dentro de esa una vas a poder tener otra, y otra, y otra, y otra, así la cantidad que es. Igual, vas a poder tener, son lo mismo, son condiciones, pero con varias. Y al igual, existen algunos tipos. Existen las anidadas y las múltiples. Bien, mira, las anidadas son aquellas condiciones que pueden tomar más de dos valores. De modo que para la implementación de una condición se hace necesario añadir estructuras condicionales, o sea, estructuras condicionales anidadas. Es que tú dentro de un sí, por ejemplo, le vas a poder colocar más otro sí, luego otro sí no, y así. Esas son estructuras anidadas. Pero luego vemos la múltiple, en la cual la toma de una decisión especializada que permiten evaluar una variable con distintos datos posibles, con distintos resultados. Bien, entonces tú vas a utilizar las estructuras condicionales múltiples cuando una variable pueda tomar diferentes valores. Ejemplo, la variable día. Una sola variable puede tener 7 valores: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces ahí, ¿qué tipo de condición podrías aplicar? Bueno, sería una múltiple. Pero si yo te pregunto, quiero que calcules el promedio, y aparte de ese promedio, si ese promedio es mayor a 15, quiero que calcules tal cosa. Y si eso es mayor a 10, quiero que calcules tal cosa. Bien, entonces esto no está todo en base a una sola variable. Aquí pueden intervenir más variables, como por ejemplo el promedio de las prácticas, el promedio de las tareas, el promedio de las exposiciones y muchísimos más promedios. Eso sería una condicional anidada, a diferencia que cuando es una múltiple, todo está en base a una sola variable. Otro ejemplo de múltiple, por ejemplo, vamos a continuar para ver acá. Aquí está lo de día. Veamos otro por acá, claro. El más básico sería día. Otro también puede ser los planetas, ¿verdad? Los planetas también son limitados, obviamente de acá del sistema solar.
Bien, Júpiter, Saturno, Neptuno, la Tierra, igualmente para, por ejemplo, las vocales A, E, I, O, U, son 5 valores y podemos tener una variable vocal, el cual te guarde un valor. Bien, pero todos esos resultados están en base a una variable. Ahí es cuando tú tienes que aplicar estructuras condicionales múltiples. Y anidadas es cuando tú vas a poder agregarle varias condiciones. Bien, vas a poder tener varias condiciones. Bien, entonces eso sería un poco. Veamos ahora el tema de los ejercicios. Pero antes de irnos a la práctica a ver muchos ejercicios, lo que haremos es llevar este ejemplo al código. Bien, y luego vamos a estar viendo los verdaderos ejercicios. Lo que haremos ahora es llevar al código, o mejor dicho, antes de empezar con los ejercicios, llevaremos un ejemplo al código. Para ello aquí tenemos algo muy sencillo. Tenemos un proceso semana en la cual nos pide que le ingresemos el número de un día. Sabemos que vamos a trabajar con una estructura condicional múltiple cuando la toma de decisión, o sea, de todo el programa, se va en caso a una sola variable. Y te puse muchos ejemplos, como puede ser un mes. Un mes puede tener unos valores limitados y es todo gira en torno al mes. Por ejemplo, el mes, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. En general, todo eso, al final, todo eso va a pertenecer a un mes, a una sola variable mes. Igual que día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Cada variable, cada nombre, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, le va a pertenecer a la variable, mejor dicho, día. Todo gira en torno a una sola variable. Bien, entonces, en estos casos se suele utilizar las estructuras condicionales múltiples. Tú sabes que una estructura condicional anidada la puedes utilizar para una toma de decisiones con más valores, ¿no? Por ejemplo, si pasa tal cosa, si apruebas tu examen, digamos, tienes permiso para salir. Y si te sacas 20, tienes permiso para jugar al Play. Algo así puedes aplicar con lo que son las estructuras condicionales anidadas, pero cuando son las múltiples giran en torno a una sola variable. Para ello vamos a llevar un ejemplo, este ejemplo que vemos por pantalla, que lo hemos visto hace un momento, al código. Bien, entonces, para ello vamos a crear por acá un proceso. Bueno, vamos a crear por acá un proceso. Se va a llamar proceso ejercicio 6. Yo lo voy a guardar como ejercicio 6. Fin proceso. Voy a guardar este archivo para evitarme problemas. Bien, en condicionales lo voy a guardar como ejercicio 6. Todo va a estar en condicionales. Bien. Nuevamente te lo vuelvo a repetir. Este código te lo voy a estar dejando aquí, en la descripción de este mismo curso. Bien, listo. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a definir un día como entero. Una variable día como entero. Listo. Escribir, ingrese el número de día. Bien, del día. Ahora, algo que te quiero aclarar es que en programación no hay reglas. O sea, sí hay reglas, pero cuando tú vas a desarrollar una aplicación o vas a resolver un problema, no te tienen que poner reglas de qué vas a usar. Tú ves cómo puedes solucionar ese problema, porque hay muchísimas formas de desarrollar un problema. Tú puedes desarrollar un problema utilizando lo que es solamente sí, pero también puedes resolver un problema utilizando solamente lo que son las estructuras condicionales múltiples que vamos a ver ahora mismo. Hay muchas formas. Entonces, primero vamos a leer un día. Leer día. O sea, una vez tengamos en esa variable día lo que nos digite el usuario, vamos a hacer lo siguiente. Para definir una estructura condicional múltiple se hace de la siguiente manera. Primero, según, y vas a colocar el nombre de la variable. Bien, el nombre de la variable que va a tener esos valores. En este caso es día. O sea, todo lo que va a estar acá va a girar en torno a lo que es esta variable, la variable día. Y vamos a colocar distintos casos que pueda tener esta variable. Bien, entonces, según día, vamos a hacer lo siguiente. Bien. Bueno, aquí cuando trabajamos con una herramienta como PCInt, automáticamente aquí nos sale fin según. Pero tal vez tú en tus exámenes no tengas una herramienta, si no lo hagas a mano. Entonces, igual yo te recomiendo que siempre recuerdes, ¿no? Cuando eres un sí, al final su fin sí y bueno, esas cosas. ¿Bien? Y la sintaxis. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Tú vas a ingresar un valor del 1 al 7. ¿Bien? O sea, vas a ingresar un valor del 1 al 7. Por lo tanto, tú vas a tener aquí diferentes casos de uso. El primer valor, para definir los diferentes valores que puede tomar esta variable de acá, lo hacemos de la siguiente manera. Supongamos que tú colocas el número 1. Bien, tú puedes también colocar el número 2. Puedes colocar el número 3. Bien, de esta manera vas a colocar cada caso que pueda tomar esta variable. Vamos a empezar con la primera. Simplemente colocas el nombre del valor que puede tomar esta variable, es el 1, y le colocas 2 puntos.
Mira, primero va el valor y luego de los dos puntos le vas a indicar qué va a hacer. Si es que en este caso la variable día cumple este valor. Por ello, tú acá le dices, según el día hacer. Entonces, según si el día, por ejemplo, es uno, entonces tú vas a hacer lo que está acá al costado del uno. Bien. Y lo que vas a hacer simplemente es escribir lunes. Bien. Nada más. Tú puedes acá hacer cualquier operación aritmética. Bien. Ejemplo. Mira, supongamos que tú acá vamos a hacer un MS Paint. MS Paint, mira. Supongamos que vamos a dibujar aquí una persona. Bien, vamos a dibujarla. Más o menos así. El tamaño va a estar acá. Mira, esta es una persona. Bueno, soy muy malo dibujando, pero en fin. Este eres tú. Este es Mario. Entonces, tú aquí tienes como unas pequeñas opciones, ¿no? Por ejemplo, tienes el más, el menos, el por y la división. Tienes estos valores que puedes ingresar. Una aplicación que tengas, cualquier aplicación, bien, entonces tú puedes ingresar ya sea el más, el menos, el por y la división. En sí, todas estas son símbolos de operaciones aritméticas para poder realizar operaciones aritméticas. Entonces, todo esto va a estar en torno a una sola variable que es símbolo. Tú le vas a pedir, digamos, la aplicación le va a pedir al usuario, oye, ¿sabes qué? Quiero que me ingreses un símbolo para poder realizar alguna operación aritmética. Y tú simplemente vas a poder colocarle más, menos, asterisco o división, pero cada uno de estos valores, bien, tú bien sabes que solamente va a estar o va a girar en torno a una sola variable. Bien, todo esto le va a pertenecer a una sola variable, que puede ser, por ejemplo, la variable operador. Pero todo esto a una variable. Y en estos casos, así que tienes que analizar el caso de esa manera. Bien, en estos casos tú vas a poder utilizar lo que es esto de acá, esta estructura. Es una estructura múltiple. Pero como te digo, no hay una regla que te diga, oye, ¿sabes qué? Acá, en este problema tienes que usar tal, tal, tal. Tú puedes hacerlo de la manera que tú quieras. Bien, pero por ejemplo, esto te puede facilitar, a diferencia que puedas colocar un sí, es igual a asterisco, tal, 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 sí, ¿no? Pero con un según, lo haces de esta manera muy sencillo. Ahora, si tú colocas el valor, por ejemplo, 2, vas a escribir lo que es el día martes. Bien, martes. Si le colocas el valor 3, vas a escribir miércoles, bien, miércoles. Si le colocas el día 4, vas a escribir lo que es un jueves, bien, jueves. Si le colocas el día 5, vas a escribir lo que es el día viernes, viernes. Si le colocas un 6, vas a escribir lo que es el día sábado, sábado. Si le colocas un 7, vas a escribir lo que es el día domingo, bien. Uy, se fue, domingo, listo. Bien, tienes estos valores del 1 al 7. Ahora, ¿qué pasaría si tú quieres probar a la aplicación? Quiere decir, a ver, le coloco un 9. ¿Qué pasa si le colocas un 9 y no del 1 al 7? Mira, vamos a probar esto. Vamos a darle clic acá para que lo podamos ejecutar. Y mira, me pide, oye, ¿sabes qué? Ingresa un número del 1 al 7. Ya, 6. Perfecto. Me imprime sábado. Está bien. Y se está cumpliendo con esta estructura condicional múltiple. Pero ¿qué pasaría si yo le coloco un 8? En este caso no me imprime nada. Bien, ¿cómo le podemos agregar tipo un validador? Vamos a agregarle lo que es de otro modo. De otro modo, simplemente, bueno, aquí al costado, escribir error. Vamos a darle un clic acá y le vamos a poner, por ejemplo, el 15 y me dice error. Bien, básicamente lo que estamos haciendo es decirle con esta otra opción. Si no se cumple con ninguna de estas condiciones, o sea, si el usuario no coloca valores del 1 al 7, imprimir error. Hay algo muy importante que te quiero aclarar. El valor que va a tomar, o sea, el valor que tú le vas a ingresar a esa variable y que va a tomar la variable es lo que está en la parte izquierda. Estos son los valores, ¿bien? Lo que está acá simplemente es lo que se va a hacer si es que estos valores se cumplen. O sea, por ejemplo, si es que el usuario coloca el día 6, tú vas a hacer esto, ¿bien? No creas que el valor es sábado. El valor no es sábado. Este es el valor, el número. ¿Bien? Listo. Esto era lo que te quería mostrar. Es un ejemplo bastante sencillo. ¿Y cómo podemos ver el diagrama de flujo de todo esto? Simplemente vamos a seleccionar esto y le damos clic, diagrama de flujo. Y acá está mi diagrama de flujo, vamos a verlo, mira. Aquí podemos ver lo siguiente. Podemos ver algo muy interesante. Podemos ver, por ejemplo, lo que es el nombre del algoritmo, ¿no? Algoritmo ejercicio 6. Aquí estás definiendo las variables y te acuerdas que te mencioné que para definir variables va a estar haciendo un rectángulo.
Luego en un tipo paralelogramo es para poder mostrar mensajes, o sea, escribir y para leer datos. Listo. Y para hacer operaciones también era este. Listo. Acá tú estás definiendo tipo, primero es, pareció una casita, ¿verdad? Es una casita. Y acá tienes lo que es la opción, el más es una opción, ¿bien? Así que el más es la opción, por ejemplo, uno. Esta es la opción uno, la opción 2, 3, 4, 5. Son los valores que puede tomar esta variable día. Mira, si te das cuenta aquí tú ves día. Día es la variable. Y estos de acá son los valores que puede tomar la variable. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí tienes de otro modo, en este caso que no cumpla con ninguno de los valores anteriores. Si tú le colocas uno, te va a imprimir lo siguiente, lunes. Tú puedes ver acá una flechita, ¿no? Supongamos que día toma el valor de uno y aquí va una flechita e imprimes lunes. Para poder imprimir lunes, bueno, para poder imprimir cualquier cosa, recuerda que así, iba así como un paralelogramo. Entonces aquí tú le colocas lunes. Y luego de esto, tienes otra flechita que lo que hace es fin algoritmo. Listo. Igualmente, si 2 o mira, en este caso que no le coloques ningún valor del 1 al 7, de otro modo, te va a tomar por defecto el valor de error y este se irá directamente a fin algoritmo. Bien, y este es el diagrama de flujo, tú puedes practicarlo a mano, pero igual acá te estamos mostrando cómo se puede mostrar o cómo podemos ver el diagrama de un algoritmo que ya tenemos. Listo, esto tú lo puedes escribir a mano, ir practicando, pero aquí tenemos esta herramienta PSIN que nos facilita todo. Bueno, no vamos a abordar esto y bien, listo. Continuemos con los ejercicios de verdad. Es momento de comenzar con los ejercicios. Nos dice, crear un programa que convierta un número del mes, o sea, tú le vas a pedir, oye, ¿sabes qué? Dame un número, del 1 al 12. Entonces, tú de ese valor vas a poder verificar y vas a devolverle, bien, un día. Bien, por ejemplo, si le das el 1, te va a retornar enero. Si le das el 10, mejor el 12, le das diciembre. Bien, y así, si le das el 2, te va a retornar febrero y de esa manera. Bien, tú puedes resolver este ejercicio, pero en caso de que no puedas hay que llevar todo este problema al código. Bien, el ejercicio que nos mostraban hace un momento era bastante sencillo, así que vamos a hacerlo nuevamente. Voy a copiar esta estructura de acá, sí. Voy a crear un nuevo archivo, por acá, nuevo, y voy a pegar lo que tengo. Se movió esto, a ver. Bien, entonces vamos a hacerlo todo desde cero. Yo lo voy a llamar proceso ejercicio 7. Bien, ejercicio 7. Fin proceso. Listo, nos pedían básicamente lo que es el mes, ¿no? Nos pedían, por ejemplo, el mes, si era enero, febrero, marzo, abril. Entonces lo que tendríamos que hacer es definir lo que es el mes como entero. Como entero, seguidamente tendríamos que escribir, ingrese el número del mes. Vamos a colocarle ingrese el número del mes. O sea, tiene que estar entre el 1 y el 12. El número del mes y leemos lo que es el mes. Listo. El mes va a tomar un valor del 1 al 12. Y lo más ideal sería colocar un según. Según el mes, hacer lo siguiente. Primero el valor 1, vamos a escribir lo que es escribir ¿sí? Enero, el valor de enero. Listo, aquí vamos a escribir enero. Para optimizar un poco bueno, para automatizar esto, mejor dicho, vamos a copiar esto y lo vamos a pegar así varias veces. 3, 3, bueno, 3, 4, 5, 6. Listo, y volvemos a copiar todo esto unas 6 veces más. Bien, aquí vamos a colocar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ya que el valor puede tomar 12 valores. El primer valor podría ser enero, el segundo sería febrero, el tercero sería enero, febrero, marzo, el cuarto mes pues sería abril, enero, febrero, marzo, abril, mayo sería el quinto mes, mayo, el sexto mes sería junio, el séptimo mes sería julio, enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto sería el octavo mes, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, el noveno mes, septiembre, octubre, noviembre y el último mes sería diciembre. Bien, tenemos estos 12 meses y en este caso, de otro modo, en caso de que el usuario no coloque ningún valor del 1 al 12, de otro modo lo que vamos a hacer simplemente es escribir, ingrese un valor entre 1 y 12. Ya está.
Simplemente esto y vamos a ejecutar la aplicación. Podemos aquí colocar un 15 y bueno, es lo mismo, ¿verdad? Un 15 y me sale ingrese un valor entre el 1 y el 12. Ejecutamos la aplicación y aquí, por ejemplo, podemos ingresar un 4. Enero, febrero, marzo, abril. Bien. Bueno, este ejercicio la verdad que está bastante sencillo, así que lo que haremos simplemente es guardarlo, control, doble sí, y lo vamos a guardar como ejercicio 7. Y listo. Vamos al siguiente ejercicio. Nos dice, crear un pseudocódigo para una calculadora básica, que tome dos números, ¿bien? Un operador, bueno, básicamente vas a tomar dos números y va a pasar por lo siguiente. Y un operador, o sea, más, menos, el de X y el de división. Entonces tú vas a tomar operadores y dos valores. Entonces, realice la operación correspondiente y muestre el resultado. Si se selecciona la división, verificar que el divisor no sea cero. Además, mostrar una advertencia si se ingresa un valor diferente a los operadores mencionados. Bien, este ejercicio también se ve muy interesante y hay que llevarlo al código. Para poder resolver ahora este ejercicio, que es una calculadora muy básica, lo que haremos es crear aquí un nuevo archivo. Y bueno, si tenemos el ejercicio 7, este va a ser el ejercicio número 8, ¿no? Proceso, ejercicio 8 y fin proceso. Bien, listo. Entonces, primero para poder realizar esta calculadora, como ya lo hemos visto hace un momento, es definir dos valores. Yo voy a colocar definir valor 1, valor 2 como real, como real. Porque estos valores pueden ser decimales, ¿verdad? Entonces por ello le coloco como real y no como entero directamente. Luego el símbolo, definir símbolo como carácter. Y es algo de lo que comentamos hace un momento, lo que es el símbolo. Y por acá tengo el mismo ejemplo de símbolo, que todos los símbolos van a estar en torno a una variable. Todos estos símbolos simplemente le van a pertenecer a una variable y la variable puede tomar diferentes casos, como lo que vimos acá. Entonces vamos a irnos nuevamente acá a pcint. Acá está, bien. Y lo que haremos es pedirle los números, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Quiero que me digites los números. Escribir. Ingrese, ingrese los valores. Bien, ingrese los valores. Voy a leer lo que es valor 1, valor 2. Voy a leer los dos valores a la vez. Y listo. Luego de eso tengo que colocarle escribir, ingrese el símbolo. Vamos a colocarle acá, ingrese, ingrese el símbolo. Símbolo. Y bueno, aquí vamos a colocarle paréntesis, ¿no? Para indicarle más o menos al usuario que puede ser un más, un menos, una multiplicación o simplemente una división. Bien, simplemente una división. Puede ser cualquiera de estos cuatro símbolos. Listo. Y debajo de esto le vamos a leer lo que es el símbolo. Leer símbolo. Bien. Hay que pensar algo, mira. Todo esto, bien, está aquí. Gira en torno a esta variable. Cualquiera de estos cuatro valores. Entonces, tenemos que colocarle lo siguiente. Según símbolo, bien, según símbolo, hacer lo siguiente. Mira, en el caso de que, por ejemplo, en el caso de que el símbolo sea lo que es más, bien, aquí está el tipo, ¿no? Caso, símbolo más, vas a hacer lo que está acá al costado. Ahora, hay algo que no te expliqué. Tú le puedes colocar caso o simplemente lo puedes omitir. Es algo opcional. Caso, le colocas el valor. Es lo mismo que el sí, es lo mismo que el segundo, es lo mismo. Solamente que aquí le estás colocando caso, pero obviamente no lo puedes colocar. Y puedes seguir aquí el valor de esta variable y aquí la operación que vas a hacer, ¿no? Operación. Pero también, para guiarte un poco mejor, aquí le puedes colocar caso al inicio. Pero esto es opcional, la verdad. Bien, en ese caso, nuevamente, en caso de que el valor de esta variable símbolo que ingrese el usuario sea el más, tú vas a hacer lo siguiente. Vas a colocarle escribir, bien, n1, 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 más, n2, bien, es igual, vamos a colocarle acá, es igual a lo que es n1 más n2. Bien, en este caso, tú le colocas lo que es el símbolo más, lo que va a hacer es esta operación, es una suma, va a escribir lo que es esta suma, en caso de que el valor de esta variable símbolo sea el más. ¿Y qué pasaría en el caso de que sea el menos? ¿Qué pasaría en el caso de que sea, por ejemplo, lo que es la x de multiplicación? ¿No?
¿Qué pasaría en el caso de que sea esta de acá de división? ¿No? A ver, ¿qué pasó por acá? Bueno, ¿qué pasaría en el caso de que sea esta de acá de división? Puede tomar múltiples valores, la verdad. Puede tomar lo que es división, multiplicación, resta, suma. Bien, aquí todo esto es lo que puede tomar. Y bueno, de otro modo, ¿no? De otro modo, simplemente le vamos a colocar escribir, escribir. Bueno, es escribir, así, escribir, ingrese símbolo correcto. Listo. Nada más. Entonces, la siguiente operación sería la de resta. Vamos a hacer lo mismo, pero escribir ahora una resta. Vamos a escribir lo que es n1 menos n2. Y en caso de la multiplicación, n1 por n2. Y la división escribir n1, bien, entre n2. Aquí vamos a colocarle un más, aquí vamos a colocarle un menos, aquí una multiplicación y aquí una división. Pero hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta en lo que es una división. Tú sabes que en una división, el segundo valor, el denominador, no puede ser cero. Tú no le puedes colocar 3 y 0, porque esto te va a dar un error. Entonces aquí vamos a tener que agregarle una condición. Tú puedes aquí agregarle, bien, a una estructura condicional múltiple, le puedes agregar una estructura condicional simple. Bien, esto sí se puede. O también le puedes colocar otra estructura condicional múltiple, otra estructura condicional simple. No hay un orden. Tú puedes tener la cantidad de estructuras condicionales dentro de otra estructura. Y aquí en caso vamos a colocar lo siguiente. Si n2 es diferente de 0, bien, en caso de que sea diferente de 0, entonces tú vas a poder escribir esta división satisfactoriamente. Bien, vamos a escribir n1 sobre n2 es esta división. Pero ¿qué pasaría si no se cumple? Bueno, simplemente debajo de esto le escribimos. Si no, escribir, bien, no se puede dividir entre 0. Y listo, este sería el ejercicio. Bien, acá está el código para que lo puedas ver. Igualmente recuerda que te lo voy a dejar aquí en mi cuenta de GitHub. Vamos a darle un clic para probarlo y me pide uno que otro valor. Por ejemplo, me pide el valor de... Me dice ingrese los valores. Yo lo voy a ingresar el 3 y el 2. Ingresa el símbolo, la suma. Y aquí me dice 0 más 0 es igual a 0. Ah, mira, es que hay algo muy importante. Esto no es N1, es valor 1. A ver, dame un minuto. Esto es valor 1. O mejor dicho, vamos a cambiarlo ya. N1, N2. N1, N2. Y aquí lo vamos a cambiar los valores. N1, N2. Bien, aquí tuvo un pequeño error, pero bien. Ya lo corregimos. A ver, dame un minuto por acá. Ver la consola y ahora sí. Bueno, déjame ejecutar nuevamente. Esto ya subsanamos, ya. Déjame subsanar este error y listo. Ingrese los dos valores, 2 y el 3. Ahora me pide ingrese el símbolo. Me da acá algunas opciones, más, menos, la X y la división. Yo le voy a colocar más. Y me dice que 2 más 3 es igual a 5. Le voy a dar nuevamente clic acá para ejecutar. Pero déjame ver si hay una opción por acá para correr una nueva. Y le damos clic acá. Vamos a ingresarle dos valores. Los valores de 4 y 2. Y le voy a decir que sea una división. Bueno, una multiplicación, mejor dicho. Una multiplicación. 4 por 2 es igual a 8. Está correcto. Otros valores, por ejemplo, le voy a comentar por acá lo que es el 3 y ahora lo que es el 0, ¿no? La división y me dice no se puede dividir entre 0. Está correcto. Vamos a ejecutar nuevamente y vamos a colocar, por ejemplo, el 6 y el 3 y vamos a colocarle lo que es la división. 6 entre 3 es igual a 2. Bien, entonces esta sería la aplicación calculadora. Está bastante sencilla. Yo sé que tú también lo hubieses podido realizar por tu cuenta, pero vamos a cerrar esto. Vamos a darle que sí. Y aquí debajo de ejercicio 7 le vamos a colocar ejercicio 8. Y ven, le damos aquí en guardar. Veamos el último ejercicio de este tema. Crear un algoritmo en pseudocódigo para calcular el costo mensual del seguro de un auto según la edad. Bien. Y el sexo del cliente. Para varones menores de 25 años el costo es de 1000 soles. Bien, para varones de 25 años o más es de 700 soles. Para mujeres de 21 años o menos es de 500 soles. Y para mujeres mayores de 21 años es de 300 soles. El algoritmo debe mostrar el costo mensual del seguro en pantalla. Básicamente, vas a pedir la edad de la persona y vamos a agregar aquí las estructuras
tanto múltiples como anidadas. Así que llevemos todo este ejercicio al código. Para poder culminar ya todo este tema de las estructuras, vamos a realizar este último ejercicio que vimos hace un momento. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear por acá un nuevo archivo. Y la verdad que este va a ser no complejo, pero sí vamos a integrar todo, ¿no? Vamos a integrar lo que son estructuras múltiples y estructuras condicionales simples. También tú le puedes integrar anidadas. Bien, entonces para ello vamos a colocar un ejercicio proceso ejercicio 9. Bien, tienes 9 ejercicios sobre este tema. Vamos a guardarlo ya como ejercicio 9. Tienes 9 ejercicios sobre lo que son el tema de las estructuras condicionales. Ejercicio 9. Y ojo que también lo puedes repasar con lo que son el tema de los operadores lógicos. Y la verdad que no sé cuántos ejercicios de operadores lógicos tenemos, pero también lo puedes repasar. Bueno, vamos a darle archivo, abrir y mira, vamos a ver por acá cuántos ejercicios de operadores lógicos. Como tenemos 3, entonces tendrías un total de 12 problemas sobre lo que son las operaciones lógicas, los condicionales, son 12 problemas que puedas practicar. Cualquier duda igual puedes dejarla aquí en la casilla de comentarios. Vamos a definir lo que es el género como carácter, porque era lo que nos pedía el ejercicio. Definir la edad como entero, y vamos a definir el precio como real. ¿Por qué definimos esto? Porque vamos a leer acá nuevamente el problema. Mira, vas por acá. A ver, dame un toque, un segundo. Bien. Crea un algoritmo, un pseudocódigo para calcular el costo mensual de seguro de un auto. Entonces, se requiere la edad y el sexo, o sea, la edad y el género del cliente. ¿Ven? Esos son dos atributos, la edad y el género. Luego tienes que un precio, ¿verdad? Entonces, para calcular ese precio tenemos que crear una variable precio. Listo, así que estos son los que nos piden. Calcular el costo mensual del seguro de un auto según la edad y el sexo del cliente. Para varones menores de 25, el costo será de 1.000 soles. Entonces, esta variable la puedes llamar precio o costo. Y aquí tenemos todas las condiciones. Mira, si es que tiene menos de 25 va a ser 1.000 soles. Si tiene 25 a más va a ser 700. Y para las mujeres sería otro caso. Bien, entonces, tú aquí puedes analizar lo siguiente. Primero, hay dos categorías, tanto de mujeres como de varones. Entonces, tú vas a podemos crear lo que es una estructura condicional múltiples para que en caso de una variable, mira, ponte a pensar, para una sola variable, lo que es el género puede ser, por ejemplo, masculino o femenino, o sea, hombre y mujer, varón, varón, mujer. Y solamente tomas dos variables. Tú puedes ahí utilizar lo que es una estructura condicional múltiple. Bien. Y dentro de cada caso de la estructura condicional múltiple, tú vas a tener una condición para lo que es la edad, y aparte vas a tener que asignarle el precio. Entonces, como la edad, lo más conveniente es utilizar un sí, porque aquí me dice, para varones menores de 25, el costo va a ser tanto, para varones de 25 años a más, 700, y para varones de 21, para las mujeres, de 21 años o menos. Entonces, los dos primeros casos de 25 años le pertenecen a los varones. Por lo tanto, lo ideal sería que estos dos casos estén dentro del caso de varones. Y estos de acá de 21 estén dentro de lo que es el caso de mujeres. Para ello vamos a resolverlo acá en el código nuevamente. Y lo primero sería escribir lo siguiente. Escribir, ingrese el género varón o mujer. Bien, leer género. Seguidamente vamos a colocarle aquí un escribir, ingrese la edad, obviamente la edad de la persona, ¿no? Ingrese la edad. Listo, la edad. Y aquí vamos a leer lo que es la edad. Listo. Entonces tú tienes aquí ya los valores, género y edad. Lo que tendríamos que hacer es agregarle por aquí una estructura condicional múltiple, ¿no? Entonces vamos a colocarle según el género, hacer lo siguiente. Si es que es varón, bien, si es que es varón, listo. Si es que es mujer. Entonces puede ser varón, mujer o de otro modo, bien, colocamos simplemente escribir error. En el caso de que no sea varón o mujer. O tú le puedes colocar alguna otra condición, bien. Listo. Tenemos los dos casos principales. Varón o mujer. A ver, aquí me dice estructura no válida. Bien. Género como carácter. Listo. Bien, entonces vamos a colocarle aquí.
Vamos a colocarle esto. Bien, listo. En caso de que sea varón, vamos a indicarle, si la edad es menor a 25, entonces el precio, bien, si la edad es menor a 25, entonces el precio que va a tomar, o sea, el costo, es de 1000 soles. Si no, si no, el precio, o sea, el valor que va a tomar es de 700 soles. Listo. Esto sería para el caso de que sea varón. Pero en el caso de que sea mujer, le ponemos mujer, le colocamos si la edad nos decía que si es mayor o igual a 21, entonces, entonces lo que se hará es asignarle al precio, bien, el valor de 500. Si no, simplemente acá si no, le vamos a asignar al precio lo que es el valor de 300. Bien. Esto es básicamente el problema, porque esto nos dice, ¿no? En el caso para las mujeres, si la edad es mayor o igual a 21, el costo sería de 500. Y en caso de que no, o sea, nos dice acá lo siguiente. Y para mujeres mayores de 21 años es de 300 soles. Y es lo que le estamos indicando acá. O sea, si no se cumple esto, entonces simplemente le asignarás 300 soles al costo. Y de otro modo, simplemente escribir error. Y al final de todo el programa vamos a escribir el pago es, y aquí le ponemos tipo una S de soles y le colocamos coma precio, ¿no? El pago está. Listo, vamos a probar esta aplicación para ver qué tal está. Le damos un clic acá y nos dice lo siguiente. Ingresa el género, yo le voy a colocar varón, la edad, 18 mi edad, y me dice el pago es 1000. Por lo tanto, si tú eres menor a 18, bueno, si la edad es menor a 18, vas a tener que pagar 1000 soles. Bueno, es menor a 25, vas a pagar 1000 soles. Me pide nuevamente el género, bueno, y lo voy a colocar varón nuevamente y le voy a colocar 26. El pago es de 700, porque en caso de que tú no tengas menos de 25 años y tu edad sea mayor o igual a 25, bueno, vamos a ver acá el caso. ¿Dónde está? Listo. En este caso, el precio sea mayor a 25 o más, es de 700 soles. Bien. Y en el caso de acá, la edad es 26. Listo. Vamos a probar con otro caso, por ejemplo, este de acá para las mujeres, ¿no? Vamos a poner, ingrese el género, varón o mujer, vamos a colocarle mujer, y aquí nos pide la edad. Yo le voy a colocar la edad de 27. El pago es de 500. Y esto se cumple, porque la edad es mayor o igual que 21. Listo. Y bueno, todo esto sería el tema de ejercicios para lo que son las estructuras condicionales. Pasemos al siguiente tema. Antes me gustaría mostrarte un poco lo que es la estructura del diagrama de flujo. Déjame seleccionar esto, diagrama de flujo acá y listo. Mira, este diagrama de flujo sí está bastante interesante. Y ojo, puedes ver lo siguiente. Primero estás definiendo el nombre del algoritmo, bien. Estás definiendo acá lo que son las variables. Aquí estás imprimiendo algún mensaje, aquí lo estás leyendo. Y bueno, luego todo va en torno al género, ¿no? El género. En caso el género va a tomar los valores de varón y mujer y bueno, de otro modo. El varón va a tener aquí su estructura condicional eh, anidada. Bueno, esta sería una simple, una estructura condicional anidada, bueno, simple, porque dentro de acá no tiene otras cosas, así que le voy a decir que es una estructura condicional normal. Y dentro de esa estructura condicional vas a poder tener el caso tanto de falso como verdadero. Bien, es una estructura condicional doble, falso y verdadero, y aquí también va a poder tener tanto el caso de que es falso y verdadero. Y bueno, luego en cada condición, por ejemplo, aquí en falso le puedes agregar otras condiciones, ¿no? Le puedes dar aquí y le puedes agregar lo que es otra que sea falso y verdadero. Bien, así que este es un poco lo que es el diagrama de flujo, te lo quería enseñar, esta parte de acá. Y bien, ahora sí continuemos con el tema de los ejercicios. Comencemos con uno de los temas más importantes en este curso, estructuras repetitivas. Pero bien, ¿qué son? Bueno, también llamadas ciclos o bucles, lo vas a ver así, son estructuras repetitivas. Básicamente son instrucciones, una instrucción que te va a permitir ejecutar un conjunto de operaciones u órdenes varias veces. Bien, básicamente te va a permitir ejecutar algo varias veces. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínate tu ciclo universitario. Supongamos que tu ciclo dura 6 meses. Bien,
Y tienes un curso, entre todos los que tengas, que se llama Cálculo aplicado a la física. Tus clases son los lunes, miércoles y viernes. Tú lo que haces para ir a tus clases es levantarte, te vas a tu clase y lo que haces en tu clase es prestar atención, apuntar y al final con tus compañeros de clase o bueno, con tu grupo resuelven los ejercicios que les deja el profesor. Eso haces el lunes, miércoles, viernes y eso lo vas a hacer por 4 semanas. Imagínate, lo harías 24 veces. Bien. Entonces, si lo haces 3 veces a la semana, bien, multiplícalo por 4, al mes serían 12 y en 6 meses, bueno, serían 72. Y esto es un número especificado de veces que tú lo vas a hacer, obviamente. Entonces, todo esto sería como una estructura repetitiva, algo que se va a repetir varias veces. Son órdenes que se van a repetir varias veces. Las órdenes de prestar atención, lo de apuntar, la de resolver ejercicios, presentárselo al profesor. Todo esto es una serie de órdenes que se va a ejecutar varias veces. Y por lo tanto, todo esto sería una estructura repetitiva. Y lo que vamos a hacer en programación es crear estructuras repetitivas. Bien, vamos a implementar ejemplos como los que te acabo de comentar en código. Para ello, veamos la estructura repetitiva para. Existen varios tipos en programación, en PCInt, pero una de ellas es para. La instrucción para es una estructura de control en programación que permite repetir un bloque de código un número especificado de veces. Bien, y aquí vemos la estructura. Para, contador, inicio, hasta, fin, con paso, valor, hacer. Esto puede ser un poco complejo, pero bien. Mira, primero, tienes aquí la instrucción para. Para es una estructura repetitiva y tú le pones para contador. Mira, quiero que tengas algo en cuenta. Supongamos que tú quieres imprimir un número 10 veces, o sea, del 0 al 10. Entonces tú primero tienes que colocar aquí los 10 valores. Tienes aquí los 10 valores. Y lo primero que tú necesitas es como un contador. Un contador es un valor que te va a acumular algo, ¿verdad? Y entonces tú aquí, supongamos que el contador vale 0. 0, ¿verdad? Y aquí le pasas para el contador y le vas a colocar inicio hasta fin con paso valor. ¿Esto qué quiere decir? Primero, así como tienes un contador, tienes un valor de inicio. El valor de inicio va a ser 0. Y ese 0 va a tener un fin, o sea, desde dónde hasta cuándo, o mejor dicho, el inicio y el fin de esta estructura repetitiva. Bien, así como el ciclo universitario tiene un inicio, inicia en la semana 1 y termina en la semana 18. Ya, el ejemplo. Entonces, el inicio va a ser el primer valor y el fin va a ser el último valor hasta cuál va a recorrer. Ahora, ¿quién va a recorrer desde el 1 hasta el 18? Todo este intervalo es el valor del contador. Bien, por ello te digo que el contador es como un acumulador. Bueno, este también se le llama, mejor dicho, iterador. Bien, pero acá se muestra como contador y este te va a ir almacenando valores. Pero no te preocupes, con la práctica vamos a implementar todo esto. Bien, y luego aquí le pasas con paso, o sea, con paso valor. ¿Cuál es el valor que va a iniciar para ejecutarse esa operación desde el 1 hasta el 18? Bien, si no me has entendido esta parte, por favor, no te compliques, porque vamos a ver múltiples ejercicios sobre esto. Bien, lo que quiero que sepas es qué es una estructura repetitiva y que uno de ellos es el tipo para, que te va a permitir ejecutar un código varias veces. De igual manera acá, te va a permitir ejecutar un conjunto de órdenes varias veces. Entonces, lo que haremos a partir de todo esto es realizar ejercicios. El primer ejercicio, vamos a realizar una suma sucesiva de valores. El segundo va a ser construir un programa que me imprima los números pares entre el 1 y el 10. El tercer ejercicio va a ser construir un pseudocódigo que al ingresar un valor calcule su factorial. Vamos a ver también qué es un factorial. Y el cuarto va a ser un ejercicio un poco más complicado. Bien, pero aquí lo puedes ver por pantalla. Estos 4 ejercicios son los que vamos a realizar a continuación para comprender un poco cómo funciona esta estructura repetitiva para poder resolver nuestra serie de problemas. Lo que haremos es lo siguiente. Mira, vamos a crear por acá un archivo nuevo y vamos a crear, por ejemplo, por acá un proceso ejercicio 1, fin proceso. Bien, primero quiero que entiendas las estructuras condicionales. Ya te expliqué, pero sabes que te va a permitir ejecutar una orden varias veces.
Y para ello vamos a ver un ejemplo muy sencillo de imprimir los números del 1 al 5 o del 1 al 10. Bien, si yo te digo que ahora mismo me imprima los números del 1 al 10, tú vas a hacer esto, ¿no? Escribir 1, ¿no? Y ahora si serías un poco más inteligente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero yo te digo, no. Quiero que lo escribas en cada línea, o sea, de manera separada. No todo junto, sino todo, digamos que cuando tú imprimas, no se muestra así, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le das un clic acá. Y bueno, está así. Pero yo no quiero que lo imprimas así. Yo quiero que lo imprimas cada número en una línea. Entonces tú lo que harás es esto. No, ya bueno, entonces yo voy a solucionar lo que me está diciendo. Bueno, voy a hacer así, ¿no? Escribir 1, 2, 3, ¿no? 3, acá está el valor de 3, el valor de 4, el valor de 5. 5, el valor de 6, el valor de 7, y así sucesivamente, ¿no? Vamos a terminar el valor de 7, 8, 9, 10. Entonces aquí este 6, este 7, 8, 9, 10. Le das clic acá y bien, mira, estás imprimiendo los números del 1 al 10 como te solicitó un ejercicio. Pero ¿qué pasaría si yo te digo ahora los números del 1 al 1000? ¿Qué harías? Te pondrías a escribir las 1000 líneas, línea por línea por línea. ¿Y qué pasaría si te digo 2000 números o 3000 números? Son muchísimos valores y tú vas a tener que ejecutar una instrucción, en este caso la que es escribir, muchísimas veces. Y bueno, cuando te pasa este tipo de problemas, cuando tú quieres ejecutar una orden muchas veces, pero tú sabes que te va a demandar muchísimo tiempo, es donde entran las estructuras repetitivas. Y es lo mismo que hemos visto hace un momento. Son las estructuras repetitivas. Esto entran en este caso. Ya lo hemos visto detalladamente el concepto y existen varias, la verdad existe la que es para, mientras, hasta que, pero simplemente vamos a ver de cada estructura el ejercicio y cuándo utilizarla. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos por acá lo que es el para y ya te expliqué más o menos cuándo lo tienes que utilizar. El para, bien, ¿dónde está? Por acá te expliqué más o menos cómo funciona. ¿Listo? Y por acá vamos a ver unos ejercicios. Primero vamos a realizar unas sumas sucesivas, que es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Listo? Entonces lo que haremos es lo siguiente. Vamos a poner por acá un ejercicio de sumas sucesivas. Nos dice, vamos a sumar estos 10 números a la vez. O sea, si yo te digo que sumes estos 10 números, ¿cómo lo harías? Tú tendrías que pedirle al usuario 10 números y sumarlos al final. Bien. Tendrías que guardar suma igual a n1 más n2, ¿no? Más n3, más n4, más n5. ¿Y qué pasaría si yo te digo, ¿sabes qué? Quiero que me hagas la suma de 100 números. Ahí vas a cambiar la cosa, se va a poner mucho más difícil todo. Entonces vamos a resolver este ejercicio de sumar 10 números utilizando bucles. ¿Cómo lo podríamos hacer? Para ello tendríamos que solicitar al usuario que nos ingrese los 10 números. Y la verdad que esto es bastante sencillo. Vamos a colocar un proceso ejercicio 1 y vamos a definir una variable llamada suma como entero. Bien, como entero. Listo. Y acá en suma, mira, tú vas a guardar lo que es la suma del 1 al 10. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10. Listo. Esto está bien, mira. Esto está bien. No está mal lo que estás haciendo. Puedes hacerlo de esta forma. Claro, si no te toma mucho tiempo. Si es que tienes mucho tiempo, entonces aquí me dice la suma es 55. Está bien, yo no digo que esté mal. Pero el problema es cuando yo te digo que me hagas la suma ya no de 10, sino de 100 números, o mejor dicho, de 1000 números. Tendrías que escribir los números del 1 al 1000. Y aquí vienen los problemas, y aquí es donde tú tienes que implementar lo que son las estructuras repetitivas. Entonces, para ello vamos a revolucionar esto, vamos a cambiar el panorama y haremos lo siguiente. Definir una suma como entero. Inicializamos el valor de la suma en cero, y le colocamos lo que es la estructura para. O mejor dicho, cuando tú conoces la cierta cantidad de veces que vas a ejecutar una operación, ahí tú tienes que utilizar la estructura para, mejor dicho. Bien. Cuando sabes la cantidad de veces que quieres que se ejecute una instrucción, en este caso tú lo que sabes es que, por ejemplo, quieres sumar 10 números, entonces tú vas a tener que sumar el primero con el que sigue, con el que sigue, con el que sigue. Entonces, más o menos te das una idea, ya voy a tener que hacerlo unas 5 veces, 10 veces, si quiero sumar 10 números.
Bien, entonces ahí hay un número limitado, un número que tú sabes que hay una cierta cantidad delimitada que se va a ejecutar las instrucciones. Por lo tanto, en esos ejemplos es lo que se recomienda utilizar la estructura para. Y lo que vamos a ver es una suma de 10 números. Bien, pero antes de una suma de 10 números haremos lo siguiente. Inicializamos la suma y primero vamos a colocar para. Siempre defines para y vas a colocarle lo que es i. Bien, para i. Aquí vas a colocarle y sería como un iterador o sería como un valor inicial. Bien, y le vas a asignar el valor, el primer valor inicial que quieres que tome toda esta estructura repetitiva. Yo le voy a colocar que quiero que tome el valor de 1 hasta 10 hacer lo siguiente. Bien. ¿Por qué 1? Porque 1 es el primer valor que va a tomar. Bien, el primer valor que va a tomar esta estructura. Tú quieres sumar 10 números. El problema me dice sumar 10 números. Por lo tanto, ¿cuál es el primer valor que va a tomar toda esta secuencia? Es el 1, es el 1. ¿Y cuál es el último valor? El 10. Entonces tú le vas a colocar, yo voy a recorrer del 1 hasta el 10. ¿Y qué voy a hacer dentro de esto? Bueno, es sumar los números del 1 al 10. Entonces, para ello vamos a guardar lo que es suma más i. Listo. Fuera de esto, bueno, aquí tiene que ser de esta manera. Fuera de este para, le vamos a escribir la suma de los 10 primeros números es, suma. Listo. Ahora te voy a explicar más a detalle esta estructura repetitiva. Y ya te expliqué más o menos dónde vienen los problemas. Bien, vamos a ejecutar y aquí tú puedes ver que la suma de los 10 primeros números es 55. Ahora yo le coloco 100 y le coloco los 100 primeros números. Le damos un clic y me dice 5000, bueno, 5050. Cambia, ¿verdad? Bien, cambia. Pero vamos a colocarle 10 para el ejemplo, para no hacerlo tan difícil. Bien. Primero, tú sabes, aquí tienes un número limitado de ejecuciones, o tú sabes cuántas veces se va a ejecutar toda esta instrucción de acá adentro. Entonces, por ello utilizamos un para. Pero no hay digamos, no hay una estructura que tú puedas decir, ¿no? Tú vas a poder utilizar en un ejercicio cualquier estructura, de las tres que vamos a ver. Bien, pero simplemente te estoy mostrando igual cada una de ellas. Primero, en programación hay algo que se le llama como iterador, como un valor inicial. Siempre en la estructura para tú vas a tener que definir un valor inicial. Bien, este valor inicial, listo, es el valor base, es el primer valor. Y este de acá es el valor final. Bien, tú sabes bien que vas a recorrer 10 valores, o mejor dicho, en una estructura repetitiva es algo que se va a ejecutar de forma sucesiva. Bien, siempre. Cuando se va a ejecutar algo de forma sucesiva, siempre utilizas una estructura repetitiva. Y por lo tanto son 10 valores, hasta pueden ser 100. Por lo tanto, tú tienes que indicarle a esta i, el primer valor que va a tomar es el de 1. Bien, el de 1. Entonces, esto sería algo más o menos como esto. 1. Luego vas a recorrer hasta el 10. Bien, hasta el 10, que es lo que le estás indicando. Pero esto no significa que te vas a pasar del 1 al 10 directamente, no. Dentro de este para, lo que tú vas a hacer, o lo que el para hace por defecto, es lo siguiente. Primero toma el valor de 1. Bien, entonces en suma, lo que es 0 va a guardar lo que es 0 más 1. Y entonces el valor de suma ya no sería 0, sino sería 1. El valor de suma es 1. Y ahora que está en 1, ¿qué hace? ¿Qué hace cuando está en 1? Tú te preguntarás, ¿pasa directamente al 10? No, pasa al valor que le sigue, que es el 2. Entonces, el 2 hasta el 10. Hasta el 10. Y bueno, ahora, sabes que suma ya no vale 0, sino suma vale 1. Entonces te va a guardar 1 igual a 1 más 2. Por lo tanto, te va a guardar suma igual a 3. Igual a 3. Mira, vamos a colocarle de los 5 primeros números para que más o menos aprendas esto. Vamos a darle clic acá y aquí me dice 15. O sea, esto es un valor que podemos sumar. Entonces, ahora tú sabes que la suma es 3. La suma del 1 al 2. Mira, vamos a colocarle simplemente 2. O mejor dicho, aquí vamos a colocar 2. 2 en el bucle 2 y vamos a darle un clic acá. Y aquí tú puedes ver que la suma es 3. Bien, porque esto es lo que está haciendo. Bien,
Del 1 va a pasar al 2 y así al siguiente valor. Y en este caso le pasamos 10. Y esto va a ser como un recorrido. Este va a ser como un valor inicial y se va a ir incrementando automáticamente. Luego de ejecutar esta operación, se incrementa, o sea, el i ya no va a valer 1, sino va a valer 2. Luego se ejecuta la operación y luego el iterador va a cambiar a 3 y así hasta que llegue al valor de 10. Y cuando llega a 10, va a ejecutar esta última operación. Y luego de todo se acabó, el fin del para. Bien, más o menos así es como funciona este para y te sirve para ejecutar una instrucción varias veces. Y algo más que te quiero comentar, en programación tú vas a escuchar lo que es el valor de acumulador. Un acumulador es un valor que te va a estar guardando la suma de otros valores. Bien, y entonces aquí en suma es un acumulador porque te está acumulando la cantidad, o mejor dicho, la suma de los valores del 1 al 10. Estás acumulando un valor. Entonces, por lo tanto, le vamos a llamar acumulador, porque te va a guardar la suma de todos los valores que pueda tomar la variable i. Bien, de toda esta variable i, todos los valores que pueda tomar lo estás acumulando aquí en suma. Por lo tanto, se le puede considerar un acumulador. Bien, así que este ha sido el primer ejercicio. Para poder ver más o menos lo que es este diagrama, vamos a darle clic acá para verlo un poco, cómo funciona lo que es el diagrama de flujo de un bucle. A ver, acá y acá está, bien. Mira, en una estructura condicional, bueno, en una estructura múltiple, el diagrama de flujo es un poco diferente, porque tú ves lo siguiente. Primero defines el algoritmo, seguidamente defines la variable, luego estás aquí creando una variable inicial, o mejor dicho, estás inicializando. Y bueno, aquí le colocas lo siguiente, el i. Primero le colocas el nombre de la variable. Esto se le llama iterador, que es el valor que va a pasar, es el valor, o mejor dicho, la variable que va a tomar los valores que tú le coloques acá, del 1 al 10. Entonces, este iterador va a tomar los valores del 1 al 10. Y bueno, tú aquí, dentro de bucle, le estás colocando, o mejor dicho, de esta estructura repetitiva, vas a hacer una operación por cada instrucción. O sea, cuando i toma el valor de 1, tú vas a hacer la operación que está dentro. Le vas a guardar en suma lo que es la suma, que es 0 más 1. Y luego i va a cambiar al valor de 2. Luego, tú vas a hacer con el 2 esta instrucción. Luego con el 3 esta instrucción. Luego con el 4 esta instrucción. Hasta que llegue al 10 y haga esta instrucción. Y como te das cuenta, un bucle te va a permitir ejecutar una instrucción múltiples veces, muchas veces, hasta que se termine. Y finalmente, luego de que te acumule la suma de todos los valores del 1 al 10, vas a imprimir esto. Más o menos ya vas viendo cómo funciona lo que es un bucle. Este es el bucle para. Obviamente que hay más bucles, pero este es uno de todos los que existe. Aquí puedes ver un poco su diagrama de flujo. Bueno, el siguiente ejercicio nos pide imprimir los números pares entre el 1 y el 10. Entonces, nos pide los números pares del 1 al 10. Ya lo hemos leído hace un momento, pero igual lo vamos a hacer a continuación. Y la verdad que también está bastante sencillo. Simplemente vamos a guardar este de acá. Vamos a guardarlo. Se va a guardar aquí ya no en condicionales, sino vamos a crear una carpeta llamada bucles. Tú la puedes llamar bucles o estructuras repetitivas. Yo lo voy a llamar estructuras, o mejor dicho, bucles, para hacerlo un poco más sencillo, bucles. Bucles, y dentro de bucles vamos a abordar lo que es un ejercicio 1. Listo. Bien, vamos a crear por acá una nueva carpeta que se llame ejercicio 2. Entonces vamos a crear un nuevo archivo y este va a ser el ejercicio 2. Nos piden proceso ejercicio 2. Básicamente lo que nos decía el ejercicio es mostrar la suma de todos los números, o mejor dicho, escribir, nos piden construir un pseudocódigo que imprima los números pares entre el 1 y el 10. Bien, entonces, entre el 1 y el 10 también es una operación que se va a ejecutar varias veces. O sea, tú puedes escribir, ah, ya mira, los números pares del 1 al 10 son el 2, el 4, el 6, el 8. Bien, entonces yo puedo escribir el 2, 4, 6, 8. Pero ¿qué pasaría si yo te digo, escríbeme todos los números pares del 1 al 10.000? Ahí cambia la cosa. Entonces, una buena práctica sería utilizar estructuras repetitivas. Para ello vamos a tener que definir, vamos a poder utilizar un para, porque hay un número de veces limitado que se va a ejecutar esta operación, esta instrucción. Entonces vamos a definir para. Vamos a colocarle una variable i y lo vamos a guardar o mejor dicho, vamos a colocarle valor. El valor i, simplemente i. Va a tomar el valor inicial de 1. Va a empezar desde 1 este bucle. Esta secuencia de valores hasta el 10. Bien.
Vamos a hacer esto. Y le colocamos. A ver, me dice para, claro, hasta, ok, hacer, me falta hacer. Listo. Ok. A ver, dame un segundo. Ah, es que aquí me faltó esto. Y ahora sí. Listo. Ok. Entonces estamos colocándole un valor inicial. Y luego le vamos a colocar si es que esta variable i, mod 2, o sea, si al dividir entre 2 te da 0, es porque es un valor par. Entonces, tú vas a hacer lo siguiente. Vas a escribir ese valor i. Bien. Y vamos a darle clic acá a ver qué nos pasa. Le damos un clic acá y nos muestra un 2, 4, 6, 8, 10. Bien. 2, 4, 6, 8, 10. ¿Por qué? Porque son los valores pares y es lo que le estamos indicando. Esto lo que va a hacer es imprimir los números del 1 al 10. O mejor dicho, mostrarme, traerme los números del 1 al 10. Si uno de estos valores que puede tomar i, que sea del 1 al 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, al dividirlos entre 2, el residuo es 0, entonces es par. Por lo tanto, si es par, lo voy a mostrar. Primero el 1. El 1 es el primer valor de i. 1 mod 2 es igual a 0. No. Entonces simplemente pasa al siguiente valor, que es el 2. El 2 es, al dividir entre 2, es igual a 0, sí. Por lo tanto, me imprime el 2 y es lo que vemos acá. ¿Sí? Es lo que vemos acá. Vemos el valor de 2. Y hace lo mismo caso para el 3, para el 4, hasta que llegue al 10. Se va a repetir hasta que llegue a este valor del 10. Y hay algo que normalmente se le suele colocar. Se le suele colocar con paso 1, ser. Normalmente se le suele colocar esto también en la estructura para. Te lo voy a mencionar porque también lo vas a ver a veces. Así que por eso te lo estoy mostrando. Pero es opcional. Por ejemplo, tú ya no quieres del 1 al 100, al 1 al 10, sino del 1 al 100. Primero vas a quitarle este. Bien, le das un clic acá. Y aquí tú puedes ver que hay muchísimos valores del 1 al 100. Bien, pero ¿qué pasaría si tú le colocas acá lo siguiente? Al costado, con paso 5 a 0. Bien, y le das un clic acá. A ver, con paso, es que aquí es con paso. Con paso. Le das un clic acá. Y tú ves acá lo siguiente. Primero, ves lo que es el valor del 6, luego el 16, 26, 36, 46. Todos son valores pares, pero hay algo que ha cambiado. Mira, por defecto, en un bucle, en una estructura para, los valores son así. Si tú, por ejemplo, le colocas del 1 hasta el 10, tú vas a ir avanzando de esta forma. 1, 2, 3, 4, 5, así, valor por valor, sucesivamente. Pero hay bueno, hay algo que te permite indicarle que tú no quieras avanzar del 1 de uno en uno, sino le puedes indicar que avance, por ejemplo, de 5 en 5. Oye, yo quiero que avances de 5 en 5 en 5. O sea, ya no empieces en uno, o sea, empieces en uno, pero que avances de 5 en 5. Bien, entonces, con ello le colocamos con paso 5, o sea, con paso y el valor que quieres que avance. Primero el valor inicial va a ser 1. Bien. Y luego el siguiente valor ya no va a ser 2, sino va a ser 6. Bien. Y para ello vamos a ver una práctica. Mira, vamos a cerrar este ejercicio 2. Lo voy a cerrar. ¿Sí? Vamos a llamarlo ejercicio 2. Bien. Le damos un clic acá. Y vamos a realizar el ejercicio 3. Es un ejercicio que te quiero mostrar por mi parte, para que comprendas esto. Proceso, ejercicio 3, fin proceso. Ya mira, a esto me refería. Tienes aquí, por ejemplo, tu instrucción, ¿no? Para y eh, hasta 100, bien. Y normalmente le escribías, por ejemplo, un i. Y el i tiene que tener un valor inicial. Es el valor, por ejemplo, de 1. Bien, de 1. De 1. Tiene valor de 1. Y entonces le estás indicando, oye, mira, quiero que me imprimas del 1 al 100. Para el valor de 1 hasta 100, lo que vas a hacer es escribir este valor. O sea, vas a recorrer los valores del 1 al 100 y lo vas a imprimir. Y ahí está. Lo que acabas de hacer es escribir los números del 1 al 100. Listo. Entonces, esto es algo muy sencillo. Pero ¿qué parece si yo te digo que quiero que me imprimas los números de 5 en 5? O sea, que ya no empiece en el 1, sino en el 5. Entonces le pones 5. Y para que puedas avanzar de 5 en 5, tienes que pasarle con paso el valor el cual quieres avanzar, por ejemplo 5, a 0.
¿no? Hacer. Y si le das un clic acá, ahora me imprime los valores del 5 en 5, del 5 al 10, 15, 25. Igualmente, si quieres imprimir de 2 en 2, puedes colocarle, por ejemplo, valor inicial 2 y con paso 2, y de esta manera vas a ir avanzando de 5 en 5. Mire, puedes ver acá. Más o menos puedes ver 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y así sucesivamente. Bien, esto es algo opcional que te quería mostrar para que tengas en cuenta porque lo vas a ver a veces esta parte con paso a hacer y quiero que lo tengas en cuenta. Bien, así que simplemente voy a cerrar esto y lo voy a llamar ejercicio. Eso. Perfecto. Ahora el siguiente problema es calcular el factorial de un valor, que es lo que tenemos por acá. Bien, y para calcular el factorial también es bastante sencillo. Vamos a crear por acá un archivo que le voy a llamar ejercicio, bueno, proceso, ejercicio 4, fin proceso, bien. Y acá en este, bueno, debajo de este proceso ejercicio 4, lo que haremos es lo siguiente. Primero, dame un momento por acá. Quiero explicarte el factorial. Yo sé que lo sabes, pero por si acaso, 3 factorial. No, el factorial básicamente es multiplicar el valor que le indiques, multiplicar con los anteriores. En este caso harás un 3 por 2 por 1. Y lo que te va a dar es un 6, ¿no? Igualmente, si le colocas, por ejemplo, factorial de 4, ¿no? Factorial de 4, este es el símbolo de factorial, el símbolo de exclamación. Lo que vas a multiplicar es 4 por 3 por 2 por 1. 4 por 3 por 2 por 1 sería 24. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, es calcular el factorial de un número. Y para este caso, vamos a eliminar todo esto y vamos a aplicar el siguiente código. Primero vamos a definir lo que es una variable valor. Bueno, simplemente n. Factorial y un auxiliar. Como entre un auxiliar es aquella variable que te va a ayudar a poder hacer algo en una operación. Bien, entonces por ello definimos una variable auxiliar. Lo primero sería indicarle que me ingrese el valor de n. Ingrese un valor. Ingrese un valor y guardarlo en n. Leer n. Bien, listo. Eso sería lo primero. Ahora que ya tienes ese valor, haremos lo siguiente. Vamos a colocarle para. Primero, yo tengo que recorrer cada, por ejemplo, si yo le coloco 5, yo voy a tener que recorrer los números del 1 al 5 y guardar en una variable lo que es esa variable multiplicada por el que le sigue. Entonces, yo voy a tener que inicializar acá factorial en 1. Y entonces, para i, que sería el iterador, con el valor de 1 que es inicial, hasta n, voy a avanzar en este caso con paso 1, o sea, de 1 en 1. Voy a hacer lo siguiente. Voy a indicarle lo siguiente. A ver, dame un minuto. Aquí es, no, cono. No es el cono, es con 1. Bien, con paso 1 voy a hacer lo siguiente. En factorial voy a guardar lo que es el factorial multiplicado por el valor de i. Y listo, ya está. Esto es todo. Ya está. No sé por qué definiste esta variable auxiliar, pero bien. Debajo de esto vamos a colocarle escribir n, o sea, el factorial de este valor. Bueno, ahora te voy a explicar más o menos cómo funciona esto para que no tengas ninguna duda. Factorial es este. Bien. Primero estamos haciendo esto, mira. Tú le ingresas un valor, ya sea el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, cualquier valor que le ingreses. Entonces tú lo vas a leer acá, mira, así lo vas a leer. N es igual a 5. Y lo que vas a hacer es recorrer los valores del 1 al 5. Bien, eso estás haciendo. Lo mismo que hemos visto 3 ejemplos de cómo se recorren los valores, tú vas a recorrer los valores del 1 al 5. Entonces, lo que vas a hacer es guardar en la variable factorial que vale 1 en 1. Bien, vas a acumular un valor, vas a guardar el valor de factorial que es 1 por n, el n actual. El n actual, en este caso el valor de i es 1. Entonces vas a guardar 1 por 1, por lo tanto factorial vale 1. Y ahora este 1 va a pasar a ser el valor de 2, porque es el que sigue, mientras que factorial va a seguir teniendo ese mismo valor de 1. Y en factorial, que es 1, tú vas a borrar el factorial, o sea, 1 por, por 2. Y ahora tú en factorial vas a guardar 2. Bien, si te das cuenta, factorial tiene el valor anterior. Mientras que él tiene el 3, el factorial va a tener el valor anterior.
Entonces, más o menos, en factorial vas a guardar el 2. Ahora, en el 2, tú vas a guardar lo que es el 2. Bien, en este caso sería el 2 por el 2, porque es el valor que le sigue. Bien, el valor que le sigue, este de acá es el i y este de acá es el valor de factorial. Entonces, en factorial tú vas a guardar 4. Y ahora tú vas a guardar acá lo que es 4 por 3, sería i. Y ahora sería 12, ¿no? 12. Y entonces en 12 tú vas a guardar lo que es el valor del factorial 12 por 4, que es 48. Y bueno, así te van a imprimir varios valores. Listo, vamos a ejecutar este problema más o menos para tenerlo en cuenta. Vamos a darle clic acá y le vamos a colocar 5. 5 y me muestra que el factorial es 120. Bien, y bueno, eso está haciendo, básicamente está multiplicando el valor en factorial, está guardando el valor, está multiplicando el valor del factorial por el i. Bien, esto es un algoritmo. Este de acá es un algoritmo matemático, como una fórmula, pero la verdad que si lo ves así, de esta manera, mira, vamos a abrir un blog de notas para comprenderlo. Bueno, esta es un poco la descripción del canal, la voy a colocar por acá y bien, mira, supongamos que tenemos esto. Vamos a colocar el valor de n igual a 5. Entonces, el primer valor de n, tú tienes aquí el valor de i hasta, bueno, de 1 hasta 10, hasta 5, ¿no? Y aquí, este es el valor de i, el valor que toma i. Por lo tanto, tú estás guardando factorial, factorial vale 1. Esto es lo que sabes. Entonces, tú estás guardando acá en factorial, o sea, en 1, estás guardando lo que es 1 por el valor de i actual, que es 1. Luego, en 1 vas a guardar el valor del factorial, que es 1, por el valor. Primero, algo que quiero que tengas en cuenta es que esto es igual a factorial por factorial igual por i. Entonces, tú en factorial vas a guardar 1 por el valor de i, sería 2. Luego vas a pasar, el valor del factorial sería 2, y aquí vas a guardar 2 por, por 3. Por lo tanto, este sería 6, ya no sería 2. Este sería 6. Y así vas a guardar aquí lo que es el valor del factorial, que es 6, por el siguiente valor, que es 4. Por lo tanto, aquí vas a guardar 24. Y en 24 vas a guardar lo que es 24 por 5, que sería 120. Y por lo tanto, tú ya llegarías del 1 hasta el 5. Ya no harías ninguna otra operación. Por lo tanto, se te acabó y el valor final que te va a imprimir es 120. Bien, de esta manera es como funciona este algoritmo. Espero que te haya quedado todo claro y vamos a guardarlo. Vamos a darle un sí y lo vamos a guardar como ejercicio 4. Bien, ahora vamos a realizar el cuarto ejercicio de los ejercicios sobre para y nos dice construir un pseudocódigo que calcule el salario total de un grupo de n trabajadores. O sea, por ejemplo, le pasas 4 trabajadores. Y de 4 trabajadores tienes que indicarle a cada trabajador la cantidad de horas que trabaja y la tarifa que se le paga por cada hora a cada trabajador. Por lo tanto, al final tienes que mostrar todo el total a pagar. Es un ejercicio bastante sencillo. Bien, así que vamos a resolverlo a continuación. Hemos resuelto algo bastante práctico sobre factorial y vamos a resolver el siguiente ejercicio. Vamos a darle en archivo nuevo y vamos a colocar, por ejemplo, proceso. No recuerdo si este era el ejercicio 5, la verdad que luego lo voy a ver. Primero nos piden la cantidad de horas de los trabajadores. Luego la cantidad de trabajadores. Cantidad trabajadores. O mira, para reducir un poco la variable n, que es la cantidad de trabajadores, y vamos a tener que definirlo como entero, que son las cantidad de horas que trabaja, y n sería, bueno, horas sería la cantidad de horas que trabaja y n sería la cantidad de trabajadores. Luego tenemos que definir lo que es una tarifa, la tarifa. Seguidamente el sueldo y luego el sueldo total, ¿no? Como, como real. Bien, entonces en sueldo total, tú vas a guardar lo que es el valor de cero. Bien, entonces tienes tarifa, sueldo y sueldo total. Tú aquí en sueldo total, que es un acumulador, vas a guardar el valor de sueldo cero, pero aquí van a estar todos los sueldos en total. Primero tienes que indicarle con un escribir, ingrese el número de trabajadores, ¿no? Trabajadores. Leer, leer n, porque es la cantidad de trabajadores. Seguidamente para i, con el valor inicial de 1, hasta, hasta n, bueno, aquí me faltó el hasta n, con paso 1 a hacer lo siguiente.
Bien, mira, tú aquí primero empiezas con el valor de uno y desde uno vas a recorrer hasta n. Por ejemplo, si le colocas 4 trabajadores, tú vas a hacer 4 iteraciones. Cuando ahí tenga el valor de uno, cuando tenga el valor de 2, cuando tenga el valor de 3 y cuando tenga el valor de 4. Entonces, cuando tenga el valor de uno, o sea, el primer trabajador, primero le vamos a decir lo siguiente. Vamos a indicarle, ¿sabes qué? Escribe, quiero que me escribas la cantidad de horas. Ingrese las horas, o sea, la cantidad de horas. Y vamos a colocarle leer horas. Quiero que me escriba la cantidad de horas. Seguidamente, escribir, ingrese la tarifa por hora. O sea, ¿cuánto vas a pagar por hora? Bueno, en este caso, acá el trabajador. Y vamos a colocarle leer tarifa. Bien, ¿por qué vas a leer la tarifa? ¿Qué va a cobrar el trabajador por hora? Bien, entonces aquí está la cantidad de horas y la tarifa que se va a pagar por la hora. Digamos, por hora te voy a pagar 25 soles por tal trabajo. Entonces, más o menos esto es el ejemplo. Y luego tenemos que guardar en sueldo lo que es horas por tarifa. Bien, tú has trabajado 8 horas, entonces tú vas a tener que guardar 8 por 20 sería 160. Y este sería el sueldo. El sueldo, y tenemos que acumular el sueldo total de cada empleado. Sueldo total de todos los empleados, la cual tú vas a guardar el sueldo total, que tiene el valor de cero, más el sueldo. Y de esta manera el sueldo total te va a ir acumulando los valores del sueldo total de cada empleado. Este es el sueldo total de todos los empleados y este sería el sueldo del empleado. Y tú en sueldo total de todos los empleados vas a ir acumulando los valores del sueldo de cada empleado. Para finalizar el programa vas a escribir lo que es el sueldo, vamos a colocar el sueldo del grupo, porque es el sueldo del grupo de todos los trabajadores, el cual sería sueldo, sueldo, sueldo total. Listo, vamos a ejecutar este problema, le vamos a dar un clic acá y me dice, ingrese el número de trabajadores. Yo le voy a indicar que hay 3 trabajadores. Por ejemplo, ingrese las horas, son 8 horas. Ingrese la tarifa por hora, son 3 horas. Ingrese las horas, bueno, me dice acá, 6 horas, ingrese la tarifa por hora, son 5. Ingrese las horas, 8, ingrese 4. Y bien, sueldo del grupo es 86. Lo he hecho así más o menos para que me entiendas. Mira. 3 trabajadores, por lo tanto hace 3 iteraciones. Primero, mira, me pide ingrese las horas. Pero esto lo hace 3 veces, porque son 3 trabajadores. Entonces aquí ingrese las horas, 8. 8 por 3, 24. Luego 6, 6 por 5, 30. 30 más 24, 54. Y al final 8 por 4, 32. 54 más 32 sería 86. Por lo tanto, mira, vamos a hacer un ejemplo más real. Vamos a indicarle acá, por ejemplo. Ingresa el número de trabajadores. Quiero que haya 2 trabajadores. Bueno, como hay 2 trabajadores, ahora lo que me está pidiendo es la cantidad de horas del primer trabajador. Yo le voy a indicar que va a trabajar 8 horas y la tarifa por hora es 40 soles. Ahora, nuevamente me pide las horas, pero para el siguiente trabajador, o sea, está en la segunda iteración. Bien, entonces yo le voy a indicar que son 6 horas. Y por cada hora son 20 soles. Al final me va a imprimir 440, porque 4 por 8 por 40 es 320. 320. Y el otro valor, bueno, que le hemos colocado, por ejemplo, es la tarifa por hora es 40. Mira, ahora sí. 8 por 40 es 320. Y 6 por 20 es 120. Sumado me va a dar 440 sería el sueldo del grupo total a pagar. Bien, así que este ejercicio sería también bastante sencillo. Es básicamente calcular el sueldo total de todos los empleados. Luego de haber visto la estructura repetitiva para y 4 ejercicios propuestos, bien, espero que lo tengas claro todo. De igual manera, cualquier duda, déjame aquí en la casilla de comentarios. Yo te voy a estar respondiendo cuando pueda, pero voy a tratar de responderte. Bien, entonces, veamos la estructura repetitiva mientras. Al igual que para, es una estructura repetitiva y te va a permitir ejecutar algo varias veces. Eso quiero que lo tengas en cuenta. La diferencia entre las 3 que te voy a enseñar, que es para, mientras y hasta que, hacen lo mismo, ¿ok? Hacen lo mismo. Bien, hacen lo mismo. Pero mientras se va a usar, por ejemplo, cuando quieras emplear algo mientras se cumpla esto. Es igual que para, pero debe emplearse cada vez que se desconoce la cantidad de ciclos o veces que se va a repetir un proceso. A diferencia de para,
Con para tú le vas a establecer un inicio y un fin. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Entonces, tú utilizas mientras cuando no sabes el fin, cuando no sabes cuántas veces se va a ejecutar el código que está acá adentro. Ahí utilizas un mientras. Bien, y esta es la estructura de un mientras. Mientras esta condición se cumpla, tú vas a hacer esto. Una vez que deje de cumplirse esa condición, vas a salir de ese mientras. Bien, entonces, un para se utiliza cuando tienes un valor de inicio y un valor final. Mientras que un mientras se utiliza cuando no sabes cuántas veces vas a repetir el proceso. Bien, esto es un poco la estructura mientras. Y hay que desarrollar 3 ejercicios. Vamos a mostrar los valores pares utilizando la estructura mientras. Vamos a construir un pseudocódigo que al ingresar un valor vamos a calcular su factorial. Es lo mismo, pero utilizando la estructura mientras. Y el tercer ejercicio sería mostrar los números del 1 al 5 empleando la estructura para y la estructura mientras. Vamos a aplicar tanto la estructura para como la mientras para poder comprender todo esto. Vamos al código. Bien, ahora que ya sabes un poco más o menos todo esto del para y del mientras, que es otra estructura repetitiva. Sabes que principal diferencia es que para el para se recomienda usar cuando tienes una cierta cantidad de veces. O sea, sabes cuántas veces vas a ejecutar un proceso, una instrucción. Bien, eso puedes utilizar en para. Y en mientras es cuando se debe emplear cada vez que se desconoce la cantidad de ciclos o veces que se va a repetir un proceso. Bien, listo. Más o menos esa es un poco la diferencia entre ambos. Entonces, vamos a ver bastantes ejemplos sobre mientras también. Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar como un ejercicio 5. Y bien, vamos a continuar con el ejercicio de acá. Me dice, mostrar los valores pares con mientras. ¿Cómo vamos a poder mostrar los valores pares con mientras? Y ya más o menos hemos visto la estructura, ¿no? Mientras, la condición, hacer y lo que vas a repetir. Ya está. Así de sencillo. Bien. Entonces, por ejemplo, vamos a mostrar los valores. Para comenzar, vamos a mostrar los valores del 1 al 10. Vamos a crear un nuevo archivo. Proceso. Bueno, la verdad que no recuerdo qué ejercicio íbamos. Déjame ver, ejercicio 6, ¿no? Entonces vamos a colocarle ejercicio 6. Listo, vamos a continuar y vamos a mostrar los valores del 1 al 10. Entonces simplemente vamos a colocarle mientras i sea, bueno, vamos a colocar que mientras i sea menor a 10, hacer lo siguiente. Bien, mira, primero tenemos que definir obviamente la variable i, que no existe. Definir i como entero, y al valor de i le vamos a dar un valor por defecto de 0. Entonces, lo que le estás indicando con mientras es que mientras esto se cumpla, tú vas a hacer esta instrucción varias veces. Bien, es lo mismo que un para, pero tú vas a hacer una instrucción varias veces hasta que esta condición deje de cumplirse, nada más. Bien, entonces yo voy a hacerle acá, por ejemplo, un i más 1. Lo que tú estás haciendo es incrementando los valores. Esto es como digamos, como un contador. Bien, como un contador que te va a acumular valores de uno en uno, porque aquí le estás colocando i1. Y entonces si tú escribes acá el 1, le das un clic acá, te va a mostrar los valores del 1 al 10 de uno en uno, pero desde el 0 y hasta el 9, porque me dice que tiene que ser menor a 10. Entonces si yo le coloco menor o igual a 10, me va a escribir del 0 hasta el 10. Bien, listo. Entonces, simplemente se pregunta, oye, mira, ¿este i es menor o igual que 10? Sí, 0 es menor o igual que 10. Por lo tanto, voy a escribir el i y seguidamente voy a guardar en i, o sea, en 0, el 0 más el 1, que sería el siguiente valor. Por lo tanto, 1 es menor o igual que 10? Sí. Entonces voy a seguir y luego voy a seguir con el 2. Y de forma sucesiva, vamos a ir incrementando los valores de uno en uno. También puedes indicarle para que sea esta impresión de valores de 2 en 2. Le damos un clic acá y mira, tú ves acá 0, 2, 4, 6, 8, 10. Listo, la verdad que está bastante sencillo esto. Y bueno, el primer ejercicio que nos decía era mostrar valores pares con mientras. Y bueno, estamos mostrando valores pares del 0 al 10 con esto. Lo podemos hacer de esta forma, pero también hay otra forma bastante sencilla. Mira,
Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos acá y vamos a colocar lo siguiente. Vamos a eliminar este código y primero vamos a colocar lo siguiente. Mientras obviamente este i sea menor o igual a 10, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a preguntarle, primero no vamos a escribir directamente el código. ¿Qué te parece si le vamos a preguntar lo siguiente? Le preguntamos, si, ¿no? Oye, mira, si este valor de i es menor, bueno, aparte que sea menor o igual a 10, y le podemos preguntar si i mod 2 es igual a 0, entonces voy a escribir lo que es el i. De esta manera vamos a mostrar los números pares del 1 al 10. O sea, si es que al dividir el i, o sea, el valor que toma este iterador, entre el 2 es igual a 0, entonces voy a imprimirlo. En caso contrario, simplemente voy a seguir al siguiente y al siguiente. Bien, vamos a darle un clic, pero este siguiente lo tendríamos que colocar afuera acá. Y más uno, para que se vaya aumentando de uno en uno y pase al siguiente valor. En el para, por defecto, sin colocarle este, se va a ir incrementando al siguiente valor. Bien, porque tiene un defecto de con paso 1. Lo expliqué. Pero aquí en el mientras no, aquí en el mientras siempre tienes que especificarle que va a pasar al siguiente valor. Si no, no va a pasar. Entonces vamos a darle un clic acá y vemos que nos imprime los valores 0, 2, 4, 6, 8, 10, porque son los valores pares. Bien, así que este es el primer ejercicio que nos decía. Vamos a guardar y lo vamos a guardar como ejercicio 6. Espero que todo este primer ejercicio haya quedado claro. Igual recuerda que cualquier duda que tengas, puedas dejarla aquí en la casilla de tus comentarios. O en la casilla de comentarios, mejor dicho. Y el siguiente problema nos piden construir un pseudocódigo que al ingresar un valor calcule su factorial. Bueno, es lo mismo que vimos hace un momento. Bien, es el factorial de un número, pero utilizando lo que es la estructura repetitiva mientras y ya no para. Entonces vamos a hacer lo mismo. Ya sabemos cómo funciona todo. Vamos a crear más o menos un algoritmo. A ver, déjame ver. Por acá, un archivo nuevo. Vamos a llamarle proceso ejercicio. Creo que es el ejercicio 6, no recuerdo muy bien. Bueno, era el ejercicio 7. Entonces lo vamos a llamar ejercicio 7. Bien. Para este ejercicio, lo que haremos es definir lo que es n factorial de igual manera como entero, ¿no? Recuerda que factorial podemos inicializarlo en 1. Y aquí vamos a colocar escribir, ingrese el valor, ingrese el valor. Y lo vamos a leer acá con n. Bien, leer n. Ahora, mientras, vamos a preguntarle, mientras, necesitamos un iterador. Bien, tú sabes que acá, por ejemplo, en el bucle para, la estructura para, por defecto tú definías en para y definías luego un valor que va a ser como un iterador, como un contador. Entonces, aquí nosotros tenemos que definir uno. Lo vamos a llamar aquí auxiliar. Bien, lo voy a inicializar en uno. Por lo tanto, mientras que el auxiliar puedes darle cualquier valor, valor i, j, k, l, m, cualquier valor. Mientras este auxiliar sea menor o igual a n, entonces tú vas a hacer lo siguiente. Vas a guardar en factorial lo que es el valor, bueno, lo que es el valor de factorial multiplicado por el auxiliar. Y luego le vas a colocar un auxiliar igual a auxiliar más 1, auxiliar, aquí vamos, déjame colocarle auxiliar más 1 para que pase al siguiente valor. Bien, seguidamente fuera de este mientras vas a colocarle escribir factorial, nada más. Bien, vamos a colocarle factorial. Mira, vamos a ejecutar este problema primero para ver que funcione. 5 y aquí me imprime 120. Entonces lo que está haciendo es lo mismo que hizo en el para. Primero pregunta, mientras que esta condición se cumpla, va a ser esto. Entonces, mientras que el valor de auxiliar sea menor a n, 1 es menor a 5. Por lo tanto, lo que vas a guardar en el factorial es 1 igual a 1 por 1, sería 1. Luego, al auxiliar va a pasar al valor de 2 y te vas a volver a preguntar, oye, mira, ¿el 2 es menor que 5? Sí, por lo tanto va a ser esto. Luego vas a pasar al valor de 3 y 3 es menor que 5. Claro que sí, y así hasta llegar al 5 y que, bueno, también va a incluir el 5. Entonces, este ejercicio sería bastante sencillo, lo que es el factorial de un número. Igual cualquier duda que tengas en este código puedes dejar aquí en la casilla de comentarios. Y pasemos al otro ejercicio, que también ya lo analizamos, pero vamos a volver a leerlo. Nos pide mostrar los números del 1 al 5 empleando la estructura para y la estructura mientras. Bien.
para mostrar los números del 1 al 5 empleando la estructura para y la estructura mientras. Bien, vamos a hacerlo por acá. Nos pide mostrar los números del 1 al 5 utilizando una estructura para y mientras. Entonces vamos a guardar por acá un ejercicio 7. Bien, vamos a guardarlo así. Y vamos a crear este siguiente ejercicio. Proceso, ejercicio 8, fin proceso. Bien, tenemos aquí, vamos a definir, bueno, vamos a crear una estructura para y con valor 1, ¿no? Hasta 5, con paso 1, hacer tal cosa. Vamos a escribir y. Con esto lo que haremos básicamente es mostrar los números del 1 al 5. Pero luego le vamos a poner como un escribir, por ejemplo, escribir por acá valores del 1 al 5 compara. Y debajo de esto le podemos poner, por ejemplo, valores del 1 al 5 con mientras y luego le colocamos para. Pero, mira, primero el para es sencillo, ¿bien? Puedes hacerlo de esta forma, para i hasta 5 con paso 1. Ahora el mientras es diferente, tenemos que hacerlo de la siguiente manera. Declarar una variable auxiliar, por ejemplo, que se inicialice auxiliar como real, como entero, y aquí lo podemos inicializar, ¿no? El auxiliar va a valer, en este caso, 1. Luego le vas a indicar aquí, mientras que la variable auxiliar sea menor o igual que 5, vas a hacer lo siguiente. Simplemente vas a imprimir lo que es el valor del auxiliar. Pero a diferencia de un para, este iterador, este valor de acá se va a incrementar automáticamente con este compaso o aunque no le pagues el compaso. Aquí mientras no, aquí mientras tú tienes que hacerlo manualmente. Por lo tanto le colocas un aus igual aus más 1 para que recién pases del 1 al siguiente valor y así hasta llegar al 5. Bueno, le damos un clic acá y listo. Mira, al fin y al cabo es lo mismo. Valores del 1 al 5 compara, valores del 1 al 5 con mientras. Vamos a cerrar todo esto y lo vamos a guardar como ejercicio 8. Ejercicio 8. Perfecto. Ahora quiero hablarte de una de las estructuras repetitivas más importantes. Repetir hasta que. Bien, algo que quiero que tengas en cuenta es que tanto repetir hasta que como mientras y para tienen la misma función. Ejecutar un código, un bloque de código varias veces, unas ciertas instrucciones de código. Entonces, las tres tienen lo mismo, bueno, cumplen con lo mismo. Ejecutar algo varias veces. Ya sabes que con para tienes que tener un valor de inicio y un valor de fin. Con mientras no tienes que tener específicamente un valor de fin. Pero repetir hasta que es muy similar a mientras, solo que hay una gran diferencia. Es que primero no se evalúa la condición al inicio, en repetir. Supongamos que tú quieres mostrar los números, o primero, quieres ejecutar una operación mientras que un valor sea diferente de 10. Entonces tú vas implementando, incrementando, y tú cuando llegues a mientras, el valor sea 9, o sea, el valor sea 10, mejor dicho, o sea, supongamos que el valor llegue a 10. Entonces, 10, ¿el valor es igual a 10? Así te va a preguntar el mientras. Si es 10 ya no vas a continuar, porque mientras sea 10, mientras sea diferente de 10 se va a ejecutar. Pero una vez que llega a 10 no se va a ejecutar. A diferencia del repetir hasta que, tú vas a repetir esto. Y cuando tú tengas el valor de 9 y cambia a 10, va a seguir con el repetir. Bien. Y recién cuando tenga 10 va a entrar hasta que. ¿Me entiendes? Entonces no sé si entiendes un poco la diferencia. Pero repetir hasta que te va a ejecutar un código, unas instrucciones, hasta que la condición que le pases acá sea falsa. Bien, entonces, esto es un poco la diferencia. Que el repetir te va a ejecutar una condición por más que no se cumpla al inicio, porque esa es su estructura. Bien, a diferencia del mientras que primero la va a evaluar desde el inicio. Yo sé que esto puede ser un poco complejo, bien, pero en la práctica lo vas a entender mucho mejor. Y aparte, no hay un orden, o sea, no hay una regla. No hay una regla que te diga cuándo tienes que utilizar repetir hasta qué, cuándo tienes que utilizar mientras,
cuándo tienes que utilizar para. En mi caso, por ejemplo, yo utilizo normalmente para y mientras. No suelo utilizar repetir hasta que. Bien, pero igual es alguna opción que tienes que tenerla en cuenta en programación. Bien, tú también puedes aplicar de esa manera. A tus problemas puedes solucionarlos con mientras y para. Porque tú sabes que en programación hay muchas formas de resolver un problema. Bien, pero una vez visto esto, veamos los ejercicios que tenemos propuestos. Nos dice lo siguiente: convertir de negativo a positivo. Crear un pseudocódigo para contar los votos de 4 candidatos en una elección. Y aquí vemos el tercer ejercicio que lo vamos a leer en un momento. Así que este pequeño tablero de ejercicios, esta lista de ejercicios, vamos a resolverlos ahora mismo. Pasemos ahora a realizar los problemas, pero antes hay algo que te quiero comentar. Ahora que ya sabes la diferencia entre repetir hasta que y mientras, que el repetir hasta que se va a ejecutar algo, una operación antes, o sea, una vez antes de pasar por la condición. A diferencia de un mientras, el mientras siempre tiene que pasar por una condición. El repetir no. El repetir va a pasar por algo antes de pasar por una condición. La condición va a estar al final. Mientras que el del mientras va a estar al principio, la del repetir hasta que va a estar al final. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer bastantes ejercicios y vamos a crear el siguiente problema, que ya lo hemos leído hace un momento. Vamos a crearlo por acá, proceso, ejercicio 9 si no me equivoco. ¿Sí? Acá está como ejercicio 9. Sí, ejercicio 9. Bien, vamos a abrirlo por acá, archivo, abrir y abrimos el ejercicio 9. Hemos creado en un momento lo que es el ejercicio 8. Vamos a comenzar con el ejercicio 9. Fin, proceso y bien. Bien, por acá haremos lo siguiente. Debajo de este ejercicio 9 vamos a definir un número como entero. Listo. Y haremos lo siguiente. Repetir lo siguiente. Me decía el problema convertir de negativo a positivo. Entonces yo le voy a pedir un número negativo. Por lo tanto, se va a repetir hasta que el número sea menor, bueno, el número sea menor que cero. Por lo tanto, aquí le coloco escribir, ingrese un número negativo. Bien. Y aquí, fuera de esto, escribir inverso. Bueno, vamos a darme un minuto para explicarte esto, lo que estamos haciendo, inverso, 2 puntos, coma no. Bien, básicamente el problema es algo parecido a esto. El programa te va a pedir un valor negativo. Mientras que tú no lo ingreses un valor negativo, te va a seguir pidiendo así datos. Bien, entonces, vamos a ejecutar este problema para que te des cuenta más o menos lo que estamos haciendo. A ver, un minuto. Ah, es que aquí me faltó leer, me faltó lo que es el leer el número. Bien, ahora sí le damos un clic acá. Y bien. Ingrese un número negativo, yo le coloco el 1, le coloco el 2, el 3, el 10, el 11, el 18, el 0, y me sigue pidiendo números. Si yo le coloco un menos 2, inverso menos 2. Bien, el programa te va a pedir un valor hasta que tú le ingreses un negativo. Si tú le ingresas un negativo, te va a dejar de pedir valores. Por lo tanto, tú al principio, tú no le puedes colocar un mientras. Bien, vamos a ponerle por acá. O sea, sí le puedes colocar, por ejemplo, mientras el valor sea menor que cero. Y bueno, el valor tiene que ser menor que cero. Por lo tanto, tú le vas a poder aquí colocar una instrucción, pero lo vas a tener que colocar dentro. Primero ingresa el valor. Bien. Pero ¿qué pasaría si el valor, no sé, le colocan un valor por defecto de menos uno? No entraría directamente esto. A diferencia de un repetir hasta que si el valor, por ejemplo, tiene un valor por defecto de menos uno, tendría que pasar igualmente por esto que está acá adentro. Bien, esto puede ser un poco confuso, pero la verdad que entre usar el repetir hasta que sería en programación como un bucle do while, y un mientras, que sería un while, yo prefiero utilizar siempre el while. Aunque el do while, este repetir hasta que, igual lo puedes utilizar, no hay una regla. Es depende de tú cómo puedas resolver un problema y puedas implementar esto. Bien, así que primero te pregunta esto. Primero te va a repetir esto y recién al final va a pasar por esta condición. ¿Ok? O sea, te va a repetir esto hasta que el valor sea negativo.
Esa es la diferencia que hay entre un mientras. El mientras primero pasas por la condición. Oye, mira, voy a verificar si este número es negativo. Ah, ya, entonces no pasas. Pero el repetir no le interesa. El repetir igualmente te lo va a pedir, aunque este valor sea negativo. Mira, y vamos a ponerlo a prueba. Num menos 2. Ah, lo que pasa es que no. A ver, num. ¿Cómo podemos convertir esto? Ah, es que tendríamos que colocar como un paréntesis. Así, menos 2. Ya está, num menos 2. Bien, y para que te des cuenta, vamos a ejecutar esto. Mira, ingrese un número negativo. Igualmente me pide el valor. 1, 2, 3, menos 2. El repetir hasta que el valor es negativo. Ojo, y aquí la condición me dice que esto se va a repetir hasta que el número sea negativo. Pero siempre ignora la condición al principio y pasa por esto, porque esto hace el repetir. Pero ¿qué te parece si cambiamos este repetir por un mientras? Entonces, mientras qué? O sea, vamos a colocarle aquí un mientras. Mientras el número sea menor de cero, hacer lo siguiente. Vamos a colocarle, escribir simplemente un mensaje. Hola. Vamos a darle aquí un clic y bueno, vamos a ver, imprime un hola muchísimas veces. A ver, dame un toque, déjame salir de acá. Bien. Mientras el número sea menor que cero, bueno, aquí, no, es que aquí vamos a colocarle mientras el número sea mayor que cero. ¿Ya? Ahí está, inverso menos 2 mira. Esto hay una gran diferencia. Porque mira, primero, tú me estás preguntando si es que el número es mayor que cero. ¿Este número es mayor que cero? No, no es mayor que cero, entonces no entras a esta condición. Simplemente haces lo que está acá, afuera. A diferencia de un repetir hasta que el repetir al principio ignora la condición y de igual manera tú vas a entrar. Entonces aquí tú le estás diciendo que si es que este valor es, bueno, en este caso, el valor simplemente va a entrar a esta condición, a este mientras, si es que este valor es mayor que cero. Pero por lo tanto este valor no es mayor que cero, no entra a esta condición, no cumple en este bucle y no se va a repetir esto varias veces, simplemente te imprime esto. Bueno, esta es un poco la diferencia, ¿no? Puede ser un poco engorroso al principio de entender, pero esa es la diferencia principal entre un repetir y un mientras. Hacemos ahora el siguiente ejercicio y bueno, sería crear un pseudocódigo para contar los votos de 4 candidatos en una elección. O sea, algo bastante sencillo como contar los votos de un candidato en una elección. Por ejemplo, hay 4 candidatos, ¿no? El A, B, C, D. Tú básicamente vas a pedirle cuántas veces quieres votar, la cantidad de veces y le vas a pedir los votos. Bien, algo así. Vamos a verlo ahora en el código. Entonces vamos a irnos acá a PCInt para comprender todo esto mucho mejor. Y vamos a guardar este de acá como ejercicio 9, sí. Bueno, no le hacemos caso a esto. Vamos a abrirlo. Creo que hay algún error en el código. Después no va a ser que cuando lo descargues tengas problemas. A ver. Bueno, yo lo veo bien todo esto de acá y listo. Archivo, archivo nuevo y vamos a guardarlo como proceso ejercicio 10. Bien, para poder resolver este ejercicio de votos, la verdad que también es bastante sencillo. Primero vamos a tener que definir el voto A, B, C, D, que serían los candidatos como entero. Bien. Ahora vamos a guardar en A el valor de 0, en B el valor de 0 también, en C el valor de 0, el D el valor de 0. Son los 4 candidatos y su cantidad de votos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí le vamos a colocar como un, vamos a colocarle como un, vamos a colocarle por acá, bien. Le vamos a hacer como un tipo, un repetir hasta que, bueno, repetir hasta que debajo. Bien, entonces yo voy a pedirle escribir, ingrese un voto, ¿no? Ingrese un voto. Luego vamos a leer el voto que vas a ingresar. Bien, tienes un voto. Pero esto, ¿hasta qué se va a repetir? Se va a repetir hasta que el voto sea igual a cero. Bien. O sea, tú primero le vas a pedir un voto. Primero vas a pedir un voto. Si ese voto es cero, vas a salir de este bucle, de esta estructura. En caso de que no sea cero, vamos a decirle, según voto, hacer lo siguiente.
Mira, el voto puede tener los valores de 1, de 2, de 3 y de 4, por supuesto. Puede tener los valores de 1, 2, 3, 4. Y tú aquí en voto vas a poder guardar el A más 1. Entonces, te va a pedir ingrese un voto. Tú vas a leer ese voto. Y en caso de que, por ejemplo, el valor del voto, eh, por ejemplo, el valor del voto sea 1, tú al candidato 1, o sea, al candidato A, le vas a aumentar un voto. Y si le colocas 2, al candidato B le vas a agregar un voto. O sea, si le colocas 3, que sería el candidato 3, tú al candidato 3 vas a colocarle un voto. No le vas a colocar más votos porque solamente está votando una persona. Si le colocas D, al candidato D le vas a aumentar un voto. Bien, entonces, primero voto te va a guardar un valor del 1 al 4. Si tú le colocas el 1, va a apuntar al primer candidato, el 2 al segundo candidato, el 3 al tercer candidato y el 4 al cuarto candidato. Bien, entonces esto se va a repetir hasta que coloques un voto que sea cero. Si es cero, no existe, por lo tanto sale del bucle. Bien, y al final de todo esto vas a escribir votos, votos del candidato A, candidato 1, igual, coma A. Y de esta manera vas a imprimir para los cuatro candidatos. Votos de candidato para el B, C y D. B, C y D. Entonces aquí votos para el candidato 2, 3, 4. Bien, entonces estos serían los cuatro primeros candidatos. Y tú primero le vas a indicar, oye, para qué candidato quieres votar? Entonces, si tú le colocas, por ejemplo, el 1, automáticamente se va a incrementar para el A. Si le colocas el 2, para el segundo candidato, 3 para el C y 4 para el cuarto candidato. Vamos a ejecutar este programa y me dice ingrese un voto. Bueno, para el candidato 1. Y ingrese un voto para el 1, el 1, el 1, el 3, el 4, el 2, el 2, y listo. Ingresé un cero. Por lo tanto, me dice, mira, para el candidato 1 tienes 4 votos, y son este de acá, mira, 1, 2, 3, 4. Para el candidato 2 tienes 2 votos, 1, 2. Para el 3 tienes 2 votos, y bueno, para el 4 tienes solamente uno. Si, por ejemplo, le colocamos aquí todo que sea para el candidato 1, 1, 2, 3 y luego simplemente cero, me dice que para el candidato 1 tengo 2 votos, para el candidato 2 tengo un voto, para el 3 un voto y para el 4 no tengo ningún voto. ¿Bien? Entonces este ejercicio también está bastante sencillo. Así que vamos a cerrar y vamos a guardarlo. Vamos a cerrarlo. O mejor dicho, vamos a ver su diagrama de flujo también. Podemos verlo por acá. Bien, por acá podemos ver su diagrama de flujo de esto. La verdad que no me muestra por acá. A ver, así se me muestra. Nada. A ver, así. Ya bien. Mira, y acá está el diagrama de flujo de una estructura hacer para. Aquí está, mira. Aquí está el repetir. Este es el repetir. Este de acá, más o menos para lo que veas. Este de acá es el repetir. Mira, está. Empieza acá, ¿no? Este es el repetir hasta que. Acá está. Hasta que el voto sea igual a cero. O sea, una vez que el voto sea cero, va a salir de todo esto. Y bueno, lo que va a hacer es pedir un voto, leerlo, va a entrar a este switch, o bueno, a esta estructura según, y va a hacer algo. ¿Listo? Y bueno, esto es bastante sencillo. Este es un poco el diagrama de flujo del bucle, o mejor dicho, de la estructura repetitiva, repetir hasta que. Vamos a salir, y bien, vamos a cerrar esto para continuar con el siguiente problema. Lo voy a guardar como ejercicio 10 en la carpeta de bucles. Y bueno, le voy a dar en guardar. Ahora nos piden el siguiente problema. Esto ya también lo hemos analizado en su momento, pero nos dice que en una empresa los empleados registran la cantidad de productos adquiridos. Para evitar errores, se necesita un pseudocódigo que solo acepte números positivos. Bueno, en pocas palabras, solo te está pidiendo un número positivo. Y el bucle se va a ir repitiendo hasta que no se ingrese, bueno, se va a repetir mientras tú ingreses un número positivo. Si le ingresas un número negativo, tienes que salir de eso. Bien, vamos a llevar todo este ejercicio aquí a un pseudocódigo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un proceso, ejercicio 11, fin proceso. Entonces, dentro de este proceso le vamos a colocar un definir número como real, tus reales.
¿bien? Y vas a colocarle repetir hasta que el número sea positivo. O sea, mientras que el número sea positivo, vas a hacer todo lo que está acá adentro. Una vez que sea negativo o cero, simplemente vas a salir de este bucle y ya. Le vas a dedicar, oye, eso, ¿sabes qué? Quiero que me pidas por pantalla la cantidad, la cantidad de productos adquiridos. Bien, simplemente vas a leer ese valor y bueno, fuera del bucle vas a colocar escribir. El número es 2, número. Bien, mira, algo súper rápido. Primero vas a pedirle la cantidad, bueno, primero vas a pedirle un valor, que sería la cantidad de productos. Te lo va a ir pidiendo hasta que tú le coloques un valor que sea negativo. O sea, si tú le colocas un valor que no cumple con esto, te sale del bucle de una. Y vamos a probarlo. Mira, vamos a darle un clic acá. Vamos a colocarle, por ejemplo, de frente nomás, menos 3. Ingresa la cantidad de productos adquiridos, menos 2, el uno, el número 1. A ver, algo que te quiero comentar. Hasta que el número sea positivo. Bien, te expliqué mal. El bucle se va a repetir hasta que tú le ingreses un valor que sea mayor que cero. Bien. O sea, mientras que tú no le ingreses un valor que sea mayor que cero, o sea, que sea positivo, esto se va a ir repitiendo. O sea, si tú le colocas valores negativos, te va a seguir pidiendo la aplicación valores. Pero mira, se va a repetir hasta que el valor que le ingreses, o sea, hasta el valor que tome esta variable, sea mayor que cero, o sea, sea positivo. Aquí lo interpreté mal. Entonces, por ello, mientras nosotros le colocamos valores negativos acá, bien, valores negativos acá, por ejemplo, un menos 2, un menos 3, menos 4, un cero, ¿no? Me sigue pidiendo valores, porque esa es la condición. Bien, o sea, te está pidiendo valores mientras que el número no sea mayor que cero. O sea, como todavía no, el número no es positivo, por lo tanto se va a seguir cumpliendo lo que está acá adentro. Pero ¿qué pasaría si yo le coloco el uno? Bueno, ya llega lo que es el repetir hasta qué, ya llega al repetir hasta que, mira, este valor es positivo. Por lo tanto, ya no vas a seguir con este bucle y me sale de esa estructura repetitiva. Bien, vamos a guardar este ejercicio también como el ejercicio 11. Ejercicio 11. Y perfecto. Estamos llegando ya casi al final de este curso, pero igual quiero enseñarte otros ejercicios. Bien, crear un pseudocódigo para calcular el promedio de notas de estudiantes por aulas. Se ingresa un número n. Supongamos que tú ingresas el valor de 10. Entonces lo que tú vas a hacer, por ejemplo, es, de todos esos estudiantes, cada uno va a tener 5 materias. Y lo que tú vas a hacer es pedirle el código del alumno y las 5 calificaciones. Y lo que tú vas a hacer es calcular de toda esa cantidad de estudiantes, de 10 estudiantes, un promedio. Y muestra el promedio de cada estudiante. Bien, vamos a llevar este ejercicio al código. Para poder resolver este problema, lo que haremos es crear por acá un nuevo archivo. Bien, simplemente le vamos a colocar lo siguiente. Nos decían el proceso, vamos a llamarle proceso ejercicio 12 y fin proceso. Bien, según lo que habíamos leído del problema, teníamos esta parte de acá. Teníamos algunos datos, como por ejemplo lo que son la cantidad de notas, ¿no? ¿Qué más? A ver, mira, vamos a analizar el ejercicio y nos decían, por ejemplo, el promedio de notas. Entonces, un promedio de notas por aulas. Entonces, tengo que saber la cantidad de alumnos. Aparte, ¿qué más? Me dice de estudiantes de 1, me dice que tiene que ser n mayor o igual a 1 y tiene que ser menor o igual a 50. O sea, yo tengo que colocar una cantidad de estudiantes el cual sea esto, ¿verdad? Se ingresa un número n de estudiantes y acá está la condición. Cada uno con 5 materias. Se introduce una clave, el código del alumno y las 5 calificaciones. Bien, básicamente es lo siguiente. Vamos a definir definir n notas como entero. Como entero. Bien, entonces n sería la cantidad de alumnos. Vamos a definir algunos atributos del alumno como clave, como carácter, ¿qué más? A ver, promedio como real. Listo, entonces, lo primero que tendríamos que hacer, obviamente, es el promedio, inicializarlo en cero. Bien, el promedio vamos a inicializarlo en cero. Y lo que haremos ahora es lo siguiente.
repetir, repetir, bien, le vamos a colocar, bueno, simplemente un hasta que, y le vamos a colocar lo siguiente, ¿no? Vamos a colocarle escribir, ingrese, ingrese la cantidad de alumnos que hay en el aula para el cual vamos a poder obtener los promedios, ¿no? Vamos a leer la cantidad de alumnos que sería n. Y bueno, ¿por qué le coloco en un hasta qué? Porque esto voy a pedir la cantidad de alumnos hasta que el valor de n sea mayor o igual a 1 y el valor sea menor o igual que 50. O sea, ¿te acuerdas que aquí vemos lo siguiente? Mira, menor o igual que 50. ¿Por qué le coloco esto? Mira, tú acá ves lo siguiente, te dice, obviamente que el valor de n de la cantidad de estudiantes tiene que ser mayor o igual a 1 y menor o igual a 50. Por lo tanto, mientras que aquí lo voy a indicar que voy a pedir una cantidad hasta que el valor cumpla con esto, o sea, que el valor esté entre 1 y 50. Mientras que este valor no esté entre 1 y 50, yo voy a seguir pidiendo la cantidad de alumnos, porque no se cumple con esta condición para que pueda salir. A diferencia de un if solamente lo va a poder preguntar una vez. El repetir es un bucle y se va a poder repetir la cantidad de veces que sea, bien, hasta que se cumpla esta condición. Bueno, listo, entonces, mientras que no se cumpla esta condición, voy a hacer lo que está acá, voy a seguir pidiendo la cantidad de alumnos. Luego, fuera de este repetir hasta que, vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocarle un para recorrer, obviamente, ¿no? La cantidad de alumnos. Tenemos que colocar un para ahí hasta n, que sería la cantidad de alumnos, con paso 1. Con paso 1, hacer lo siguiente. Bien. Supongamos el siguiente ejemplo. Primero voy a colocar escribir, ingrese la clave del alumno número, y para poder mostrar el número del alumno podemos acceder, por ejemplo, a este iterador, a este valor, que toma el número de n. Por ejemplo, si va en la primera vuelta, que sería n1, va a tomar el primer alumno, n2 sería el segundo alumno. Listo. Y aquí vamos a ingresar los datos, ¿no? Leer clave. Bien. Y así como clave, cada alumno no solamente va a tener una clave, sino cada alumno va a tener 5 notas. Por lo tanto, dentro de este bucle podemos colocarle otro bucle, o sea, otra estructura repetitiva. A lo que me refiero es que estamos viendo más o menos estructuras repetitivas anidadas. Entonces le podemos colocar dentro de esto otra estructura para j con el valor de i de 1, ¿no? Podemos decirle que se repita hasta, ¿bien? Hasta, por ejemplo, el 5, porque son 5 notas. Paso 1, hacer lo siguiente. Bien, entonces, primero yo a ver, dame un minuto. Bien, primero voy a pedir la cantidad de alumnos. Luego de eso, una vez tenga la cantidad de alumnos, voy a recorrer toda esa cantidad. Seguidamente, a cada alumno le voy a pedir 5 notas. Entonces yo acá le voy a colocar escribir, ingrese la nota número J, o sea, la nota número 1. Leer notas, que es la variable que hemos creado acá al inicio. Bien, entonces estamos leyendo la nota y luego hay otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta, que esta nota tiene que estar entre el valor de 0 y 20. O sea, tú no le puedes colocar 21, porque no existe esa nota. Entonces aquí dentro de este para, le podemos colocar otro bucle. Por ejemplo, repetir hasta que la nota cumpla que sea mayor o igual a 0 a 20 y la nota a la vez tiene que ser menor o igual que 20. Ok. ¿Recuerdas que el i, para que se cumpla el i, tanto el caso de la condición que está acá como la que está acá, o sea, de la derecha, tiene que cumplirse? Ambos tienen que ser verdaderos para que pueda continuar. O bueno, para que pueda salir de este bucle, mejor dicho, tienen que ser tantos, una nota, por ejemplo, 10. 10 es mayor o igual que 0, bien, porque es 10, es mayor que 0, y es menor que 20. Bien, entonces, por lo tanto, va a cumplir y se va a salir de este repetir. Mientras que tú le coloques una nota inválida, te va a seguir pidiendo notas. Bien. Bueno, y aquí sería los bucles. Estamos viendo un poco las estructuras anidadas eh, en PCIN. Bien, fuera de estos promedios, bueno, fuera de las notas que le colocas, por ejemplo, fuera de este, hasta que podemos guardar el promedio. Promedio, ¿no? Promedio, vamos a guardarlo como el promedio más las notas. Bueno, en este caso las notas. Sería notas, ¿no? Listo. Bien. Ok. Perfecto. Y bueno, aquí tenemos el fin para. Y bueno, luego de acá
de haber obtenido todas las notas y tener el promedio, o sea, la suma, mejor dicho, vamos a colocarle fuera de este fin para el promedio, vamos a guardarle como el promedio, pero entre 5 porque son 5 notas. Entonces, una vez ya tenido el promedio total, le escribimos escribir código, dos puntos, coma clave, un coma, un espacio, promedio, dos puntos, coma, promedio. Y luego le colocamos promedio con el valor de cero. Bien, vamos a explicarte un poco esto. Primero pides aquí la cantidad de alumnos. Bien, ya te expliqué esta condición. Listo. Luego vas a recorrer esa cantidad. Y supongamos que va en el alumno 1. Entonces a ese alumno 1 le vas a pedir la clave, su clave. Listo. Una vez tenga su clave, tienes que pedirle sus 5 notas. Y entonces simplemente aquí lo que estás haciendo es pedir las 5 notas. Y estás validando de que esas notas tienen que ser mayor o igual a 0 y menor o igual que 20. Bien, tú vas a pedir aquí una nota. Entonces aquí vas a pedir 5 veces una nota. Pides una nota, pides otra nota, pides otra nota. Por ejemplo, le colocas la primera nota y lo que vas a hacer acá es guardar lo que es en este promedio la suma de todas las notas del alumno. Por ejemplo, de las 5 notas vas a guardar la suma. Entonces, fuera de este bucle, o sea, primero en este bucle vas a pedir todo lo que son las notas y vas a sumar todo. Esto es como un acumulador. Entonces, una vez tú salgas de esas notas, tú sales de este bucle de acá, este para, vas a seguir dentro de este bucle de acá para el primer alumno. Entonces, para ese alumno vas a calcular su promedio y vas a mostrar sus resultados. Y luego, como ya tienes el promedio y los resultados de ese alumno, tú vas a tener que reiniciar el promedio para que tenga el valor de cero y que para cuando pases al siguiente valor de i, o sea, al siguiente valor, primero i es 1, que es para el primer alumno, pero luego i va a cambiar al valor de 2 para ser el segundo alumno. Entonces, cuando i valga 2, que sea el segundo alumno, tú tienes que reiniciar el promedio, porque promedio, recuerda que ya te acumuló el promedio del alumno 1, así que ya lo mostraste, por lo tanto ya no lo necesitas. Puedes reiniciar el promedio para que tenga el valor de 0 y este valor se le asigne ahora al alumno número 2, o sea, la segunda vuelta. Y así de manera para la cantidad de alumnos que le coloques. Bien, entonces vamos a ejecutar este problema. Vamos a darle acá un clic. Igual cualquier duda que tengas no olvides dejarla aquí en la casilla de comentarios. Ingrese la cantidad de alumnos, yo le voy a colocar 3. Ingrese la clave del alumno número 1. A ver, déjame ver qué tipo era la clave, no recuerdo muy bien. Era carácter. Le voy a colocar pot 1. Ingrese la nota número 1, me saco 10, nota 2, 12, bueno, 14, ¿no? Un 10, un 19 y un 20. Me dice el código promedio final es 15. Ingrese la clave del alumno número 2, pot 2. Ingrese la nota número 1, 100. Ingrese la nota número 1, 100. Y mira, aquí para las notas del alumno número 2, yo le ingreso una nota de 100, pero me sigue volviendo a pedir otra nota. ¿Por qué? Porque está en esta línea de acá, mira. Esta de acá. Bien. O sea, tú vas a pedir esta nota hasta que no le pases un valor que cumpla con esto. O sea, hasta que la nota se va a repetir todo esto hasta que la nota sea mayor o igual a 0 y menor que 20. Pero como esto no cumple con estas condiciones, te sigue pidiendo la nota. Yo le voy a poner todo 15, ojo, todo 15, 15, 15, 15 y 15. Promedio, el código es código 2, promedio 15. Bueno, el código 3 del alumno 3, código 3, vamos a ponerle todo 20, 10, 10, 10 y 20. Bueno, la nota, el código es código 3 y el promedio es 14. Y bueno, aquí sería el ejercicio que estamos realizando. Básicamente bastante sencillo, pero un poco para analizarlo, ¿no? Porque estamos aquí haciendo un poco lo que son los bucles anidados. Le estamos pidiendo los datos, bien, le estamos pidiendo datos. Aquí estamos incluyendo, por ejemplo, el bucle repetir hasta qué, el bucle para, y aquí el bucle repetir hasta qué. Obviamente que no hemos utilizado mientras, pero tú lo puedes hacer. Así que vamos a guardar este ejercicio. Vamos a guardarlo como ejercicio número 12. Ejercicio 12. Vamos a culminar toda esta serie de bucles y estructuras repetitivas viendo un ejercicio muy divertido. Lo que haremos es llevar o básicamente dibujar una pequeña pirámide invertida utilizando arrobas. Recuerda que tú puedes solucionar o puedes resolver este ejercicio sin ver la solución y dejarla aquí en la casilla de comentarios, pero de igual manera te invito a que veas el siguiente video. Ahora, para poder resolver este segundo ejercicio de la pirámide, podemos ver acá, si contamos por ejemplo
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10. O sea, son básicamente al principio son 10 arrobas, luego son 9, luego 8, luego 7 y así hasta llegar a 1. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocarle aquí archivo nuevo. Bueno, este va a ser ejercicio. No me acuerdo cuál era el ejercicio anterior. A ver, vamos a colocarle como proceso ejercicio 12, si mal no recuerdo. A ver, dame un minuto, por favor. Vamos a guardar, sí. Y por acá como ejercicio. Ah, el ejercicio 13, mira. Ejercicio 13. Bien. Por lo tanto, lo vamos a guardar como ejercicio 13. Bueno, vamos a abrirlo por acá. Ejercicio 13, bien. Bien, entonces para poder desarrollar este algoritmo es bastante sencillo. Lo primero que haremos es definir un piso. O sea, por cada piso va a haber arrobas. Entonces primero vamos a tener que mostrar un piso completo. En este piso vamos a guardar todos los arrobas. Bien, si tú te das cuenta, aquí el piso empieza en 10. O sea, con 10 arrobas. Por lo tanto, vamos a tener que empezar con 10 para mostrar 10. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir un para que tenga el valor de 10 inicial hasta 1. O sea, que va a llegar desde el piso 10 hasta el 1. Vas a dar 10 vueltas y en cada vuelta te va a ir imprimiendo la cantidad de arrobas. Con paso menos 1, porque vas a ir retrocediendo del 10 hasta el 1. Bien, entonces tú le pasas aquí con paso menos 1, este 10 le vas a sumar más 1, pero 10 más menos 1 es 9, 9 más menos 1 es 8. Bien, eso es lo que está haciendo realmente. En piso vas a guardar lo que es un valor vacío. Bien, tú estás en la vuelta número 10. Bien, y lo que vas a hacer ahora es lo siguiente. Para J, con el valor de 1 hasta el valor de I. Con paso 1, hacer lo siguiente. Vas a guardar en piso lo que es piso más la arroba. Bueno, una arroba sencilla, ¿no? Y fuera de este pin para vas a escribir piso. Mira, vamos a probar primero este ejercicio para que puedas comprenderlo. Clic y mira, déjame enseñarte por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá hay 9, acá hay 8, acá hay 7, acá hay 6, acá hay 5, acá hay 4, acá hay 3, acá hay 2, acá hay 1. Bien, ¿qué es lo que estamos haciendo? Mira, primero quiero que entiendas algo. Esto va a dar 10 vueltas. Todo este para de acá va a dar 10 vueltas. Bien. Entonces, primero vas a dar 10 vueltas, ten en cuenta eso. Luego vas a crear una variable donde vas a guardar los arrobas. Y tú no vas a escribir los arrobas manualmente, primero 10, 9, sino vamos a agregarle otro bucle anidado, otra estructura repetitiva anidada para mostrar los arrobas y guardarlos en una variable y mostrarlas 10 veces. Bien, entonces, este primer bucle para mostrar cada piso, o sea, esta primera estructura, y esta segunda estructura es para mostrar la cantidad de arrobas. Hay una gran diferencia. Entonces, primero estás en el primer piso, en el piso 10, donde hay 10 arrobas. Entonces, esta sería la primera vuelta. Y obviamente, como es la primera vuelta, le estamos indicando el valor de 10, porque en el primer piso hay 10 arrobas. Entonces, tú vas a recorrer dentro con un bucle desde 1 hasta el 10. Bien, y en esta variable de acá, string, vas a guardar lo que es el arroba, y obviamente esto se va a repetir, este bucle de acá se va a repetir 10 veces, y por lo tanto, en este arroba, tú vas a guardar, o mejor dicho, en este tipo carácter, tú vas a guardar el arroba 10 veces. Luego que guardas 10 veces, sales de esto y vas a escribir el piso, y te va a escribir el piso 10 veces. Bien, o sea, te va a escribir el arroba 10 veces, pero en un solo piso. Luego del 10, aquí pasas con menos 1. Por lo tanto, bueno, tienes que ir hasta el 1, por lo tanto vas a pasar al 9. El 9, aquí el J vale 1. Vas a recorrer del J al 9 y vas a imprimir 9 arrobas. Y así y llegarás hasta llegar al 1. Una vez que llegues al 1, simplemente vas a imprimir una arroba y ya está. Y bueno, como llegaste al 1, ya no puedes seguir. Ya no puedes ir al 0 y te sales del bucle. Y al ejecutar esto, te muestra tal y como te lo expliqué hace un momento, ¿no? Puedes ver por acá, mira. Puedes ver por acá, tal y como te lo muestra, mira. Ves acá 10 arrobas al principio, luego 9, 8 y hasta llegar a 1, como lo indicaste en esta parte de acá. Bien, así que este ha sido el ejercicio, una pirámide bastante sencilla. Espero que me hayas entendido. Igualmente, cualquier duda que tengas, puedes dejarla aquí en la casilla de comentarios y yo te voy a estar dejando el código fuente aquí en la casilla de comentarios. Felicidades. Acabas de aprender a programar en tiempo récord. Pero antes que te vayas, por favor,
te invito a que seas parte de nuestra comunidad. Síguenos en nuestras redes sociales como La Tecnología Avanza, tanto en Instagram, TikTok como Facebook. Te invito a que nos sigas como La Tecnología Avanza. Y por supuesto, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. De esa manera nos animas a nosotros a seguir creando más contenido gratuito y más cursos gratuitos. También quiero comentarte algo muy importante. De momento, vendemos cursos en una plataforma llamada Udemy. Vendemos cursos sobre programación, sobre desarrollo web, sobre desarrollo backend y muchísimos más. Yo sé que tal vez, como estás empezando, no tienes el dinero suficiente para poder comprar este curso, pero quiero comentarte algo. No vendemos cursos a un precio muy caro o muy elevado. Los cursos en los cuales vendemos están muy baratos, el cual cuestan $9. Es un precio muy económico, muy accesible. Son 35 soles peruanos, serían $9. Igualmente recuerda que puedes dejar aquí en la casilla de comentarios algún comentario, si quieres algún cupón de descuento. Y no te olvides, por favor, de dejarme en la casilla de comentarios los próximos cursos gratuitos que te gustaría para este canal. Y recuerda, empieza a aprender ahora, porque la tecnología avanza y tú también.